running it all. I'm built up like a pharaoh, now they praying that I fall. Through shadows, been burning through these battles. No weakness in my body, need to know you better ask somebody. Already, I consume the patty, it's plenty. I leave a penny for thoughts about how I'm living. Ay, turn up the track, going deep, I'm in the zone. You know I'm about to go, harder than hard to go. When the lights shine bright, that's my show. Burn up and see the glow, I'm gonna make it low. It's a rap, got the match, build like a pro. You know the legends go, harder than adios. When the lights shine bright, that's my show. Burn up and see the glow, I'm gonna make it known. Me off the top, no way. I came and called my name. I gave my life into my place, earned everything that I claimed. Nothing ever could replace me. 3-4-3-4, square dance on the floor. This is not a ball, I'm above it all. Start, I see my glow up where you supposed to go. Proceed on the low, can't lose and find the go. Leave me in the zone, I take your mind and then I smash your soul. Turn up the track, going deep, I'm in the zone. You know I'm about to go, harder than hard to go. When the lights shine bright, that's my show. Burn up and see the glow, I'm gonna make it known. I get it, they love my whole steady. Big guys don't listen, told you this ain't hypothetical. Answer the call, prove this once and for all. Can't reach me with an arrow, summer nights I never fall. No cattle, the goat don't wear a saddle. Cool riders off my body, cut them off, they actin' sloppy. Already, I consume the petty. The vision's 2020, believe your eyes are winning. Turn up the track, going deep, I'm in the zone. You know I'm about to go, harder than hard to go. When the lights shine bright, that's my show. Burn up and see the glow, I'm gonna make it known. It's a rap, got the match, build like a pro. You know the legends go, harder than adios. When the lights shine bright, that's my show. Burn up and see the glow, I'm gonna make it known. The track going deep, I'm in the zone. You know I'm about to go, harder than hard to go. When the lights shine bright, that's my show. Burn up and see the glow, I'm gonna make it known. Bow down. Bow down. You see the gold on me, man? You see me shining, right? Hey, I want it all. I want it now. Give me the throne, give me the gold, give me the crown. You better kneel. Hola, 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 gente. Bienvenidos a un nuevo... Pero espérate, qué pelos de mierda que tengo, hermano. Qué pelos de mierda que tengo. Bueno, ahí creo que está mejor. Gente, bienvenidos a un nuevo directo. Y este es el fin de semana God. El fin de semana de la calidad. Porque dependiendo de el apoyo que reciba el directo de hoy, veré si reacciono absolutamente a toda la FNCS. Y a toda la FNCS me refiero a la región de Europa, a la región de Brasil y a la región de NEA, que actualmente yo creo que son las 3 regiones más fuertes del mundo hablando de nivel competitivo, ¿ok? Así que todo va a depender del contenido y de cómo lo vayan recibiendo ustedes, del amor que les estén dando al directo de hoy. Y ojo, si en el directo de hoy veo mucho apoyo y veo muchas ganas, vamos a estar reaccionando también mañana mismo a la FNCS en directo, porque hoy recién es el día 1 de la FNCS, ¿ok? Hoy recién es el día 1 de 2 días que se juega tanto hoy y mañana, y ya luego mañana se va a ver quién es el gran ganador de la FNCS en las diferentes regiones. Porque todos los puntos que hagan hoy se van a sumar con los puntos que hagan mañana y ahí se va a hacer como un promedio. Y básicamente ese resultado que quede es el puntaje final que van a tener los dúos. Así que va a estar bueno, la verdad. Va a estar bastante bueno. Y amigos, bienvenidos a todos los que van llegando por aquí, porque ya les digo que este fin de semana va a ser histórico. Va a ser histórico. Por ahí estoy viendo al Dorian, al Bastián, al de Red, al Mir. También estoy viendo por ahí al Matuzito, al Chispa. A todos los que van llegando, un saludo. Literalmente yo vengo de almorzar, o sea, acabo de almorzar para estar completamente ready para ver la FNCS con ustedes. Y como digo, hoy es el día 1, ¿ok? La FNCS, si no me equivoco, empieza dentro de 20 minutos. Si no me equivoco, si mis cálculos no me fallan, la FNCS en Europa empieza en nada. Literalmente empieza en 20 minutitos. De hecho, voy a poner un contador por acá. 20 minutos y 15 segundos más o menos, ¿no? Sí, más o menos queda esto. Y aquí le vamos a poner FNCS Europa.
pumba. Pumba y pumba. Que ya les digo, por lo menos por lo que he estado viendo, la FNCS de Europa es la que viene más fuerte. Y en 20 minutos va a comenzar. O sea, va a ser simplemente una completa locura. Y bueno, ahora aproveché de prender un poquito antes para que obviamente una vez empiece la FNCS podamos verlo todo al minuto. Eso es un hecho. Pero también quise prender antes para que obviamente tengamos algo de contexto, porque obviamente habrá alguna gente que tal vez no está tan actualizada el competitivo de Fortnite actualmente, y creo que está bueno el saber un poco más o menos el contexto general que tiene esta FNCS, los jugadores que han clasificado a la gran final, más o menos los lugares donde van a estar cayendo también. De hecho, aquí pueden ver que en la cuenta de Fortnite competitivo ya tienen los directos programados. Literalmente ya está todo ready. Y miren esto, amigos. Miren esto, aquí está la cuenta de Fortnite competitivo, que ya está, van a estar tanto en YouTube como en Twitch, si no me equivoco. Y también en el mapa de aterrizaje de leyendas que hay en Fortnite, también podrán verlo para conseguir los drops, ¿ok? Pero bueno, aquí están viendo el día 1 y el día 2. El día 1 de Europa, que esto, bueno, de hecho el directo de Europa va a empezar dentro de nada. Va a empezar un cuarto para las 3. Y también tenemos el directo DNA, que va a comenzar un cuarto para las 10, que ya a las 10 comenzarían ya las primeras partidas y todo eso, ¿ok? Así que igual no sé si van a transmitir la región de Brasil. En caso de que no lo transmitan, lo que podríamos hacer es hacer como un doble directo hoy. Me refiero, podríamos reaccionar a toda la región de Europa, luego hacer un pequeño parón y luego prendo de nuevo, pero viendo la Grand Final de NA. No sé si lo podríamos hacer así también, creo que podría estar bueno, la verdad. Pero ahí vamos a ir viendo cómo se va dando la FNCS, cómo se va dando el apoyo del directo y cómo se va dando todo para ver realmente cómo dividimos el día de hoy. Pero ahí, como digo, quiero ir viendo si reaccionamos, por ejemplo, a la de Brasil. Pero en caso de que la FNCS de Brasil tal vez no nos llame demasiado la atención o no sea como tan bonita de ver, por así decirlo, podríamos hacer un doble directo tanto hoy y mañana, reaccionando primero, como digo, a la región de Europa, que es de 3 de la tarde hasta 6 de la tarde, si no me equivoco, dura 3 horas. Y ya luego volveríamos como un poquito antes de las 10 para reaccionar a la DNA. Creo que podría estar bueno, la verdad. Creo que podríamos estar bueno. Ahora, contexto, amigos. Miren, primero que nada, el día de hoy, como va a estar comenzando la FNCS, las Grand Finals, se va a estar repartiendo esta mochila para todas las personas que reaccionen, o bueno, más que reaccionen, que vean la FNCS en Fortnite, en el mapa de aterrizaje de leyendas, o que vean la FNCS de Fortnite este fin de semana, tanto en YouTube como en Twitch. Esto es muy importante porque si ven la FNCS en YouTube o Twitch, tienen que tener su cuenta vinculada a Epic Games, y eso lo tienen que hacer desde la página oficial. Si no me equivoco, creo que tienen que ver más o menos unos 30 minutos para recibir la mochila. De hecho, aquí lo comenta la cuenta oficial de Fortnite competitivo. Para reclamar esta entrega deberás mirar durante 30 minutos en competitivefortnite.com, que básicamente esta es la página oficial que tiene Fortnite para transmitir la FNCS, que cuando esté disponible va a aparecer por acá. Pero también lo pueden hacer, como digo, por Twitch, por YouTube o por el propio juego, ¿ok? Miren, para los que no sepan cómo ver la FNCS dentro del juego, déjenme que entro al Fortnite y se los muestro, porque seguramente de todos los modos que hay y del menú de Netflix que tenemos hoy en día en Fortnite, pues claro, se puede hacer un poco complicado, ¿verdad? Se puede hacer un poquito difícil. Pero tranquilos que ahora voy a ir entrando al juego para que sepan dónde pueden ver la FNCS y más o menos cómo pueden hacer para recibir el drop, porque al final igual mucha gente tal vez ve la FNCS más que por ver el nivel competitivo de los jugadores que hay hoy en día, es por el drop simplemente. Tal vez hay algunos que vienen aquí y quieren saber solo cómo conseguir la recompensa, que está muy bien, pero yo vengo aquí para reaccionar a la FNCS y ver la calidad, porque va a haber un montón de calidad hoy. Literalmente va a ser una locura. Puedes ver la región de Brasil en el canal de Fortnite Competitive Brasil. No, sí, de seguro que se puede ver la FNCS de Brasil, pero a lo que voy yo es que la voy a reaccionar dependiendo de el hype que haya, de cómo nos veamos y qué sé yo, porque igual estar desde las 3 de la tarde hasta las 1 de la mañana todo seguido viendo la FNCS igual puede ser medio pesado. Entonces por eso les digo que ahí voy a ver cómo lo distribuyo, pero por ahora sí o sí vamos a ver la región de Europa, porque es que no podemos no ver la región de Europa con lo épico que va a ser. O sea, va a ser increíble, va a ser increíble. Pero bueno, ya veremos poco a poco todo eso. Por lo menos ahora ya les digo que vamos a estar disfrutando mucho de la FNCS. Y miren, aquí ya estamos dentro del Fortnite y como pueden ver, literalmente aquí tenemos
boom, todos los modos de juego. Entonces ustedes se van a ir a la sección de por Epic, aquí donde dice por Epic, y si se van un poquito más a la derecha, no aparece nada porque soy un tremendo hijo de la grandísima. Mentira, ahí está cargando. Aquí está, el mapa de aterrizaje de leyendas. Está bien al fondo, así, pero bien al fondo. Pero tienen que ir a la sección de por Epic. Entonces, en este mapa, ustedes podrán entrar y lo pueden poner en partida pública, lo pueden poner en partida privada, lo pueden poner como ustedes quieran. Y miren, ahora vamos a ir entrando a la partida para que sepan cómo funciona el mapa y cómo podrían ver la FNSS. Creo que igual solamente por el hecho de entrar al mapa ya les empieza a contar como si la estuvieran viendo. Entonces es como quedarse 30 minutos en el mapa y ustedes, qué sé yo, ponen un temporizador, un cronómetro, lo que quieran, y cuando pasen esos 30 minutos se salen y cuando vayan empezando a entregar los drops, pues recibirán la mochila, porque puede que los drops no los vayan entregando de una, sino que los vayan entregando de a poco. Entonces miren, aquí estamos. ¿Qué hace el Playsy aquí, hermano? ¿Qué hace el Playsy aquí, hermano? Pero qué mierda estoy viendo. Pero bueno, aquí como pueden ver, aparece cuándo va a empezar cada juego. También aparecen los ganadores del FNSS. Aparece todo el diseño así épico. Incluso aquí se pueden quedar jugando unos boss fights si quieren. O sea, pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero la pantalla grande y donde realmente van a estar viendo lo bueno es por aquí. Que de hecho aquí está como el Salón de la Fama donde... Uy, ahora no se puede... Ahí está. Está como el Salón de la Fama donde se ven todos los ganadores de la FNSS de diferentes temporadas. Tanto el 2022, 2023 y el 2024. Y aquí es donde debería estar apareciendo la FNSS. Que obviamente como no ha comenzado vemos pantallas de carga y ya está. Pero se entiende la idea, ¿no? Así que, amigos... Literalmente, aquí está la pantalla grande, aquí está la pantalla en donde van a estar transmitiendo la FNSS y la podrán ver dentro del propio juego. Así que, para que lo sepan. Ahora, yo por ejemplo, como ya tengo la mochila y ver la FNSS desde el juego como que me la pela un poco, voy a abandonar el mapa y yo creo que la voy a ver directamente de YouTube, nada más. Ahora, gente, para todos los que están por aquí, les tengo que mencionar varias cositas también. Ay, ¿qué pasó? Mutágeno. Oh my god, no sé qué verga hice, pero tengo mutágeno. Vamos. Pero voy a cerrar el juego, me la pela. Listo, cerramos. A ver, entonces les voy a decir cómo de alguna forma la FNSS ha llegado hasta este punto, ¿ok? Miren, básicamente aquí tienen el tráiler oficial donde se puede ver más o menos como el contexto general de lo que va a ser la FNSS en este año. Y recuerden que la FNSS empieza el día de hoy. Bueno, en verdad empezó hace ya algunas semanitas atrás, pero me refiero que los mejores jugadores de cada FNSS, de la Grand Final y todo eso, así como pasó también el año pasado y todos se fueron a Dinamarca a competir como en el Mundial de la FNSS, pues va a pasar lo mismo este año. Vamos a tener un torneo presencial donde los mejores jugadores, los que mejor rendimiento hagan en las Grand Finals y en la FNSS en general, pues vayan a clasificar a un torneo presencial, ¿ok? La FNSS de este año es en dúos y como pueden ver comenzó el 26 de enero. Y claro, aquí hay una página oficial de Epic Games explicando todo el sistema de puntuación, de cómo funciona, de cómo se juega, qué sé yo, que no sé qué. Y todo se resume a esta tabla, ¿ok? Básicamente, ustedes las primeras 2 semanas pueden jugar en las Open, en las clasificatorias, donde si ustedes quedan dentro del top 50, avanzan hacia la semifinal. Ahora, si quedan dentro del top 51 o 250, pueden jugar como una especie de ronda de repechaje, ¿ok? Entonces luego en la semana 4 juegan las semifinales, juegan diferentes rondas a diferentes partidas, y si ustedes van avanzando de la ronda 1, pasan a la ronda 2, luego a la ronda 3, y aquí como pueden ver de la ronda 1 salen 5 clasificados a las Grand Finals, de la ronda 2 salen otros 5, y luego de la ronda 3 salen 40, ¿no? 40 clasificados. Entonces, todo esto, después llega la semana 5, que es la semana en la que estamos actualmente, llegan las Grand Finals, hay 50 dúos clasificados y se juegan 2 días, ¿ok? El día 1, que es hoy, y el día 2, que se va a jugar mañana. Cada FNSS se va a jugar por 6 partidas y todo el puntaje que hagan entre el día 1 y día 2 se va a sumar, y el resultado de todo eso va a dar un puntaje global que nos va a dar finalmente al gran campeón de la FNSS en Europa, en NA, en Brasil y en todas las regiones del mundo, ¿ok? Así que la verdad es un formato que creo que más o menos así ha sido siempre, y
A ver, me quiero meter al juego de nuevo. ¿Por qué me salí del juego, hermano? ¿Por qué me salí del juego? Pero básicamente les quiero enseñar todo el dinero que hay en premios para que se hagan una idea de lo loco que es estar en la gran final de la FNSS. Porque ya solamente por haber clasificado a la gran final de la FNSS ya es como que te pasaste el juego casi. O sea, literalmente solo por haber clasificado a las Grand Finals creo que ya tienen earnings. Creo que no sé si te repartían como, bueno, dependiendo de la región igual, pero por ejemplo en Europa no sé si eran como $1000 en earnings solamente por clasificar a la gran final, si no me equivoco. Pero igualmente quiero meterme al juego para confirmarlo, porque ya les digo, hay un montón de dinero en premios. Ya saben que el torneo de la FNSS actualmente es el torneo más importante de Fortnite hablando del competitivo, y por eso también el año pasado vimos el torneo presencial que fue en Dinamarca, donde se competía por los mejores jugadores del mundo y terminó ganando Cooper y Miro, que se la sacaron y literalmente pasearon la FNSS de arriba para abajo. O sea, fue espectacular. 2.000 millones en total. Miren, imagínense, 2.000 millones de dólares en total que se reparten entre todas las regiones. Pero si por ejemplo ustedes se van aquí a la sección de competir y nos vamos a Europa, que es la que vamos a ver ahora recién, literalmente comienza en 9 minutos. De hecho, les voy a poner el contador por aquí en pantalla, que creo que lo puedo poner aquí. Perfecto. Y si se van a los detalles del evento y se van a los premios y recompensas, miren la locura que significa quedar en el top 1. 170.000 dólares para el top 1 de la FNSS, que se reparte en 2 dúos. O sea que esto se corta la mitad y la mitad es lo que le queda a cada jugador. O sea, 170.000 dólares, la mitad sería más o menos unos 90.000 o 80 y tantos mil. Y eso se reparte entre los 2 dúos. Luego en el top 2, 120.000 y así sucesivamente. Y el top 50, miren, lo acerté, me acordé. En el top 50, $1.000 que se reparten entre el dúo. O sea, ya solo por estar en la Grand Final significa que tienes earnings, y obviamente tener earnings en Fortnite hoy en día es algo complicado. Un jugador que tiene earnings es porque realmente juega muy bien. Luego también, por ejemplo, en la FNSS DNA, que podríamos decir que es la otra más importante, es la otra región más importante, que da igual qué región DNA sea, puede ser DNA central, este o este, es lo mismo, se dan cuenta que 140.000 dólares se reparten para el dúo ganador. Luego va a bajar a 90.000, 70.000, y ya solo por clasificar también a la final de NA también dan $1.000 al dúo. O sea, realmente es una locura. Ahí está Papi Blast. Oigan, ¿saben que lo estuve viendo y yo pensé que me lo habían dicho así de meme? Y está Papi Blast, que para la gente que no sepa quién es Papi Blast, yo por lo menos lo conocí porque creo que en algún momento de la pandemia le hizo Sniping a Gref o algo así, y después se hizo súper reconocido. Y Papi Blast siempre fue un jugador así como pro, que juega a las cascas y juega bien y es tryhard y qué sé yo, pero ahora clasificó una Grand Final y creo que es su primera Grand Final, ¿verdad? Puede que sea la primera Grand Final de Papi Blast. También en NA, por ejemplo, está Buga, y hay varios jugadores más que vamos a ver pronto, pero la verdad es que está bueno, está bastante bueno. Y clasificar a gran final de FNSS, créanme que es un trabajo complicado. O sea, es un trabajo bastante complicado. Está Peter Bot y Pollo. Sí, hay bastante. El Don Clicks. Clicks no sé si juega a la FNSS DNA en esta temporada. ¿Alguien sabe eso? Porque creo que Clicks como que está un poquito apartado del competitivo de Fortnite, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Sí está? ¿Sí está Clicks? Oh my god. Oh my god. Nah, la FNSS en NA va a estar bueno. Snacky está igual. Va a ser una locura. Yo sobre todo estoy muy hypeado por la región que vamos a ver ahora, que es la de Europa. Aquí realmente les digo que estoy bastante hypeado, pero la región de NA también tiene buena pinta. O sea, tiene muy buena pinta. Y ya les digo, en Europa, por ejemplo, tenemos nombres como King, tenemos a Mongrel y Savage, tenemos también por ahí a Veno, tenemos a Aqua, que creo que volvió después de mucho tiempo alejándose del competitivo, que para quien no sepa, Aqua es uno de los ganadores de la World Cup. Ganó la World Cup de dúo en su día y es una locura. De hecho, miren, gracias al Javier, que literalmente estuve hablando con los mods para saber cómo conseguir este mapa, lo pudimos conseguir. Y básicamente lo que están viendo aquí son todos los clasificados a la FNSS de Europa y sus spots. Por ejemplo, King parece que cambió de spot, porque yo sabía que King caía como en localidad como Tora, y parece que en esta FNSS va a caer aquí con Phaser y también va a estar cerca de Lunex y Moon, que esto no los conozco para nada, pero bueno. También, por ejemplo, tenemos a ver, ¿a quién reconozco de aquí? Creo que también Thomas HD y Quizzy, que este es un dúo genial, este es un dúo locura, que creo que también lo vimos en la FNSS, la Championship. También, por ejemplo, tenemos por aquí a Tyson y Veno, que este dúo puede ganar la FNSS perfectamente, o sea, pero perfectamente. Luego también tenemos a Vico y Pinku, que este dúo también la está rompiendo. También, por ejemplo, tenemos por aquí
A ver si encuentro... Kami y Seti. Kami y Seti son unos polacos que son unas bestias. También, por ejemplo, tenemos aquí a Aqua y a Noah, que Aqua es, como dije, uno de los ganadores del mundial de la FNSS que se hizo en Estados Unidos. Una de las épocas más doradas de Fortnite, por así decirlo. Y creo que Aqua es ese típico jugador que de repente deja el juego, pero cuando vuelve la rompe y es una puta bestia, hermano. O sea, creo que Aqua incluso clasificó a la Grand Final siendo primero de grupo o algo así. O sea, creo que quedó como primero. O sea, fue una locura. También, por ejemplo, creo que un poquito más aquí arriba debe estar Mr. Savage. ¿Ven? Aquí está Mr. Savage y Mongrel, que caen en este spot de aquí, que si no me equivoco es la... Este spot es la fábrica, ¿no? Si no me equivoco, la fábrica donde están los drones y todo eso. Creo que sí. También, por ejemplo, tenemos aquí a Malibuca, que Malibuca también es un pro súper reconocido, que es muy muy bueno. Y así hay muchos nombres que seguramente los que están más activos en el competitivo como que los reconocerán. Pero como digo, la FNSS en Europa va a ser una puta locura y vamos a estar reaccionándola hoy en directo, ¿ok? Ahora, ya les digo, dependiendo de cómo vaya la cosa, dependiendo del apoyo que vaya recibiendo el directo, del hype y todo eso, voy a ver si incluso me paso de largo y reaccionamos a Brasil y NA juntos, o si hacemos este directo exclusivamente para reaccionar a Europa, luego apago, aprovecho de hacer lo que tenga que hacer, qué sé yo, y luego prendemos viendo NA. Creo que eso sería lo más lógico, por lo menos creo que sería lo mejor para tal vez no matarme tanto reaccionando todo el día a la FNSS y aparte ver las dos regiones que son más importantes, que es la de Europa y la de NA. Así que ahí vamos a ver qué onda. ¿Y por qué no estás ahí? ¿Cómo que no estoy ahí? Espérate. Sí, yo clasificar la FNSS solo y este va a ser mi spot. Que este spot me lo recomendó mi profe, mi coach, y creo que es de los mejores del mapa. Aquí, de hecho, decían que había un bug donde te tocaban armas míticas infinitas. Y también era un lugar que tenía muchas probabilidades de tener llama. Entonces, hay pocas personas que conocen este spot. Yo se lo acabo de revelar ahora. Y aquí voy a estar cayendo en la FNSS. ¿Y tu dúo? No. Clasifiqué solo, hermano. Clasifiqué solo. Es que soy tan bueno que no necesito ni dúo para clasificar a la Grand Final. Entonces, ahí vamos a estar cayendo. Era una sorpresa. Claro, era una sorpresa que les quería decir hoy. Sí, justo ahí voy a caer yo. Justo ahí. ¿Ven ese que está ahí en amarillo? Sí, ahí voy a estar cayendo. Claro. Se lo recomendó Mongrel. No, tengo un coach, no es Mongrel. Mongrel me la pela. Mongrel es muy malo. Pero ahí está. Ah, es buenísimo. Buga clasificó. Buga sí, pero Buga va a jugar en la de NA, no en la de Europa. Así que ya se la saben, chicos. Ya se la saben. No se la metan a nadie para que nadie se la meta. Igual, este mapa que acaban de ver lo hizo este compa, lo hizo Boop, que parece que es como una especie de coach, de analista competitivo de Fortnite y qué sé yo. Y él se dio el trabajo como de tomar cada uno de los spots que van a tener los jugadores que clasificaron a la Grand Final y lo plasmó en ese mapa. Así que créditos para este pana que literalmente se la sacó. Yo estaba buscando ese mapa para obviamente enseñarles dónde va a estar cayendo los dúos y todo eso. Y la verdad es que está bastante bueno. Y gente, creo que ya está a punto de comenzar. No, ya empezó. Ya empezó. Pero espérate, ¿esto lo están repitiendo de otra FNSS o ya empezó la primera partida? Porque que yo sepa, queda todavía. Claro, todavía falta un minuto. Esto seguramente será como una repetición de la FNSS de la semana pasada, creo. Para los que no sepan, 008 creo que es Mongrel y el 009 es Mr. Savage, creo. O al revés, no sé, pero es el dúo de Mr. Savage y Mongrel, que es una locura ese dúo. O sea, ese dúo, esta partida de hecho fue una locura. Miren esta partida, que esta fue una de las partidas que yo creo que hicieron que básicamente clasificaran. Miren la carreada que se pegó Mr. Savage acá. 008 Mr. Savage, el 009 era Mongrel. No tenía mats, y de repente todos se murieron ahí. Esto yo me acuerdo que lo vi, fue una locura. Y luego se mató al último. No, esa partida fue increíble, hermano. Esa partida fue increíble. De hecho, vi algo por ahí de que Mr. Savage y Mongrel estaban en justamente esta como ronda de repechaje y por alguna razón no pudieron jugar su partida porque se metieron unos hackers a jugar o algo así.
Y luego ya Fortnite Competitivo anunció que todas las partidas que se habían jugado antes se cancelaban por estos hackers y qué sé yo. Y luego ya se jugaron bien las partidas y sacaron esa partidaza. Fue una locura. Pero básicamente es como que hicieron como un hackeo a unos franceses o qué sé yo. Y se metieron a la FNSS y obviamente ocuparon la plaza de algunos jugadores y les tocó justo la mala suerte de que a Mr. Savage y Mongrel lo cagaron básicamente. Pero ahí lo tuvieron. Fue un error de Fortnite el cual los jugadores baneados de la FNSS les estaría disponible. Claro, algo así. Algo así. Oye, el Agus hizo miembro CL. Pero bueno. ¿Qué onda, Pau? 4 años seguido viéndote y este es mi primer super chat. Te quiero mucho. Grande. TQM Agus. Te quiero mucho también. Grande. Muchas gracias, loco. Oye, empieza. ¿Empezó? Uy. Dale, gente, que empieza. Empieza la Fortnite Champions Series 2024, las primeras Grand Final del año, madre mía. Espérate, no escucho nada. ¿Qué ha pasado? And now we know the duos that are still in the running for taking the Axe of Champions, the first to be raised of Chapter 5. So to talk us through the action. Claro, dice algo que es de la primera FNSS del capítulo 5 y qué sé yo, ya saben, ¿no? Hey, good to be Buena, los cabros, ¿cómo estamos? Oigan, no hay ningún stream así como en español, ¿verdad? No hay ningún stream que sea en español que hablen y narren la FNSS, ¿cierto? O sea, no existe eso. Eso no pasa por aquí, ¿cierto? Es puro gringo, ¿verdad? Suja, ya, pero Suja... No voy a estar viendo el stream de Suja, por mano. Pero creo que no hay ningún stream oficial de Fortnite así en español, ¿verdad? Bueno, vale. A theory that you have been discussing with me, Levin, in our virtual green room, because I'm not quite subtítulos, es que no hay subtítulos, hermano, es un directo, entonces los subtítulos están desactivados, pero tranquilo, yo les traduzco. Ajá, sí, es interesante. And there's this thing that a lot of the top pro players do where they go, I don't want to win the Cash Cup before Grand Finals because it's bad luck. Bueno, algo de la Cash Cup, de la Grand Final, que los jugadores, que no sé qué. Básicamente están hablando como de las sensaciones que tienen de la FNSS, pero nada muy importante. Nos la pela. Lo que queremos ver son los jugadores, loco. Ah, miren, aquí están los ganadores de la Cash Cup. Oh my god, y dicen Cash Cup versus Grand Finals. A ver, entiendo que lo que está mostrando aquí son los que más veces ganaron Cash Cup en cada una de las temporadas, ¿no? ¿Puede ser? Aqua y Veno, que fueron los que más ganaron Cash Cup en capítulo 3 temporada 2. Thomas HD, que es el que les mencioné antes de capítulo 3 temporada 3. Y así hay varios. Oh my fucking god. No, y también está Veno con Quizzy. Es que Veno es buenísimo, hermano. Veno es un enfermo. De hecho, Veno no estoy seguro si hasta juega en mando. ¿Puede ser? No me acuerdo bien. No, espérate, me estoy confundiendo, creo. Creo que Veno juega en teclado. Pero Veno es un enfermo. Veno es de teclado, ¿verdad? Ah, ya me fui a la mierda, entonces me confundí. Dijo que si Matuz le gana, dona el premio. Sí, gente, si yo gano la FNSS, le juro que me voy a la mierda y no me ven más. Miren, ahí está el cochino de Veno. Nah, Veno es un enfermo, de verdad. Veno es un loco. Veno es un completo loco, hermano. Se retira de YouTube. Me retiro de todas partes. Me voy a la mierda yo. ¿Se imagina? No, pero esto es locura, ¿eh? Bueno, igual lo que podríamos hacer de repente es mostrar el stream de Mongrel y Savage, porque yo creo que son como el dúo favorito de la FNSS. De hecho, no estoy seguro, pero vi que la semana pasada cuando Mongrel y Savage jugaron estaban como con 100.000 viewers o algo así. O sea, era historia del Fortnite competitivo. O sea, era una locura. ¿De dónde lo estás viendo? Gente, el stream de la FNSS lo pueden ver desde el mapa de aterrizaje de leyendas, que está en el propio juego. También lo pueden ver desde la cuenta oficial de Fortnite competitivo en YouTube, ¿ok? O también lo pueden ver desde la cuenta oficial de Fortnite competitivo en Twitch, ¿ok? Así que hay varias formas donde ustedes lo pueden ver. Yo por lo menos lo veo aquí desde YouTube, ya que estamos streamándolo en YouTube. Y así también podemos ir atrasando el directo y adelantándolo para repetir momentos, qué sé yo. Así que ahí vamos a ver qué onda. Miren, aquí ponen cómo quedaron finalmente Thomas HD y Tripper. Top 6. ¿Quién juega en Europa? Sí, ¿quién va a jugar ahora? ¿Quién va a jugar ahora, gente?
Que creo que King se la sacó de una forma espectacular. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Ha puesto 100 pesos a que ganan King y Fraser. Uf. No te la juegues tanto, Que 100 pesos es una fortuna, Pero igual ya le digo que King y Fraser creo que clasificaron a última hora, porque quedaron también en esa partida de repechaje. Y creo que lo tengo por aquí. Si no me equivoco, King ganó una de las partidas de la FNSS y quedó top 1 en la segunda partida. Entonces ya la tercera partida se las pelaba porque ya habían clasificado, básicamente. Pero King clasificó, podríamos decir que clasificó primero de grupo, ¿no? O sea, más o menos. Está enfermo King. Miren, aquí está. Aquí está el pantallazo. Aquí está el pantallazo de King. O sea, literalmente clasificaron primeros de estas semifinales que se jugaron, que también era la misma lobby en donde estaba jugando Mr. Savage, Mongrel, que ya luego creo que terminaron como sexto o así, o séptimos por ahí. Pero básicamente en 2 partidas ser top 1 de la FNSS de Europa, que es para clasificar a la Gran Final, es una puta locura. O sea, literalmente es una puta locura. Es una puta locura. Y encima arriesgarse e ir a la región más difícil del mundo para callar bocas y luego clasificar a la Gran Final, también es locura. O sea, simplemente saber que King está clasificado es como wow. ¡Wow! Es verdad que si te quedas viendo la transmisión te dan una mochila gratis. Sí, tienen que verlo como por 30 minutos y les dan la mochila, amigos. Como por 30 minutos y les dan la mochila. A ver qué dice. Yeah, I was trying to think about who was my pick for winning this FNCS Grand Finals, and even though we just kind of broke down the fact that there could actually be a curse about winning the Cash Cup, I Janis creo que es alemán, ¿no? Y también está Flix. Ojo, quedaron top 5. Top 5. Eso del VRS, ¿qué mierda es? ¿Qué es eso de VRS? ¿Qué es eso? ¿Será como victorias o no? ¿Será como victorias? Así como de las partidas que ganaron. La FNSS NA la gana el asiático Jeff. Igual creo que en NA está clasificado Canadá, ¿no? ¿O no jugó Canadá? Porque Canadá también siempre lo recuerdo en la FNSS. Está enfermo ese. De hecho, creo que es de las personas que más finales de FNSS ha jugado en el mundo. Creo que sí. Sí, Canadá es muy bueno. De hecho, creo que Canadá hubo un tiempo que no me acuerdo si estaba jugando con Tifo o Ninja. Así como cuando estaban en su modo full Fortnite. Jugó todas las finales. Nada, si Canadá está loco, hermano. Mira el bug que hay en los lates y no lo han arreglado, creo. A ver. A ver, aguánteme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? A ver. Dice, faltan 2 días para Grants y hay un nuevo error en los juegos tardíos. Bueno, en los late game, donde no puede editar ni disparar. ¿Cómo? Shit. Can nobody shoot? I can't even edit. I can't do shit. No, I can't. ¿Qué? What? Wait, is that for everybody? ¿Qué pedo? What is that? Oh my god. Wait. What the fuck? ¿Qué pedo? This game is cancelled for Grands. This game is cancelled for Grands. What have they done in this update? Wait, I can't do shit. ¿Qué pedo? Hermano. Hermano, qué mierda estoy viendo. No puede ser. Todo bugueado. Imagínense que esas son partidas para clasificar a la Gran Final. Nah, yo me corto el pito. Yo me corto el pito. Ya va a empezar. Sí, se supone que ya debería empezar dentro de nada. De hecho, miren, la primera partida va a empezar en 7 minutos. En 7 minutos empieza la primera partida. Si me pasa eso, me voy al Free Fire. Nah, yo también. Yo me voy al Free Fire de una. No me lo pienso. Oigan, igual estaba pensando en cómo dejar la escena para ver las partidas de la FNSS. Y tomando en cuenta que así va a ser el overlay, creo que con esta escena podría quedar bien, ¿no? Tipo, lo dejamos así. Cuando vayan a hacer las partidas. Creo que la cámara ahí queda justo. Literalmente queda justo. Porque lo estaba pensando en dónde dejar la cámara para que no vea la pantalla tan pequeña. Y creo que así se ve. God. De hecho, espérense, voy a quitar las coronas. Porque claro, ¿para qué voy a poner
poner las coronas y estamos reaccionando. Ahí. Arriba en la esquina. Yo creo que aquí queda mejor, la verdad. Arriba en la esquina siento que quedaría medio raro. Aparte creo que hay ciertas cosas que aparecen arriba a la derecha cuando hacen kill y cosas así. Así que creo que estaría bueno. A ver qué están diciendo ahora. I think it's going to be Tayson and Veno that walk home with it. I don't think it's going to be Janice and Flixie. I like them as a duo. I believe in them. I think they're confident, but oye, su cara de voy a matarlo a todos, qué pedo. Sí, lente, sí, mentira. Cool, calm, collected nerves in the high stakes. I think Tayson and Veno definitely have that edge over them. Of course, Janice does. He's won many. ¿Cuándo son los drops? Creo que empiezan desde ahora. O sea, si ustedes están viendo este directo, por ejemplo, o lo están viendo desde el aterrizaje afortunado, creo que ya pueden como que los cuenta para recibir la mochila. Which is possible, right? There's a bunch of teams in this lobby who have landed reckless so far this season. But look, let me focus on Tayson and Venom. Why do I think they have the edge? When you look at where they're landing, Grand Glacier, uncontested. Miren, no le voy a mentir, no entiendo nada de lo que dice, hermano, habla muy rápido y mi inglés es una mierda, entonces no me cuesta. Claro, aquí está mostrando como los spots, los dúos que caen cerca. Básicamente es como que estuviera analizando las partidas que han estado jugando a partir de ahora y cómo la podrían enfrentar para este FNCS. It's the mid-game surge. Oh my goodness, these guys are an absolute cheat code when it comes to that. I don't think they will have problems. And I say that because everybody says the best sniper in the world, Frankie's Thomas HD. I think Veno is giving him a run for his money. Yes, it's a bold claim, but it's one I will stand by. The snipes you're seeing here on your screen, right? Ese ni paso, ¿qué pedo? ¿Vieron cómo pegó eso? Nah, qué locura. ¿Cuántos ni pasos van a caer en este FNCS? La puta madre. ¿Qué pedo, hermano? ¿Eso lo hicieron el fin de semana pasado? ¿Cómo le pegó en la cabeza si se le veían las patas solamente? Nah, es una locura. Nah, es una locura. No, es una locura. Está enfermo. Está enfermo. Está enfermo. Por eso el sniper sin mira es bot. No sé, yo no me puedo acostumbrar al sniper sin mira. Siento que fallo más ni pasos de lo que debería pegar. I think they're going to run into a few problems personally. You highlighted how there's not too many teams around them there. Not getting that early surge is going to be very, very vital or difficult for them because it's absolutely vital in the game to make sure you can get off to a good start. Janice and Flixie do that very well, as I just broke down there. So it's going to be interesting to see the dynamics and the difference in those teams. Yeah, I think the key thing though is obviously, you know, the end games, right? Because ultimately, when it comes down to grands, you're always looking at what teams are going to consistently make it to end game. If you're a team that you can say confidently you're going to get to probably 6 out of 6 end games. Ahí está Tyson. Tyson, creo que ha sido de los jugadores que más ha ganado FNCS también, ¿o no? No sé si Tyson habrá ganado como unas 7 o 6 FNCS. Que ya solo ganar una es una locura, pero imagínense que Tyson ha ganado como 6 o 7, no recuerdo, pero ha ganado un montón. Tyson, por así decirlo, es como de los mejores jugadores del mundo, hablando de la FNCS que le ha ganado. Está muy loco también. Pon a Suja que está en español. Lo que pasa es que Suja no es un stream oficial del FNCS y ya es parte de su contenido, entonces yo no sé si Suja permite que vean su contenido como hacerlo como de FNCS en español. Yo prefiero evitar problemas y ver simplemente el stream oficial de Fortnite y reaccionarlo con ustedes, porque me pongo a ver a Suja y capaz que hasta me mete un strike, qué sé yo, por man. Yo prefiero evitar problemas, la verdad. You know, sort of warming up towards FNCS. Tayson's, you know, hot right now. He's feeling it. He is in Tayson mode. Dijo que Tyson está hot. Dijo que Tyson está muy hot. Tal vez Tyson realmente está hot. Spoke to their coach Bloodex. He said, look, Veno, he's sort of almost in Veno parece que tiene el spot en la nieve. De hecho, Veno creo que tiene el spot en glaciar, ¿o no? Si no me equivoco. I should mention, right, is that
these guys are probably the best fighting team in the world right now. When they are fighting for caches, it might be one of the most unfair things. I would hate to be a team that's to fight these guys for a cache. Peleas, hermano. Vamos a ver unas peleas, bro. From 100, you know, with a snipe of some sort. Pero unas peleas, bro. Some big shots, you know, even if you get one down, there's a good chance they won't be too clutch. These guys are so strong, and I really think that if it isn't gonna be Janice and Flixie, it's probably gonna be Tayson and Veno. And funnily enough, Mini Miner, I think something that's very interesting we should know is we mentioned the Cash Cup, you know, curse earlier, right? Yeah. In all those situations where the Cash Cup was won by a team before an FNCS, but they didn't win Grants, the team that went on to win Grants was always the team that eliminated them the most in that Cash Cup. Do you know who eliminated Janice and Flixie the most in the most recent Cash Cup? ¿Dijo algo de las Cash Cup? ¿De que el jugador que gana en las Cash Cup o que gana en la FNCS eliminó las Cash Cup? ¿Qué pedo? No entendí. Alright, here's what I'm going to say, boys. I think Tayson and Veno have got the most chance of getting victory royales when they get to that endgame position, but they've been so ¡Empieza el primer partida! And if they haven't got that victory royale 20 segundos para la primera partida de Europa. Oh my god. Oh my god. Se viene. Janice and Flixie, though, I am convinced Se viene. top 10 Primera partida de Europa. Let's go. But you know what? There are no guarantees in the world of FNCS. So all we can do really is watch the action unfold. Sí, Welcome sí, me la pela. Yo quiero ver la primera partida. Eso, muy bien. Makes a champion. Oh, ¿cómo se hace un campeón? Ahí está Canadá. Oh, es que esa FNCS, la Global Championship, fue God. A champion is someone who can do it not once, not twice, but 5 times. A champion isn't someone who never fails. Let's go. No sé por qué King no prende stream, porque seguramente quiere estar focus, por mano. Tal vez King, en vez de tener viewer, prefiere estar focus para la FNCS para realmente jugar bien. Quién sabe, hermano. Uno nunca sabe. Si hay veces que estos jugadores competitivos prefieren darle prioridad a un torneo de este tipo que a un stream. Creo que Mr. Savage y Mongrel le están streameando, no sé quién más. Pero de ahí lo vamos viendo. Champions come from far and wide to show you how great they are. A champion's journey begins long before a title is won. But the grand finals is the road all champions must take. ¿Cómo van a hacer los late aquí, por favor? ¡Qué puta locura! ¿Cómo que ya mataron a Mongrel? Espérate. ¿Cómo? No me digan. No me digan. No me digan. No me digan. ¿En serio mataron a Mongrel y a Mr. Savage ya? No me digan, por favor. A la mierda, no me lo puedo creer. Empezamos bien. Empezamos bien. No puede ser, hermano. No puede ser. No te lo creo, hermano. Bueno, así es la vida. La vida dura. Como mi pichula. Y eso es puntuar 0. Si ya los mataron en el Eli. ¡Ah, mira, aquí está! No me la container. ¿Y quién lo mató? ¿Y quiénes son esos random que lo mataron? No me lo puedo creer. Es que claro, no tenía más y estaba solo contra dúo. Y casi se lo hace, ¿eh? Casi se lo hace, casi se lo hace. Casi se la cluchea al Mr. Savage. ¿Y cómo mataron a Mongrel? Porque no aparece cómo mataron a Mongrel. No, qué paja. Qué paja. Míralo en Twitch. Lo voy a ver cómo se me cante del orto, Storm. Lo voy a ver cómo se me cante del orto. Verlo en Twitch o en YouTube es lo mismo. Literalmente te van a transmitir los mismos games, te van a transmitir el mismo juego, los mismos jugadores. Déjanos ver la FNCS tranquilo, loco. No muestran cuando empezó. Es que claro, como que lo muestran después. Capaz que no se pensaban que se iban a pelear tan rápido, qué sé yo. Ojo, Toma y Quizzy que pueden papear ahí, ¿eh? O sea, pueden ser papeados al principio de la partida. Igual lo bueno es que Quizzy tiene escudo. Tiene unas armas de cagada, hermano. Tiene unas armas de cagada. Pero unas armas de cagada. Oh, ¿y eso? ¿Pero una llama? Encontré una llama. Qué suerte, hermano. Qué suerte, hermano.
Le ganaron la arma a Mongrel. Ah, qué paja, hermano. Qué paja. Porque claro, Mongrel y Savage caen en ese mismo spot y se tienen que pelear el spot sí o sí. Y es muy importante, yo creo que en esta FNCS es muy importante tener un buen spot. Un spot donde ustedes puedan estar, yo que sé, looteando mínimamente tranquilos, teniendo buen material, una buena base de loot. Y ya luego seguir jugando a la FNCS como sea. Pero creo que el spot es clave, hermano. Esos con cualquier arma nos matan. Ya, pero nos matan a nosotros. Entre ellos necesitan arma God, hermano. Ah, igual tienen buen loot. Capaz que se los van a ir a rushear, ¿no? Si tienen huevos, capaz que se los van a rushear y todo. ¡Ojo! ¡El King! ¡Ojo, el King! El King peleando spot también. ¡Toma! ¡Casa! King ganó spot, vamos ahí. ¡Epa! ¿Y este quién es? ¿Se llama Vico literalmente? Porque creo que me suena un tal Vico. Y Pinku creo que también, si no me equivoco, iba a ser el dúo de Mr. Savage. Pero en vez de ir con Mr. Savage se fue con... O sea, en vez de Mr. Savage ir con Pinku, al final decidieron hacer dúo con Mongrel y Pinku se tuvo que buscar otro dúo o algo así. Están pasando cosas. Y toma, el Quizzy ganó un spot ahora. En la FNCS no hay arma mítica, ¿verdad? No, creo que haya arma mítica en la FNCS, ¿cierto? O sea, si hay arma mítica en la FNCS me vuelvo loco. Qué bonito. Qué bonito cómo lo encontró ahí. Qué buena spameada, loco. Ah, ¿sí hay? ¿Sí hay arma mítica? A la mierda. A la mierda. Y aquí se están peleando en carrete. A la mierda. Con el poder de Zeus, de Poseidón y de todos los dioses del Olimpo. Confío en King Fraser y en Papi Blast. Sí, pero Papi Blast juega después en NA. Recuerden que Papi Blast juega más tarde. Vico era dúo de Yelty en el Mundial de Arabia. ¿Qué? ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso? Yo confío en mi dos ídolos hacia Jeff para después. Claro. Igual, ¿por qué dúo van ustedes de Europa? Yo creo que todos van con King por ser de Argentina, ¿verdad? Yo creo que aquí todos vamos con King, ¿verdad? Todos somos Team King. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡A la mierda! ¿Cómo se lo acaba de rulear, hermano? ¿Cómo se lo acababa de rulear? Bueno, y este dúo de Badeal y Reson siempre lo he visto en este tipo de torneos en la FNCS. Y son muy buenos también. De hecho, Badeal no sé si alcanzó a ganar hasta alguna FNCS. O por lo menos quedó cerca de hacerlo. Ha clasificado en varias finals. Mongrel, Savage, King y Toto. ¿Quién es Toto? Porque yo veo Toto y me imagino un Toto. ¡Apa! Ese es 2 contra 1. Ah, se fue. Se alcanzó a ir. Se alcanzó a ir, se alcanzó a ir. Casi la hace, casi la hace. Ah, es Phaser, ¿qué pedo? ¿Y le dicen Toto? Yo no tenía idea, hermano. ¿En serio le dicen Toto? ¿Me pueden decir la historia de por qué le dicen Toto a Phaser? ¡Hala! ¡Oh, toma, ruleado! ¡Vos de mierda, pa! Sí, imagino. Para que vean que el subfusil de ráfaga God, si lo están ocupando aquí en la FNCS es por algo. Para la papa. Esta pelea está tensa. Parece que van a intentar reemplazar los que están arriba y hay que tener ojo con eso porque mientras le van reemplazando capaz que le pueden abrir en un segundo y ¡pum! Pa' casa. Pa' casa. En Argentina es común decirle Toto a alguien, es un apodo. Ah, está bien. Está bien, está bien, está bien. No me acuerdo qué pro player era, que se quedó sin dúo a último momento porque su dúo lo traicionó con otro. Ah, no sé. No me sé tanto el lore del competitivo Fortnite. La torre de un carreo para el late, 100%, siempre. Ah, mira, sí que está la arma mítica. Tiene la mítica el dúo de Maribuca. Oh, lo mierda, cómo van a reventar ahora.
No, ganarse este spot con arma mítica. ¡Hala! Le pegaron ni paso. ¡Ayuda, loco! ¡Ayuda, loco! Y están súper separados, hermano. Ahí se juntaron, ahí se juntaron. Ay, le pegaron el ni paso a la mierda. Miren el minimapa. Creo que son los que están en rosa abajo, ¿no? Los que le pegaron el ni paso. Están a la mierda. ¿Ves los que están ahí arriba? ¡Uy! Tyson se quiere ganar la torre. Igual creo que la torre ya la hicieron, ¿no? Creo que ya la canjearon. O todavía no salieron los bots. No, sí, ya salieron los bots y lo mataron antes. Hay que tener huevos para meterse ahí. Hay que tener huevos para meterse ahí. Yo no me hubiera metido. Nosotros sabemos que no haya nadie porque lo vemos del modo repetición, pero ellos no. De repente podría haber alguien perfectamente en un cono o algo así. ¿Cómo le van a robar el arma a Mongra? Es que cagada así, hermano. Lleva una paja trolear estas primeras partidas porque es la partida que te da como la confianza. Encima no puntuaron nada, hermano. No puntuar nada en la primera partida es un problema gigante. Pero todavía queda mucha FNSS. Piensen que quedan 5 partidas más y las 6 partidas de mañana también. Entonces, vemos más comienzo nomás, pero todavía tienen harta FNSS por delante. Y para los que se pregunten, King y Phaser ganaron spot. Ahora no sé si están por alguna otra parte, pero por lo menos King y Phaser ganaron spot. Gente, recuerden apoyar el directito y dejar un buen like si quieren que sigamos reaccionando a la FNSS DNA. Y también que mañana estemos en el día 2 para ver quién es el verdadero gran ganador de la FNSS de Fortnite. Del Fortnite. Dale, loco, vayan apoyando, que se agradece mucho. Se agradece mucho, gente. Ojo, Yanis, que está aguantando aquí en localidad como toda todavía. Seguramente van a aprovechar de sacar algunos materiales y luego van a rotar. Tiene pinta de que van a rotar junto con la tormenta. Están pasando cosas. Están pasando cosas. Este formato de FNSS me gusta mucho. La verdad es que está bueno. Y siento que de alguna forma es justo porque le da oportunidad a que la FNSS pueda cambiar en cualquier momento. Al tenerlo en 2 días, que se jueguen 6 partidas en cada día y todo eso, creo que da como esa incertidumbre de que tal vez en el día 1 puede empezar muy bien, pero luego todavía falta el día 2, que son 6 partidas más. Entonces es como que deja la incertidumbre y el hype para ver qué pasa en el día 2, a ver si realmente hay algún dúo que remonta o qué sé yo. Es como que les da la oportunidad a los dúos que tal vez no lo pudieron hacer también el primer día para que en el segundo se preparen mejor y la rompan. Vamos, Mongra y Mr. Savage. Oigan, ¿quién se lo dice? ¿Quién le dice que Mongra y Mr. Savage murieron en su spot? ¿Quién se lo dice? ¿Se lo digo yo o ustedes? No tenemos gancho al final de la partida, jodido. La verdad es que sí. Literal, todos los que he visto tienen gancho. Todos los que he visto. O sea, no tener gancho es troleado al final. La pistolita aimbot será clave. ¿Seguro? Miren, ahí están poniendo el Storm Surge. De que dependiendo de la tormenta se va activando con todos los jugadores que están poniendo ahí. ¿Ven? A ver, les voy a quitar el contador de like y de suscriptores para que vean todo eso. Básicamente es como funciona el Storm Surge. Ya saben que cuando quedan muchos jugadores en una tormenta, al final sacan el Storm Surge para que los jugadores que no han hecho mucho daño como que vayan recibiendo daño. Y así como que se animen un poquito a hacer kill y se mueva un poco más la partida. O sea, lo del Storm Surge es un muy buen sistema. No sé yo, pero aquí lo veo muy sobrado y eso le puede jugar en contra. Pero verlo muy sobrado de qué, hermano. Solo está jugando la FNSS como él sabe. ¿Sobrado de qué, hermano? Una cosa es ser sobrado, otra cosa es tener confianza. Mucha gente lo confunde. Oye, y estos con 2 huevos se están plantando en una construcción con madera. O sea, literalmente se la pela. Si estuviera sobrado estaría en stream, claro. Si literalmente King está full focus, piensen que ni siquiera está haciendo stream de la FNSS, sabiendo que probablemente tendría muchos viewers en un día como hoy. Porque piensen que King es de los jugadores más reconocidos del Fortnite competitivo y es como que representa a todos los hispanohablantes en la FNSS de Europa. Miren, ahí está. Y en vez de estar en stream está full focus jugando la FNSS.
Ahí están súper bien. ¿Phaser no se va a tomar el gordo? ¿Y por qué Phaser no se tomará el escudo gordo? ¿Se esperará encontrar alguna otra cura o qué pedo? So they are definitely starting off strong. And look at this, Jacob. 3 separate duos all at the same time going for Rift. ¿Qué ha pasado con Buga? Miren, actualmente no tengo ni puta idea de qué ha pasado con Buga, pero si no me equivoco debe estar clasificado. De hecho, Buga en el competitivo de Fortnite sigue demostrando mucho nivel. O sea, literalmente no solamente ganó la World Cup en solitario, sino que después de eso ha seguido demostrando que puede hacer grandes cosas. Ha clasificado la Grand Final, ha quedado buenos top. Creo que ha ganado también algunas FNCS por ahí entre medio y cosas por el estilo. Así que Buga sigue ahí en buen nivel. La escopeta automática en el late será la más usada 100%. Es que esa escopeta es clave, hermano. Sobre todo porque es una escopeta que te permite actuar rápido si te pasa cualquier como imprevisto, no sé. Por ejemplo, con la escopeta corredera se me hace que pegan un escopetazo y luego quedan vendidos, pero con la escopeta automática es como que no. Es como que rápidamente pueden reaccionar aquí. Como que pueden hacer hartas cosas en un mismo momento, en una misma jugada. Por eso la escopeta automática encuentro que God. Yo no entiendo cómo hay gente que de repente cuando juego mis partidas de Fortnite me dicen ¿por qué llevas esa escopeta de mierda? Cuando realmente la escopeta automática posiblemente sea la mejor escopeta hoy en día. Se hicieron mierda, Vico. Miren cómo están todos juntos ahí en la zona. Miren cuántos dúos están por aquí cerca. Y quedan 72 personas todavía. 72 personas todavía y es recién la cuarta tormenta, imagínense. Esto es una partida normal de Fortnite, ya quedan 10. Es una locura. Tiene loot gris. Pues sí, la verdad es que es un poquito desgraciado mi compa. Un poquito desgraciado mi compa. Pero mira, por lo menos tiene gancho. Parece que se quiere juntar con Pinku rápido. Uy, no lo spamearon. Lo están spameando. ¡Ojo! Ya no tiene tanto loot gris después de todo. Ahí no se va a llevar la cara azul. Se sigue llevando su fusil gris. Ah, listo. Yo me voy a llevar la cara azul, por ejemplo. El Steam su fusil a full. ¿Lo vieron? ¿Será que quieren pelearle ahí a Checkhui? ¿Cómo se dice? No sé quién es ese. No sé quién es ese. ¿Y ese fuerte portátil tan random, bro? Oye, buen fuerte portátil. Ese fuerte portátil no lo conocía. Wow. Oye, no es mala tener eso así. Claro, porque tienen una torre con ladrillo, se pueden posicionar donde quieran y encima pueden ver a través de las construcciones para no recibir tiro. Esa construcción es God. Anótenla, anótenla. Cuando jueguen en 2, anoten esa construcción. O en solitario también. Porque claro, tienen el high y encima pueden ver a través de los conos dónde están los jugadores sin tener miedo a que pueda llegar un minipaso. Increíble. Fuerte portátil casero. Así nomás. Así nomás. Imagina al final quedan empate porque se matan al mismo tiempo. ¿Se imagina? Las bases que me hacían en capítulo 1. Literal. Oye, y Veno y Tyson están medio jodidos. ¿Qué pasó aquí? Están tanqueando zona. Ah, pero igual tienen altos botiquines. De hecho, van a darse cuenta que a los finales de partida el botiquín va a ser clave. Literalmente el botiquín he visto que lo ocupan mucho aquí. No, y están bajo. Ah, ya. Por un momento pensé que estaban bajo el Storm Surge, pero están arriba. A ver, voy a dejar esto un poquito más arriba para que vean lo del Storm Surge, que creo que es importante que lo tengan ahí. Ya, creo que ahí queda bien. Creo que ahí queda bien. Even after going to Rift Island and taking shots back and forth with the duos contesting it, they're just miren todos los que están ahí. Y ahí está quien asomándose por la playa. ¡Opa! 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 Se la juega, se la juega, se la juega. No le dio ni una bala así. Era para asustarlo, era para asustarlo. Era para asustarlo, era para asustarlo. Ojo. La va a seguir peleando. Se viene pelea, 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 pelea. Mataron a Savage. Sí, gente, le ganaron arma a Mongrel. Mataron a Mongrel y Savage no pudo hacer el 2 vs 1. Así que mal ahí. ¿Por qué no se ve en aterrizaje? ¿No se ve en el mapa de Fortnite? Bueno, si no se ve en el mapa de Fortnite, vinculen rápido su cuenta de YouTube o Twitch a Epic Games y lo ven desde acá. Porque hay muchos que me han dicho que en aterrizaje no se ve.
Dios mío, este final de partida va a ser una locura. Prepárense. Prepárense que se viene la concha de la luna. Y casi se hace el 1 versus 2, ¿sabes? Sí, casi se la hace, pero no pudo. Mató a uno y el otro lo dejó una bala, pero era muy difícil. Aparte ni siquiera tenía mats. Ni siquiera tenía mats. Hay recompensas de drops. Sí, si ven la FNSS por 30 minutos les dan una mochila. Que hay algunos que ya la recibieron gratis porque tenían el pack de la FNSS, que la pudieron reclamar desde ayer. Pero si no la tienen todavía pueden aprovechar de conseguirla viendo la FNSS. Ojo. Ah. Tan jodido. ¡Ey! Tiene la pistolita automática. Yo pensé que no se ocupaba esta pistolita. King murió. ¿Cómo que King murió? No me di cuenta. ¿Cómo que King murió? ¿De qué hablan? No me digan. Oh, sí, cierto. Sí, cierto, lo acabo de ver. Hermano, no lo puedo creer. Se chingaron a King. Todavía queda Phaser, supongo, pero va a tener que cargarse la Phaser solo, parece. Puta madre. Puta madre. ¿Supiste que Papi Black clasificó a la Gran Final? Sí, lo estuvimos hablando antes. De hecho, me enteré recién hoy día, como estuve viendo un poco de cómo fue la FNSS para ponerme al día. Lo vi recién hoy día eso. Igual creo que Phaser sigue vivo. ¡Oh, la mierda, Tyson! ¿Le queda ese? Sí, va a asegurar la kill, ¿verdad? Más da una Veno. No, lo tienen jodido. ¿Y dónde está Veno? ¿Se imaginan no alcanza a revivir? ¡Va a alcanzar a revivirlo! ¡Está loco! ¡Oh, la mierda! Casi se les complica la partida. La salvaron. La salvaron, la salvaron, la salvaron. También Phaser. Oh, no me di cuenta si murió Phaser. No, y aparte, con esta partida, si murieron recién ahora, no sacaron muchos puntos. Sacaron algunos puntos, pero claro, esta partida es una mierda. Si acaba de morir King y Phaser, mal ahí. Parece que esta no es la partida de nuestros compas. Somos unos gafes. Todos somos unos gafes. Y esa Scar mítica, bro. Malibuca tal vez no tiene mucho escudo, pero aquí se va a curar completo y tienen la Scar mítica y eso es una ventaja terrible. Es una ventaja terrible, hermano. Miren el minimapa. Gente, ¿están viendo el minimapa? Gente, ¿están viendo lo que es el minimapa ahora mismo? Es una locura, hermano. Toma. A mimir. Y están comiendo un poquito de zona. ¿Alcanzarán a rotar sin que lo hagan mierda? Perdió un montón de vida. Miren cuánta vida tiene. Creo que alcanzaron a rotar. Quedaron justo. Nah, y Kiduo está aguantando como puede con PS encima. Y creo que no alcanzó a tomar el pad. Nah, murió. Murió en zona, murió en zona, murió en zona. Sí, murió en zona. Está tratando de hacer una kill, pero murió en zona. Nah, cagaron. Cagaron. La tormenta modo asesina. Miren, Tyson y Veno como nuevos y rusheando, como sea. Aunque tengan una vida de mierda, van a rushear igual porque tienen muchos huevos. Ah, no, los huevos de este tipo, que parecía que lo tenían perdido por un momento y siguen aguantando como unos cracks. ¿Qué es esto, hermano? They were put into panic from Storm Surge. They were forced to go all in. And although they lost a lot Uy, este tipo está solo. Ah, y encima tiene el Storm Surge. No, tiene que hacer daño urgente este tipo. Va a buscar daño como sea. ¡No le dio ni una bala! ¡No le dio ni una bala! No, no, cagó. Mi compa el Putrick cagó. Si no lo mata el Storm Surge, lo va a matar otro. O sea, 100%.
Sí, es que estaba clarísimo, hermano. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Estaba en la mierda ese tipo. Ay, Quizzy también quedó solo. ¿En qué momento mataron a Thomas? Si ganó en el spot de pana, se iban re bien. Bueno, Quizzy a hacer la mítica carriada. Se llevó la mochila encima. La mochila está pesadita para Quizzy, parece, ¿eh? Bueno, igual Thomas hizo 2 kills, nada mal. Creo que aquí las kills cuentan 2 puntos, ¿verdad? Si no me equivoco. O incluso más. Creo que cuentan más. No sé si cuentan como 4 puntos por kill. Oh, la mierda, se lo están reventando de una forma espectacular. Si aguanta esto es Dios. Si aguanta esto es Dios. Nah, se lo están spameando por todos lados. Saben que está solo. Se va a quedar sin mats. Oh, está jodidísimo, hermano. No, cagó. Lo están spameando entre dos dúos, hermano. Esta es la mierda. Yo a Quizzy y a Thomas le tenía fe en la primera partida, pero parece que se pusieron de acuerdo para matarlo. Opa. ¿Y esa deleteada, bro? Ah, mira, estos que tienen el high tienen media partida hecha. Lo malo es que tienen que rotar, así que a ver cómo lo mantienen. Y Rayson y Badeal están aguantando como pueden. Miren cómo está Badeal, está en la mierda de vida. Está en la mierda. Ahora sí que se ve el minimapa muy demasiado lleno. Demasiado lleno. Es como que ni siquiera se puede ver nada del mapa, solamente se pueden ver flechitas, que son los jugadores que hay. Así son las FNCS, chicos. Mis partidas públicas, 2 puntos. Mis partidas públicas, 2 puntos. Ah, y City también murió. Y quedó Cami solo. Igual Cami puede aguantar bien. Tiene buen loot. Si la juega bien y tiene algo de suerte, puede que saque 2 puntos él solo. Lo malo es que no tienen kills. Oye, ¿qué pasó? Que pusieron a uno y apenas lo pusieron lo mataron. Son regafe aquí también. ¿Qué pedo? Flixie, favorites for today's competition as they go ahead with the grapple blade, making sure to stay together, but you gotta be careful. It is Cammy close by. Ala. Nah, el Sifón y Noah tienen todo el high ganado, nadie se los quiere pelear. ¡Yujo! Badeal ya lleva 2 kills. Bueno, no, se mataron a Badeal. El Rayson se la va a tener que cargar solo. Y tiene botiquín, que igual es bueno eso. Eso, tómate el botiquín, vamos. Vamos, loco. Sacaron buenas kills ahí. Ahí está Malibuca solo. Mataron al compi que tenía la scar mítica. Mal ahí. Ojo, se están peleando high. Ojo. Ah, cago, parece que no salió bien pelear el high. Ah, no, ahí Sifon se están aguantando el high como una bestia, hermano. Ah, oh, lo mató. ¿Qué pedo? Se mete los cubos como enfermo este tipo. Y ahora recupera el high, se cagó. No quiere bajar más. Cagaron a Malibuca. Oye, ojito. Ojito con Sifón y Noah, que parece que gana la partida. Ahora, no sé quién más de los que está vivo todavía tiene botiquín, porque eso puede ser clave también, pero ojo. Las nanas están re bien en el high. No hay quien lo saque de ahí. Y estos llevan 64 puntos, pero ¿qué pedo? ¿En qué momento mataron tanto? Buen daño. Miren cómo están aguantando en el high con madera incluso. Ya ni siquiera le quedan más, pero siguen aguantando el high porque nadie de los que está abajo se los quiere pelear. Como están todos sobreviviendo como pueden, no les da para votar a los que están ahí arriba. A la mierda. 80 puntos Kyrie. La puta madre, hermano. ¿Qué cosas, no? Ojo. No tiene más. A jugárselo Will. ¡Oh! ¡Toma! ¡Qué liteada! ¡Uy, mató al otro! Quedan los que están en el high nomás. Tiene botiquines, Queda Sifón y Lockley, creo que se llama. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Lo mató! Sifón pecho frío al final. Estuvieron en el high toda la partida. Lo pecho frío al final. No puede ser. Oye, muy buena partida. Muy buena partida. Todo bueno.
Ah, esos tipos de Sifón y Noah que ganaron el high se hicieron media partida con eso. ¿Qué troll Sifón? Sí, ¿verdad? Tenían media partida hecha y de repente no sé qué hicieron. Creo que se fueron a rushear a alguna gente y se murieron ahí entre medio. Ah, pero qué puta locura, ¿eh? Qué puta locura. Miren, ahí está Lockley, que no sé cómo se metió ahí. O sea, este tipo está loco. Justo aprovechó el espacio donde podía ver. Ahí Noah lo habían matado y luego quedó Sifón y Lockley. Que encima Sifón tenía más vida. No sé cómo lo terminó matando. Claro, ahí se lo cagó con el edit. No, es que se lo cagó con el edit de la pirámide. Se lo cagó con el edit de la pirámide. Sifón es Aqua. La verdad, no tengo ni perra idea. Aqua. Yo no sabía que Aqua se había llamado así. Ahora entiendo muchas cosas, hermano. Claro, si Sifón es Aqua, eso explica muchas cosas. Imagínense que Aqua casi gana su primera partida. Imagínense que Aqua casi gana su primera partida después de estar un buen rato sin haber jugado FNCS. Increíble, ¿eh? Incredible, incredible. No, muy buena partida, muy buena partida. Ya, aguántame, le voy a dejar con esto un poquito y vuelvo. Quiero hacer una cosa. Aguántame, ya vuelvo. Lo voy a dejar con este final de partida de vuelta para los que no lo han visto. Low-key saw from the dirt down below, eliminating the high ground duo. Noah and Aqua held it throughout first moving zone all the way to the last moments, even with floppers in the inventory, but they were unable to connect those impactful shots and went down to Sana's duo partner in those last moments. He volvido. O he vuelto, o volvió. O vuelto, o volvió. He volvido. Ya. 4 minutos para la segunda partida. Vamos. Faltan 11 partidas más. Claro, entre hoy y mañana sí. Entre hoy y mañana sí. Jugó Savage. Bueno, así como jugar raro. O sea, para los que pregunten por Savage, en esta partida, miren, de hecho no sé si se puede ver por acá. A ver. No, espérate. Creo que aquí mostraron ya la partida. Básicamente, lo que pasó con Savage y Mongrel es que a Mongrel le ganaron el arma y Savage se tuvo que hacer el 2 vs 1, ¿ven? Ahí están peleando. Ahí habían matado a Mongrel y Savage intentó hacer lo que pudo con una escopeta gris y mats. Y tuvo que hacerse el 1 vs 2 y no alcanzó a hacerlo. Piensen hacer un 1 vs 2 con sin materiales y encima sin escudo. O sea, estaba en la mierda. Y casi se lo hace, ¿eh? ¿Vieron que casi se lo dejó una bala? De hecho, ahí le podría haber aprovechado de pegar un escopetazo. Pero no, ahí se lo mataron. Y luego a King lo mataron a mitad de la partida con Phaser y no hicieron tantos puntos tampoco. Así que ahí vamos a ver cómo se recuperan. Igual piensen que es la primera partida, todavía quedan 11 partidas más entre hoy y mañana, así que todavía hay tiempo, calma, hay tiempo, gente, hay tiempo. Well, as you guys have already mentioned, we had some really big name duos become solos during round 1. So let's take a look at the leaderboard and find out who managed to hold on the longest. I kept writing in my notes, oh, so-and-so solo, so-and-so solo. It was very dramatic. A ver cómo quedó la tabla. ¡Ojo! Ya, sí era Aqua final. Verdad. Entonces Aqua se llama si fuera en el juego, puta madre. Ya, entonces ganó Low Kill, no sé cómo se dice, y Ariane, que quedaron top 1 con 109 puntos con esa victoria. Aqua y Noah, que quedaron en top 2. Ashe y Kaid. Literalmente lo único que conozco de aquí es a Aqua, a Noah y a Badeal. Y Yanis, que Yanis también es God. Todos los demás no los conozco de nada, hermano. Pero así quedó la tabla. Luego Malibuca quedó en top 11. También tenemos por ahí a Vico en top 16. Seti y Kami que quedaron en top 17. Quiz y Thomas en 18. Nada, literalmente King y Phaser creo que habrán quedado en el top, no sé si 40 o por ahí. O en el top 30 y algo. Pero creo que tampoco hicieron tantos puntos porque justo se los mataron en ese momento en donde se empiezan a sacar puntos por top. En ese momento donde realmente se empiezan a sacar buenos puntos. No sé si habrán alcanzado a hacer como unos 10 puntos como mucho por ahí. No, están en la mierda. Pero bueno, ahí vamos a ver.
¿En qué puesto quedó Mr. Savage? Nah, probablemente están los últimos puestos. Si no hicieron puntos, gente. No hicieron puntos. Pero bueno, está recién empezando, así que calmado, calmado. ¿Dónde puedo ver la FNCS? Miren, ustedes pueden ver la FNCS por los canales de YouTube, que tienen el canal del Fortnite Competitive. Lo pueden ver en Twitch, que también está el canal de Fortnite Competitive streameándolo. O también lo pueden ver desde el mapa de Fortnite de aterrizaje de leyenda. Lo que pasa es que mucha gente me ha dicho que el mapa de Fortnite no se puede ver nada. Así que... nada que hacer. Nada que hacer, bro. Nada que hacer, bro. Ya, gente. 50 segundos para la segunda partida. Oigan, los que spoileen se pueden ir bien a la mierda, hermano. Se pueden ir bien a la mierda. Los que spoileen los vamos a banear por un día entero. ¿Escucharon? Gracias. Queremos ver el stream de Fortnite y ya me están spoileando porque lo están viendo de otra parte. ¿Se pueden callar el puto hocico? Gracias. Gracias. Gracias, hermano. Ahí el Ventax y el Chaos, para los que estén spoileando, ya saben qué hacer. Los mutean por 30 minutos, para que no spoileen de nuevo. No es necesario poner el chat de rico, pero con mutearlo está bien. ¿Cómo se consigue la mochila gratis? Gente, la mochila de la FNCS la consiguen al ver 30 minutos de los directos de la FNCS y teniendo su cuenta vinculada con Epic. Nada más. Nada más. Así de fácil. Igual creo que se puede ver la tabla aquí. A ver, déjenme ver si les puedo enseñar la tabla. Creo que si yo hago así y yo hago así y yo hago así y yo hago así, claro, aquí está la tabla de la FNCS. A ver, quiero ver en qué top quedó King. King quedó en top 25. Hicieron 8 puntos. A la mierda. Y Mongra y Mr. Saba quedaron penúltimo. No puede ser, hermano. No puede ser. No puedo ser. La pechofriada se vino. Ya. Está bien, está bien, está bien. Vamos a seguir disfrutando del gameplay de calidad. Vamos a seguir disfrutando del gameplay de calidad. Dale, quiero ver la segunda partida, loco. Vamos. Empieza la segunda partida. Let's go. In Let's game go. 1, Takata, we saw a few of our favorites to win on Let's day go, 1, gente. win the FNCS, go down very, very early, even some before placement points begin to set in. This is 12 games throughout 2 days. Ahí está Aqua y Noah, que tienen spot free. Y este spot es muy bueno. Because that's where any team at the top of the leaderboard will take advantage. Aqua and Noah looking uncontested as we switch over to the contrary. Mongrel, Mr. Savage up against Nate and Lane. It did not go the way of Mr. Savage and Mongrel in the first match, but will they be able to come out on top here? No me digan que se mataron a Mongrel otra vez. Throughout the semifinals as well, that O no, se mataron a Savage, perdón. Cross has played a role, but Savage is going to be the first one drop. No, vaya spot de cagada, hermano. Se le están cagando con el spot. Lane is still on that chase. Por favor, carrialo, por favor. Ahora sí, dime que se puede hacer el 1v1. El 1v2, dale, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Tiene 2 construcciones con estos materiales. No tiene escopeta, hermano. No tiene escopeta. This is where Nate could play some mind games over there. ¿Cómo se va a escuchar la partida sin escopeta? La puta madre. Toma. Crowding around, trying to get materials, and the third party that I talked about comes to fruition. Locks rotates on over. Amigo, que viene Loxy Leisen de otra parte, hermano, no me lo puedo. Gente, cago. Ya estaban haciendo tripari de otros completamente diferentes, vinieron a la mierda del mundo. Nah, esto ya lo están haciendo a propósito. Nah, cagó, cagó. Cagó Mongrel y Savage otra vez. Cagó Mongrel y Savage otra vez.
have been Es eliminated. imposible, hermano. Another team that Ya, wasn't King y Fraser even the pelean después ones that también, landed ojo. just outside of Ship Station that usually try No to me digan que van a third perder también party. estos. They went No, 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 somewhere no, else, and they're really trying to cause disruption and get points where they can, but King's Eso, gonna get Fraser, dropped. Fraser's carréalo. trying to save the day. Sácate todo el He gets a nepe. trade onto Lunex, Sácate bring it el nepe, down to vamos. 1v1, but Tiene no una kills. construcción. Monia is gonna try to continue that pressure, so Fraser Está needs to jodidísimo figure out a way to Fraser. reposition and Está get on the jodidísimo offensive. Fraser. Moni leading this fight in terms No, of effective me la HP and shield, container but cagó one Fraser y King big también pump en el shot spot. is No gonna be all puede it takes ser. to take him out. Cómo Currently están now, pecho friando, King and hermano. Fraser, Vaya sorry, vistas. Linux Moni, Qué buenas 1-1 vistas. at the drop spot. No, This is gente, where King we y begin Fraser to cagaron talk también en about that spot. Qué asco, hermano. consistency over the next 2 days. Qué 'Cause asco, things like hermano, no this, puede ser. especially when you're contested, will happen. Qué día de Another one of mierda, our contested literalmente. fights. Thomas just getting O tagged sea, up, para una and vez que lo Easy, vemos, they were able to come lo out on estamos top in gafando de that una forma first game, increíble. and already it's looking good in game 2 as well. You can see how Queasy Hermano, was able cagó to Mr. finish it Savage off, y Mongrel making de nuevo en use spot y of King y that Fraser frenzy también. shotgun. No me lo puedo Thomas as well creer, making it out with a Dios. sliver O sea, of primero, HP, Mongrel y but Mr. now, Savage, with algo that está Reaper pasando sniper in que hand, the no two están eliminations tomando bien las armas y no están peleando como deberían. to continue their game. Pero ¿saben qué pasó? Que en esta partida en específico, Mongrel la estaba haciendo. De hecho, estaba a punto de matarse al otro dúo que queda en el spot, pero llegaron otro dúo de un spot completamente diferente. Y claro, el otro dúo llegó a ser tier party, viendo que tanto Mongrel y Mr. Savage se estaban peleando con el otro dúo y llegaron a cagárselo encima cuando estaban muy jodidos. Y los otros venían con materiales, con escudo, con loot, venían de todo, o sea, súper bien armados. Y por eso cagó ahora Mr. Savage y Mongrel en su spot. Ahora, King y Fraser, como pudieron ver, también cagaron en el spot, pero fue básicamente porque los otros jugaron mejor. Se sorprendieron a King, lo mataron primero y ya luego Fraser tuvo que hacer el 2 vs 1 y se le complicó. Se le complicó. Oh, puta madre, no me puedo creer que estén tan mal. Los dúos favoritos y literalmente se lo están cagando, hermano, increíble. Nobody was able to claim it in the last one, but we might see something different here. Igual creo que había harta gente diciéndole en el chat a Mr. Savage y a Mongrel que cambien el spot. A ver, aguántenme. ¿Qué le dicen a estos compas? Search that shit. Click here. Click here. Favorite. Public game. EU. Public game EU. Queue up, and we're gonna be doing. How much are we doing? Ah, literalmente están en la mierda. Yo si fuera ellos, capaz que me quedaría hasta calentando en vez de estar viendo la FNS y listo. Como que se la pela. We're giving 3K if you win against. Mr. Savage quitó cam, increíble, Win by 2. ¿Ven? Eso, Mr. Savage, ponte ahí a PvP, 1 vs 1, tuki taka. No, literalmente están jodidísimos, hermano. Ahí vamos a ver cómo se la arreglan. Pero por ahora se le ve complicado. Se le ve complicado. Voy a dejar esto un poquito más abajo. Pimba. Ojo, tenemos pelea a la torre. Vico, Pinku, Kiro y Kiduo también están por acá. Aprovechen que Kiro está solo. Bueno, se le hicieron mierda en el aire. Oh, ruleado, bro. Nada, cagó. Qué buen escopetazo, hermano. Listo. Ahora tienen el 2 vs 1 y se lo hacen. Se ganan la torre 100%. Se ganan la torre 100%. Nah, banco a Pinku. No me pregunten por qué, pero banco mucho a Pinku. Sí, el oro no tuvo nada más que hacer. Se fue a la mierda. Se fue a la mierda. Increíble. Increíble. Ojo. Otra pelea en spot. Igual tienen el 2 vs 1. Nada, se lo hacen. Estaba muertísimo. Bueno, nada mal. Mi opinión es que Mongrel aún no es tan buen dúo para Mr. Savage. Juanpa, cierra el orto, hermano. Cierra el orto. Son las primeras partidas. No puedes criticar a un jugador solo por 2 partidas que jugaron recién que tuvieron la mala suerte encima que le venga otro dúo, nada que ver. O sea, ya cuando empiezan con esa de que como le está yendo mal, empiezan a decir que son malos o que no se merecen el dúo y qué sé yo, es porque no tienen ni puta idea, hermano.
Saben que quedan como 10 partidas más todavía, ¿verdad? O sea, lo saben, ¿cierto? Aparte, el dúo de Mr. Savage y Mongrel es un dúo histórico. Es un dúo histórico. Having to figure out how they're going to get down low to Pink and Vico, how they're even going to get the NPC, and I don't think it's going to be. Ay, ahora Flixi, ya ni se van a pelear la torre. Igual creo que ya no la ganaron, ¿verdad? Creo que ya salieron los bots. Creo que acaban de salir los bots, así que cagaron mis compas. Ahí está, no va viendo el hype. Buena torre, bro. Buen nepe. Buen nepe. Tú le ganas la FNCS facilito. Claro. Yo no participo para que, obviamente, los demás tengan la oportunidad de ganar su earning, qué sé yo, pero si fuera por mí, yo juego esta solo y la gano. ¿Qué mochila es? Miren, para la gente que se está preguntando por el tema de la mochila, esta es la mochila que podrían recibir solamente por ver la FNCS, ya sea en Twitch, YouTube, con los drops activados. Y solamente tienen que verla por 30 minutos, ¿ok? Por 30 minutos. Ahora, también es cierto que si pueden verlo del modo de aterrizaje de leyendas, creo que también cuenta. Así que ahí ustedes pueden verla como quieran. De hecho, ahora estamos viendo la región de Europa y luego la región de NA empieza, creo que empieza como a las 10 de la noche por ahí. O sea, empieza en como 6 horas más, si no me equivoco. En 6 horas más empieza en NA. Por eso lo que estaba pensando yo es reaccionar ahora a Europa y luego cortar directo y reaccionar a la DNA después. Yo creo que podría ser lo mejor. King y Mongrel lo mataron en 2 segundos. Sí, hermano, pelearon spot y se le fue de la mano, hermano. Es que lo que pasa con Mongrel y King es que tienen spots donde sí o sí tienen que pelearlo. Porque hay otros jugadores donde eligieron un spot donde tal vez tienen un loot decente, pero no pelean el spot, ¿me entienden? Y al no pelear spot ya se aseguran todo ese rollo de tener que ganar el arma y que si uno gana el arma perder la partida y básicamente toda esa presión de tener que hacerlo bien desde el principio, ¿me entienden? Hay otros jugadores que tienen un spot free y eso les da mucha tranquilidad para poder empezar la partida bien y saber qué hacer. Pero como King y Mongrel decidieron un spot donde está contesteado, pues se la tienen que jugar y si no ganan spot fueron buenos. Por eso Mongrel y Mr. Savage han muerto las 2 partidas porque no han podido ganar spot. Y King en la primera partida no lo estaba haciendo tan mal, pero luego murió en medio de la partida y después creo que terminaron matando a Phaser. Y luego en la segunda partida vimos cómo murieron también. Así que ahí vamos a ver si es que en la próxima partida ya pueden empezar a ganar el spot para agarrar esa confianza y luego poder durar hasta el final y hacer buenos puntos. Porque ya saben que en este tipo de partidas lo más importante es aguantar en el late de la mejor forma posible, tratando de recibir el menor daño, tratando de hacer también algún poquito de daño para el Storm Surge, tener botiquines porque los botiquines son clave para poder aguantar zona. Literalmente los botiquines he visto que lo llevan mucho y son God. Pero más que nada eso. Recién me di cuenta que Seti fichó por Manchester City. Sí, ¿verdad? Yo ni siquiera tenía idea de que el Manchester City tenía un equipo competitivo de Fortnite. O sea, de repente vamos a ver al... No sé, hermano. Naco Real Madrid. Bueno. Confío en que King empiece a remontar. Ojalá que sí, hermano. Porque me acuerdo que también... No sé si ustedes se acuerdan, pero en la FNCS Championship también estábamos más o menos igual. Que King creo que también había clasificado ahí y tampoco le fue tan bien. O sea, le fue como el orto. Y luego también con el tema de Mr. Savage y Mongrel creo que también habían jugado. Por lo menos Mr. Savage. Y Mr. Savage creo que también le fue un poquito como el orto también. No le fue tan bien como se esperaba. ¿Qué pasó con Buga? ¡Que eso es DNA! ¡Se está jugando en Europa ahora! ¡Gracias! ¿Cuántas veces voy a tener que decirlo? Hay gente preguntando por jugadores que ni siquiera están jugando ahora porque estamos viendo lo de Europa. Es que, hermano, relaja el orto, relaja el orto. DNA banco a Papi Last. Sí, hermano. Se le respeta al Papi Last. Yo creo que hasta lo preguntan a propósito, hermano. Increíble. Again, you can see
Una pregunta, ¿por qué no puedo ver la transmisión en modo de la FNCS? Ni puta idea, hermano. Mucha gente me ha dicho lo mismo. Ojo, tenemos la buena torre, el nuevo fuerte portátil que ha salido después de la actualización. Oh my god. Oh my god. That there's going to be a duo positioned around that area, taking shots at them, so they will try and use natural, well, the environment to kind of take cover from that and even. ¿Y este dúo? Pixie Walks, ni los conozco. So early on. Ni los conozco. What they're going to want to do in the late game. He's definitely ready for this meta. It does come down to a heal-off scenario. He has about 2 games worth at this stage. Walks and Pixie, just kind of looking around. You see they do have. Si estoy viendo tu directo y dejo abierto el stream de Fortnite, ¿me darán la mochila? A ver, se supone que sí. Se supone que sí. Ojo, Tyson y Veno pelean con Pinku, cuidado. Pelea, pelea, pelea. Es injusto que Among Us y Mr. Savage todos le caen en su spot. Hermano, a todos los jugadores que están en la FNCS, a la gran mayoría le caen gente en su spot. Porque sí o sí, de tantos jugadores que hay, a algunos les toca pelear spot porque es lo que hay, hermano. No es que todos caigan en su spot, es que simplemente cae la gente que tiene que caer y ellos se la tienen que sacar, hermano. Y no se la han sacado todavía. Lo malo es que en 2 partidas han hecho solo 4 puntos. Y eso para remontarlo va a ser muy difícil. Si llegan a remontar la FNCS que están haciendo ahora, es una locura. ¿Savage ha ganado FNCS anteriormente? Creo que sí, ¿verdad? Si no me equivoco, alguna FNCS habrá ganado Mr. Savage. Nunca ha ganado. ¿Seguro, Javier? Sí o sí, Mr. Savage debe haber ganado una FNCS. Sí o sí. En el canal Fortnite Competitive Brasil ya está programada la FNCS de Brasil, la va a ver. Es que en Brasil no sé qué jugadores hay, la verdad. Y no sé, como que en Brasil no sé si me llama tanto la atención verlo. Yo creo que sí o sí vería la DNA y la de Europa, pero la de Brasil como que preferiría, no sé, preparar el directo DNA y hacer un segundo directo hoy reaccionando a la región DNA. Ha quedado bien, pero ganar no. Ah, casi. Pero por ejemplo, ¿a ustedes les llama la atención ver la FNCS de Brasil? Porque, no sé, como que no hay mucho nombre, creo. Así que yo creo que lo que voy a hacer es estar hoy en Europa y en NA, y mañana lo mismo. Una mierda. Es que literalmente una mierda. Literal. Si estuviera King sí, pero no. Claro, King ahora está en Europa. ¡Ojo! ¡Oh, se lo corrieron de pana! Se lo corrieron de pana a casa. Y tiene la escopeta mítica, con eso va a romper ortos de una forma espectacular. Oye, ¿se dan cuenta que todas es la misma fuerte, así como la misma torre? Como que les gusta tener la altura y tener un montón de conos, seguramente como para protegerse los tiros de los que puedan venir alrededor. Mano, todos tienen una torre enorme, ¿no? Increíble. ¡Oh, ni pasó! ¡Toma! Uy, lo dejó 2 balas. Literalmente lo dejó 2 balas. Uy, casi le pega el nipazo. ¿Cómo se sumaba por ahí? Uy, mira un pene. O sea, ¿cómo? Perdón. Ah, bueno. Y le pego en el nipazo a la mierda del mundo. Increíble. We were talking about it. Veno has been hitting some insane shots. Buen loot de Veno. Ojo, se pelean. Boxeado. Lo tiene. Full box. Uy, una bala. Lo hizo mierda. Oh, toma. Mató al dúo. Listo, cagaron. El otro se quedó literalmente una bala. No sé dónde estará, pero pasó buena vida, me parece.
No, Veno y Tyson se la están sacando en esta partida. Están corriendo a todos. Están corriendo a todos. Ahí está tratando de buscar el nipazo. Ojo que se lo va a pegar. Se lo va a pegar. Ah, no se lo va a pegar. ¡Oh, sí lo pegó! ¡Sí se lo pegó! No, cagó. Cagó por zona. Cagó por zona. Cagó por zona, cagó por zona, cagó por zona. Les contó la kill, ¿verdad? Creo que sí. Nah, la hicieron. Muy bien, Veno y Tyson. Se la jugaron y les salió bien. Ahora a llegar a la zona como puedan. Pero estas kills son súper importantes para el Tom Switch. Creo que Papi Blas era el pro player que te había dicho que se quedó sin duda al último momento. Creo que fue él, pero no estoy seguro. Pero si Papi Blas clasificó a la Grand Final, ¿qué estáis hablando, man? Ojo, agua. Ah, claro, tiene el Stone Surge. Está 4 below. O sea, tiene que hacer literalmente daño una bala y lo tienen. Para que no lo mate la tormenta. Ahí lo tienen. Ahí está. No, mentira. Tienen 23 below. Ahí está. Ya está, están salvados. Están 58 por encima, pero tienen que hacer más daño. Parece que el Stone Surge se los va a comer. ¡Ay, mataron a Noah! Me acabo de dar cuenta. No, cago Aqua. Cago Aqua, están en la mierda. Están en la mierda y cagaron los dos. Recuerden que Aqua estaba segundo con la partidaza que se pegaron en la partida anterior. Pero lamentablemente murieron. De hecho, ahora que lo pienso, Aqua siempre fue de los que jugaban el high. Y en la partida anterior se pudo ver perfectamente. Pero en esta parece que no le salió muy bien. No le salió muy bien después de todo. Badeal se lo terminó ruleando. Los crash pads son god para esto. Los buenos crash pads. Los buenos crash pads. Lo bueno es que tiene harto material igual. Esto ya se empieza a poner bueno. Se lo rulearon a este. No, me la container. Justo lo estaba rematando y se lo hicieron concha. Que de hecho Andilex no era el que estaba último. Cuando vimos la tabla y estuvimos como haciendo el recuento de los top, Mongrel y Savage estaban como penúltimo y Andilex creo que estaban últimos, literalmente con 0 puntos también. Ahora parece que se están reivindicando. Ojo. ¿A qué hora vemos a Papi Blas? A las 10. Todavía queda mucho. Quedan como 6 horas todavía para eso, así que... De ahí yo voy a programar otro directo para ver la región de NEA. Ahí seguramente cambio la miniatura igual. De hecho voy a cambiar el título y voy a poner que estamos viendo lo de Europa. NCS de Europa. ¡Ah, la mierda! ¿Cómo se lo rolea, loco? Por favor. ¡Apa! ¡Apa! La DNA es solo de central. Gente, si se dice NA es porque es NA en general. Cualquier región de NA es central, oeste, oeste. Se cuenta en esa región ahora. Soy Team King y Phaser, pero sí me da pena Mongrel y Mr. Savage. Ah, si en verdad los dos van mal. That is the question. But with so many titans, so many legends from Fortnite. So many legends. Tenemos pura leyenda aquí al final. Y todos se van a partir el culo ahora. 368 above. ¿Y cómo van a transmitir las 3? Porque las 3 se juegan en una sola hora, pero por favor, hermano. No cuesta tanto. One thing about iDrop and Nebs, we really know what they're capable of. They can pop off at the biggest moments. Sometimes when things don't go their way, it's hard for them to kind of get back on track, but like you said, parece que Drop y Nebs se van a quedar aquí aguantando zona. Igual tienen que rotar un montón. Son de los que más tienen que rotar y tienen a muchos jugadores encima. Hay miedo, hay miedo. Igual estos dos tienen harto daño. A pesar de que no tienen kill, tienen harto daño del Surge.
Waiting for the perfect moment. They hear their shots. They know that Storm Surge is active and it's going to cause the aggression from the players that are ahí se vienen los modos Spiderman. Spiderman. ¿Será que pego en el nipazo? Nah, no se la va a jugar. Uy, pensé que ese era otro dúo. Me cagué todo. As they're above damage on threshold, you see a lot of teams around them may not necessarily be as safe as they are. O hay algunos que están subiendo con el Surge ahí. Y Pudri y Suicide están en el high. Madre mía. Nah, es que estar en el high a esta altura ya es como ganar media partida. A no ser que les peleen high y se vayan toda la mierda, pero están muy bien posicionados, miren. Aparte están con metal y todo, tienen buenos materiales. Y van a querer subir todavía más. Sí, 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 subieron un montón. Claro, y suben un montón porque saben que tienen el gancho. O sea, si les bota la estructura, se la pena. Lo que me extraña es cómo nadie, a pesar de que están construidos con 2 escaleras de metal, que como nadie lo intenta tirar o algo. No sé, es como... Es raro igual. Se lo van a rolear esto. ¡Hala, hala, hala, hala! Se lo pagan de todas partes. Ah, aguantó. ¿Dónde está Mongrel? Mongrel está con Diosito ahora mismo. Mongrel está con Diosito. Por miedo a los nipasos. Bueno, eso es verdad. Igual si intentan botar a los de arriba, cualquier persona que esté alrededor suyo los puede spamear también con sus fusilitos. Ojo, Reson y Ideal que están haciendo una rotación go. No, increíble. Vaya nivel. Y ojo que se pelea. ¿Tomas? Lo tiene. Se muere por zona. Qué grande. Y creo que se le vuelve, ¿no? Ah, no, mentira. Voy a aprovechar los materiales. Me gusta full match. Los botiquines. Esa. Nah, Thomas va re bien. A pesar de que está solo, se está carreando el dúo de pana. Lleva 4 kills, hermano. Está carreando de pana este kill. Creo que Thomas sí te mando, ¿no? Para que sepan que los de mando también son buenos. Cagó. Ah, no, mentira. Que es su compi. Nefisidoro era los que tenían la rotación jodida y ahora volvieron. Upa. ¿Cómo aguantan? Y Fizz y Putrick siguen en el high, siguen aguantando ahí arriba. Uy, está Tyson y Venom, no lo había visto. Ojo, Thomas, sigue clutchando. Oh my god. Que con todo el material que tiene está sobradísimo. A no ser que lo focuseen entre muchos dos a la vez, pero está sobradísimo. Ay, Venom. ¿Dónde se metió? Ay, Venom, ¿qué está pasando? Se metió como por 3-2 diferentes de repente y nadie le pegaba. ¿Qué pedo? ¿Cómo sigue vivo este tipo? Nah, se murió ya, no tenía más. Qué mierda, Venom. Cagó en el Tyson, sí. Y ojo que Thomas sigue matando, hermano. Lleva 6 kills. ¿Qué pedo? Está modo diablo. Gente, gana Thomas jugando solo. Me vuelvo loco. Se cluchea el verdadero clucheo. El verdadero clucheo de partida. Eso que se toma un escudo. Cuidado. Qué suerte, nadie. Uy, mataron a los que están en el high. No, Thomas está cargando esta partida de una forma espectacular. Lleva 7 kills, hermano. ¿Cómo carrea Thomas? Ese es mi dúo. Voy. Igual puede jugar a aguantar un poco con el botiquín después, Ojo, le va a abrir. ¿Lo hace? Uy. Igual tiene otro cerca, ¡Ay, ahí está! ¡Cuidado! ¡Uy, lo vio! ¡Uy, su mierda! ¡Toma! ¡Otra kill! ¡Está loco! ¡Ay, casi se hace la kill de abajo! ¡Oh, era buenísima! Literalmente Thomas se la sacó. Sacó un montón de puntos él solo. Se la sacó, hermano. Y estos dos ganaron. Ganó Yanis. Qué partidaza de Thomas. A pesar de que no haya ganado, para mí el MVP.
MVP 100%. Muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena. Bueno, gente, lamentablemente a Mongral y Savage lo mataron en spot, a King también, así que van a tener que ponerse las pilas para la segunda, o sea, para la tercera partida, porque vamos a la tercera partida, o si no, lo van a tener muy complicado. Lo van a tener demasiado complicado. Bueno, de hecho, ¿saben qué voy a hacer? Voy a poner un texto justo por aquí arriba. A ver, aguántenme. Ven, aquí. Le pongo partida 3 de 6. That's a huge way to start off game 2 for Giannis and Flixie. They were unable to secure the first VR, but now you know they're feeling happier and more motivated than ever. Para que sepan cuántas partidas van, porque yo creo que habrá mucha gente preguntando eso. La siguiente partida ya podríamos decir que es la mitad del torneo. ¿Quién ganó la primera? Mira, ya ni me acuerdo los nombres de los que ganaron la primera, pero miren, ahora les voy a mostrar la tabla. Ahora les muestro la tabla para que vean cómo va. Miren, así quedó la tabla después de la partida que acabamos de ver. Creo que ya está actualizado, ¿no? Sí. Diox y Kai, top 1. Giannis y Flixie, que fueron los que ganaron, top 2. Quizzy y Thomas, top 3, que Thomas se carrió esta partida como un enfermo. Luego, Lowkill y Arian, que fueron los que ganaron la primera partida, top 4. Weat y Samoki en top 5, Nevs y iDrop en top 6, Aqua y Noah bajaron al top 7, que se supone que quedaron en top 2 en la primera partida, y ahora bajaron al top 7, casi ni puntuaron aquí, casi ni puntuaron. Luego Badeal y Rayson también aguantaron un poco y subieron altos puntos. También tenemos por aquí a Pinku, también debería estar apareciendo por aquí, bueno, está Woxy Pixie, Malibuca también, que está en top 22. Pero miren, si seguimos bajando, recién King está en el top 37 porque no hicieron punto en esta partida. Y Mongral y Mr. Savage recién hicieron 4 puntos por hacer una kill. Pero luego le vino un dúo a hacer tier party y se los papearon. Se los papearon, básicamente. Así que nada que hacer, amigos. Nada que hacer. Pero así es como está la tabla ahora. Así es como está la tabla ahora. A ver, aguántenme que están repitiendo un poco la final de la partida anterior. Fue una locura esa partida. Fue una locura esa partida. Ah, fue locura, fue locura. Miren cómo revienta Flixie, la puta madre. Toma. Uy. No estaba loco. Ahí Flixie con Giannis con esa ganada de high se cargaron media partida y ahí terminaron ganando. Tienen chance todavía. Gente, todavía queda mucho torneo por delante. Puede pasar de todo. O sea, a pesar de que hayan empezado demasiado mal, puede pasar de todo todavía. Así que no se preocupen. El problema es que necesitan despertar, ¿me entienden? Necesitan ahí un poquito de... porque si no van a terminar cagando, básicamente. Todavía no empieza la partida, ¿verdad? De hecho, a ver cómo está Mongral y Mr. Savage. ¿Qué pedo? ¡Ojo! ¡Ya empezó! ¡Empezó! A ver, los quiero ver a ellos. Los quiero ver a ellos, para que no me hagan spoiler. Van a cambiar de spot. Parece que van a cambiar de spot. Parece que van a cambiar de spot, cuidado. Que era necesario, si se quedaban en el mismo spot iban a terminar cagando. O no, parece que van a caer donde mismo. No, van a caer donde mismo, con 2 huevos. Solamente que están marcando ahí seguramente para el landeo. Sí, están marcando ahí solo para el landeo. A la mierda, van a caer donde mismo. Por favor, que no los maten en el spot, por favor, vamos, vamos que se puede, vamos. Vamos, pedazo de calvo, tú puedes, vamos. Vamos, pedazo de calvo.
On They're on the left. Caen Did they perfecto. get that chest? Yeah, drop. ¡A la mierda! Get the chest, I ¿Cómo? think. Yeah. ¿Cuántos caen aquí? I'm going on the far one now. He's gonna Oye, en las maybe primeras get that partidas no gone. estaban cayendo tantos. I'm going on the far chest. No, le ganan arma. Le ganan el arma, le ganan el arma. Le ganaron el arma. Puta madre. Otra vez. No puede ser. Pero ¿cuántos cayeron acá? Cayó otro dúo que no había caído antes. Mr. Savage, hazlo. You in these? Nah, yo creo que se lo están grifeando 100%. No puede ser. Gente, lo están grifeando 100%. Lo están grifeando 100%. No puede ser que caiga tanta gente aquí. Ya, Mr. Savage está God. It fucking did. Creo que se la hace, They're fizzing. Hazlo, mátalo, hazlo mierda. No me lo puedo creer, hermano. Unlucky, man. Oh, they're getting pushed as well. No me lo puedo creer, hermano. Gonna be third party every time the fight is longer than 50. Literalmente se los están grifeando a propósito. No tiene sentido que caigan tanto en el spot. No tiene sentido, hermano. No tiene ningún sentido, no puede ser. Literalmente no puede ser. No. Qué asco, hermano. Si no cambian el spot, el sueño se cae. No sé, hermano. Yo no sé si es solamente el spot o qué pedo, pero para mí lo están grifeando a propósito. Que grifear básicamente es como cagarle el torneo y tratar de matarlo siempre, básicamente. Oh, qué paja. ¿Cómo que Lukaku de vuelta como presentador, dice, pero hermano? O sea, Focus, sí, más o menos. Mira, King no está en directo. Gente. Pero ya empezó seguramente, o sea, en el contexto del directo de Fortnite, ya empezó la tercera partida. La vamos a estar viendo ahora. Pero nosotros ya vimos como a Mongrel y a Savage se lo mataron. Qué paja, hermano. Es un grifeo 100%, como todas las miradas están sobre ellos dos. Sí, yo creo que va por ahí. Qué paja que en el stream de Fortnite esté tan atrasado, hermano. No sé ni para qué le ponen delay. A ver, entiendo que le ponen delay por el tema de los propios jugadores que están en la FNCS, ¿no? Supongo. ¡Empezó! Se supone que empezó como hace 3 minutos, pero bueno, nosotros lo vamos a ver recién ahora. Tocata se está volviendo calvo. Oye, sí, buenas entradas del Tocata. Muy buenas entradas del Tocata. Tiene más entradas que las que yo tenía para Lollapalooza. Increíble. Ahí van los pibes, ahí van los héroes. Por favor, dime que King no murió, por favor. Que Mr. Savage y Among se lo están papeando, pero a King no, por favor te lo pido. Por favor te lo pido, hermano. ¡A la mierda! ¡Se pelearon de una! ¡Ojo! Quiero esto una bala. Tienen 2 contra 1. Ya está. Que antes se invirtió el papel y se supone que Kiro y Kiduo terminaron muriendo y les terminaron ganando la torre, pero ahora se los papearon. No me digan que mataron a Thomas. Mataron al MVP de la partida anterior, que carrió todo. No me lo puedo creer. Quizzy, hazlo. Hazlo por Thomas. Thomas te carrió una partida, ahora te toca. Te toca, hermano. Haz que esto sea justo, te toca, hermano. Ya te carrió una partida entera. Te toca a ti. Te toca hacer lo tuyo. No tiene más loot igual. Yo si fuera él estaría farmeando. Mientras más se tarde, más complicado se le va a hacer. Mientras más se tarde, más complicado se le va a hacer. For the reboot card onto Thomas, it's almost like he doesn't have a chance to loot it up just yet. He has to kind of. Gente, ¿qué creen que sea mejor? ¿Dejar el texto de la partida arriba o abajo de mi marco? Porque creo que arriba no se ve mal, pero siento que cuando estemos en el late puede tapar algunas kills. Pero abajo no sé si aparece algo. Creo que mejor dejarlo abajo, ¿verdad? O lo dejamos así. Creo que va a ser mejor dejarlo abajo. A ver, aguánteme. Voy a dejar aquí. Ahí.
Listo. Malabuka and Merstash are the duo. Ahí creo que se va a ver Secures the mejor. medallion, that secures Porque arriba igual that puede aparecer la mythic vida loot de alguien que lo maten y qué sé yo. vault. Will that ¿Qué trend pasó con King? continue? Miren, todavía no han Will their enfocado a King, opponents pero get creo a que no lo bit han more matado todavía. aggressive? No apareció en la feed, creo, así que vamos bien. They are leading the pack in terms of points. Ojo, Malabuka, que se va a pelear con los top 1. Cuidado. Cuidado, cuidado. Lo bueno es que Malibuka y su dúo se están ganando las car míticas siempre, man. Siempre lo veo con las car míticas. Y es una ventaja God. Puedes poner a King. Si fuera por mí, yo pondría a King, pero no puedo, gente. Estoy viendo el stream oficial de Fortnite. Miren, y ahí está cómo se mataron al Mr. Savage. No, estos dan asco ya. Estos dan asco ya. Cómo lo están grifiando, hermano. Cómo lo están grifiando. Son unos hijos de puta. Son unos hijos de puta. What can they do? Even if they come out on top in the 2 versus 2 off the start, there's so many players in the surrounding area. The duo's waiting for that to happen so they can third party. Ay, aquí está Veno y Tyson. Que Veno y Tyson igual están haciendo buena FNCS, Le falta así una partida God, porque se están quedando un poquito atrás, pero están haciendo buena FNCS, la verdad. Is Ark hungry though? Is he thirsty? Does he want a drink from the gas station? I hope not. Uh-oh. Se van a pelear, ¿o no? Massive to turn ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oh, he has to go in there eventually though. That's the thing. ¿Qué hace? He has to go Ah, que piensa que hay alguien ahí. O lo está tirando para la máquina expendedora. Ah, es para la máquina expendedora, entiendo. Ay, yo pensé que eran dúo. No, ¿cómo lo hizo? Pasó re piola. ¿Qué pedo? Nah, cómo se lo cagó. Quizzy 200 de IQ. No, lo mataron igual. Lo mataron igual. Lo mataron igual. Puta madre, hermano. Casi Quizzy lo hace. Casi lo hace. Casi hace lo imposible, hermano. No lo puedo creer. Nah, tenía que hacerlo por Thomas, que se sacó la tremenda partida en la partida anterior. Oye, igual casi la hace, era buenísima. Era buenísima. Ojalá lo hubiera matado antes de que él se cubriera, así no perdía tanto tiempo. Pero bueno, pasó lo que tenía que pasar. Pasó lo que tenía que pasar. ¿Y este no se va a tomar un escudo grande? ¿Se va a quedar así nomás? Así nomás. Seguramente no se toma el escudo grande, como le pueden caer tiros. Prefiere ir curándose con los minis por ahora, supongo, ¿no? Oigan, gente, ¿qué pasa con los likes? ¿Qué pasa con los likes realmente? A ver. Vale, tenemos que llegar a 500 likes o me voy. 500 likes o me voy. 500 likes o me voy. Dale. Vamos apoyando, gente. Vamos reventando ese botoncito de like. También se agradecería mucho que la gente nueva se suscriba por si quieren ver más contenido del Fortnite competitivo. Que ya les digo, si este directo y el de mañana reciben mucho apoyo, me puedo comprometer a reaccionar a todas las FNCS de Grand Final que se hagan de este capítulo 5. Pero obviamente va a depender de ustedes. Nada más. Que creo que reaccionar a este tipo de cosas está bastante guapo y por lo que estoy viendo les está gustando harto. Y llegamos a 500 likes. Muchas gracias a todos los panas. Te agradece mucho. Y de hecho estamos a punto de llegar a los 218.600 suscriptores. Así que también si son nuevos y quieren suscribirse, ya saben que hacemos ahí contenido de Fortnite diario, así que se agradece. Se agradece mucho. Ojo. Tenemos pelea, pelea a la torre. Pelea a la torre pronóstico. Tenemos a Putrick. Sí, esto lo tienen. Tienen medio PvP hecho. Tienen medio PvP hecho. La hacen, la hacen, la hacen. Y ahí está. Oh, la tarjetita ahí. Nada, se ganó la torre de pronóstico. Eso es una ventaja tremenda para el late. La FNCS es cada año. Sí, todos los años, desde el capítulo 2 se juega la FNCS. Y al final de cada año se juega como... Bueno, por lo menos a partir de ahora se va a estar jugando una FNCS global. Que el año pasado fue la Global Championship en Dinamarca. Y este año creo que aún no se sabe dónde va a ser, pero va a ser un torneo presencial. King cayó en otro spot. La verdad no lo he visto. No nos enfocaba a King. Igual no creo que cambie de spot, no lo sé, ¿eh? No lo sé, la verdad.
Nice, este tipo está todo sobrado ahí en la altura de la torre. ¡Oh! Uf, ni siquiera se podía ver y le quiso pegar un paso. ¡Hala! ¡Que enfocan! ¡Muéstrenme el PvP! ¿Qué hacen? ¡Producción! ¡Puta madre! Se viene pelea. Oh, se cagaron. Van a aguantar zona al final los otros, parece. Me dice de dónde lo miras. Yo lo estoy mirando de YouTube, gente. En el canal del Fortnite competitivo. Ojo que aquí está Kami City, que creo que no están haciendo tan buen FNSS. Sí, tienen pocos puntos. Y para mí, este dúo puede ganar la FNSS perfectamente. O sea, el dúo es buenísimo. Kami City es un god. Pero por lo que sea, no han puntuado tanto todavía. ¡Ojo! ¿Se viene? ¡Ah! No le pegó ni paso. Very quiet performance so far as well from Cammy and Seti. Something that you don't typically see, but when you do see them start off slow in an event, it is the early portion, so don't be too surprised if you see them have a global championship style performance in the finals where they were able to catch up on the tail. ¿Dónde está King? No tengo idea, hermano. Yo estoy viendo lo mismo que tú, qué sé yo. Flix y Yanis, que ganaron ya una partida de la FNSS, están aquí dominando en localidad locomotora. Y hasta con una kill y todo. Increíble, ¿eh? Increíble. Dale, loco, quiero acción, loco. De hecho, no enfocan a King. Hasta pienso que lo mataron, pero creo que no, ¿no? No lo han matado todavía, ¿verdad? Yo por lo menos no lo he visto en la feed. Creo que sigue vivo. En la faz de la tierra. No puede ser. Toma. ¿Reemplazado? No, lo alcanzó a revivir. ¡Ojo! ¡Lo hace! ¡Ah! No, qué sándwich que le acaban de pegar, mi compa. Nada, cagó. Ya se curaron y todo. Cagó. Intentó hacer el 1 para 2, pero no pudo. Nada, cagó. Ahora lo van a rolear. Nada, cagó. Lo siento, copa. Fuiste bueno. Oye, no le falló ni una bala, hermano. No le falló ni una bala mientras se iba deslizando. ¿Qué pedo? Ojo, tenemos a Volko, Vortex. Estos no los conozco de nada. Y a Mixon y Ping acá al lado. No conozco a ninguno de estos, hermano. La peor FNSS de King, Phaser y Mongrel y Savage. Miren, cuando Savage, Mongrel, King y Phaser remonten esta FNSS, les van a cerrar el orto a muchos del chat. Les van a cerrar el orto a muchos del chat. Tremenda partida pública, ¿verdad? Yeah, I can imagine yelling at each other through the cones. You rotate first because you know as well as I do. No, ¿dónde está King? No lo veo. ¿En serio lo mataron? Gente, no veo a King. Oye, Malibuca y Merstach están bien separados. Y se la pela. Seguramente están separados para poder sacar más daño para el Storm Surge. Lo esencial es el spot. Sí, lo malo es que el spot de King y el spot de Mongrel tienen que pelearlo con otros dúos. Entonces siempre es como un 50-50. Aparte, por alguna razón, en el spot de Mr. Savage y Mongrel están cayendo más dúos todavía. Y yo creo que es por puro grifeo, literalmente. O sea, creo que Mongrel y Savage con suerte llevan 4 puntos de una kill que hicieron en 3 partidas. O sea, tan como el orto. Pero estoy seguro que apenas salgan del spot y tengan algo de un loot decente, literalmente van a reventar 100%. Uy, aquí está Aqua y Noah, ojo. Que en la tercera, o sea, la segunda partida la pechofriaron. Ahora tienen que remontar un poquito. Nah, Aqua es muy bueno. Y cambiar de spot no conviene nada. Claro, porque no sabía que te iba a enfrentar.
Aunque sabiendo cómo está Mr. Savage y Mongrel, yo sinceramente igual cambiaría de spot. Sabiendo cómo están ellos ahora mismo. Porque ya es demasiado, hermano. No sé si tendrán algún otro spot así como más controlado, pero yo si fuera ellos cambiaría de spot, ya es mucho. Ojo, Kami City. ¿Qué pasó por aquí? Ah, listo, nada, lo tiene hecho. Uy, falló unas balas por ahí, pero lo hizo. Nice. Nice. ¿Quién cayó en un spot donde no cayó nadie? Sí, pero no lo he visto todavía. Pero creo que siguen vivos, igual quedan 78 personas. O sea, no pueden estar muertos ya. Bonito daño. Bonito daño ese, ¿eh? ¿Cómo extraño las copas que sacaba antes Fortnite por skins, hermano? Ahora las han dejado de sacar. Las únicas copas que hemos jugado recientemente han sido por las copas de la FNCS, pero ya las copas de skin no existen. Esas copas eran gold. Volví y me raspo unas galletas. Opa. Ojo. ¿Y esto? ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! Pero entró de una, como si nada, el cubo. ¿Ese timing? Acaban de ver esa jugada, hermano. Acaban de ver esa jugada, hermano. Tomen nota y aprendan. Que esa jugada solamente la puede hacer alguien de solo pin, pero ya saben. No, se hizo mierda, literalmente. Mientras iba en el aire y luego le entró el cubo y le pegó el escopetazo de una. Fue súper clean ver eso. Demasiado clean. Nada, aprovechando que tienen peces, Malebuca va a tanquear zona un poquito. Igual tienen que tener ojo con tanquear tanta zona porque ya saben que al final de la partida les puede jugar en contra. Pero bueno, sabiendo que tiene ahí unos par de pececitos, está bien. ¿Apa? ¿Lo van a matar? ¿Lo van a matar? ¡Ah, están locos! 4 puntos de gratis. ¿Se lo hacen? ¿Se lo hacen? Nah, literalmente se lo hizo mierda a Reson. Se lo hizo mierda a Reson. Se la jugó con todo y se la pela. Se murió y todo, pero no importa, hermano. Te revivo, te paso un botiquín y nos vamos para zona. Tú tranquilo, loco. Tú tranquilo, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Oye, están con 90 puntos Badial y Reson. A la mierda. ¡Ojo! ¡Uy! Casi se lo hace. No, y espérate que hay tier party. Se lo están peleando por todas partes. Nah, cagó esta buena bala. Oh, qué paja, hermano. ¿Cuántos dúos hay aquí? Hicieron tier party del tier party del tier party. Llegaron 80 dúos ahí. Están como mis partidas públicas. Corran, corran. Se calmó, se calmó, se calmó. ¿Quién sigue? Imagino que sí. No lo he visto en la feed todavía. No lo he visto en la feed y ni siquiera lo han enfocado. Ah, esta gente del Fortnite competitivo, cómo nos desprecian a los latinos. Solo porque argentinos no lo muestran. Qué puta cagada. Qué puta cagada. ¿Quién me parece que murió? No lo sé, ¿eh? Puede ser que haya muerto, pero ojalá que no. It opens up some opportunities to kind of use that natural environment to block some shots as you rotate, but at the same time, when it's full of duos, full of players doing the same, it makes it that much more difficult. And look at this, once again, Jacob, the kind of bush base, I guess I'll call it, the Janice and Flixie have continued to. ¿En el aire? Uy, le pegó en el aire, está loco. Just as much materials as a regular box, but you have a lot more vision. And the opponents don't even know exactly where you're taking those shots from. You can see now all the rifts from Rift Island coming through, the launch pads, a bunch of birds in the sky. Está viendo un par de cositas y ya estamos. Aim training right now. Unfortunately, it looks like ojo, la pistolita dorada que hace lo suyo. Igual creo que no la ha pegado casi nadie en el aire, ¿verdad? The snipe unable to connect. Epa. Tienen que rotar. Tienen que rotar. El cono, hermano. Se le olvidó el cono, dale. Uy, Reson y Badial se están peleando otra vez. ¡Oh, lo hizo mierda! Aguanten su fusil de ráfaga, guacho. Y tenía botiquín también. Oye, Reson y Badial se están pegando una partida muy buena. Como que siempre lo he visto en tensión increíble.
Si dicen, por ejemplo, quién murió y todavía no sabe el silencio, depende del contexto. Si lo dicen muy pronto, así como tipo, si lo dicen porque lo vieron antes, sí. Pero si lo dicen en medio de la partida, está bien. Porque al final de algo que pasó en el medio de la partida tal vez no me di cuenta. Pero solo si algo que aparece aquí en directo, ¿me entienden? Si no venta, tú mátalo nomás. 30 minutos muteado y a casa. Mongrel está. Literalmente Mongrel y Savage están jugando como el orto. Y aparte los están grifeando y le está cayendo un montón de gente en el spot. Entonces los mataron en el spot en estas 3 partidas, literalmente. O sea, si sale en la fit y no te enteraste, no silencio, ¿no? Claro. Entonces, si es que lo están viendo adelantado, silenciado. Claro, eso mismo. Vi 30 minutos de la FNC y no me da la mochila. Pero tranquilo, no seas tan ansioso, que la mochila no te la dan de una. Si viste tus 30 minutos de la FNCS, ya te van a dar la mochila cuando vayan entregando. Ahí estaba King, ¿o no? Espérate, ahí está King. ¿Está vivo? ¡Está vivo! ¡Está vivo! Yo lo sabía, está vivo. No sé cómo, pero está vivo. Está ahí al frente. Se lo están papeando un poquito, pero está vivo. Vamos, sí están vivos, sí están vivos. Oh my god. Igual, pregunta seria, ¿en Twitch se ve con menos delay? Porque tal vez en Twitch se ve con menos delay y es mejor verlo por ahí. De ahí si quieres lo comprobamos. Y por último dejo el stream de YouTube como para ver algo repetido, qué sé yo. Oh my god. ¿Quién va a tratar de sacar su? De hecho tienen que hacer daño, miren, están 176 below. 195, tienen que hacer daño, hermano. Tienen que hacer daño. En Twitch mejor, está con menos delay. A ver, lo voy a poner desde Twitch, aguántame un poquito. Aguántame un poquito que lo pongo de Twitch. Lo hago rápido, pimba, pimba. Y pimba. Ahí está. ¡Ojo! ¡Se están peleando todo! No me digas, no me digas. King muere por el surge. No me digas. No me digas, hermano, que Phaser también murió. No, King está en la mierda, hermano. O lo mata ahora o está muerto. No, me la container. No sé qué pasó aquí. Espérate, quiero ver esto repetido. No tengo idea de lo que pasó aquí. No tengo idea de cómo se empezaron a pelear y cómo se le hicieron mierda de un momento a otro. A ver. Ah, claro, no es que se lo hayan hecho mierda, es que literalmente el Surge se los hizo cagada. El Surge se lo hizo cagada y tenían que luchar algunos. Nah, y entre que lo spamearon ahí en Malibuca. Oh, qué paja. Qué paja. No, qué paja, se los cagaron de pana. Ya, vamos a ver el stream de Fortnite, gente. A ver cómo sigue este late. Uy, Yanni quedó solo. Que Yanni que fue uno de los que ganó alguna de las partidas que vimos ahora. De hecho, ganó la partida pasada. ¡Ojo! Kami se mató a Tyson y a Veno. ¿No me la container? ¿En serio Kami se mató a...? No me lo puedo creer, hermano. No me lo puedo creer, hermano. Se mató a Tyson y a Veno él solo. Bueno, con la ayudita de algunos de los que están spameando, pero... Loco. Locura. Mongrel y Sabe están jugando 1 vs 1. Es lo que les queda, por mano. ¿Qué más van a hacer? ¿Qué más van a hacer? A la mierda. Toma. Es como se spamean todo entre todo, es más increíble. Como llueve la bala aquí. They're looking to find some safety and without any heals, no shields, no med kits that they can use, and running very, very low on builds. Dale. They're gonna have to find some sort of elimination and refresh on this rotation, and still getting tagged up through the sky. Se lo están reventando de una forma. 10 de vida, 10 de vida, 10 de vida y sigue aguantando y rota como si estuviera con 200 de escudo. Increíble. No lo puedo creer. Alcanzó a notar con 10 de vida. Este tipo está bendecido. Este tipo está bendecido 100%.
This is where they can kind of wrap down low towards the bottom. During the qualification, they were pretty consistent towards the top of the leaderboard. Y Yanni está aguantando solo como puede, pero se están poniendo de todas partes, hermano. 46 below, and that pressure just gets even more difficult to work with. Now he's on the rotation, trying to find a spot in towards the zone. Ultimate low ground. No sé cómo terminó ahí, pero parece que le salió bien y todo. Does have the Flowberry Fizz, does have some med kits, so he could try to heal this one out. 39 players, 22 duos in the water. Don't drown here, Yanis. ¿Cómo aguanta tanto Yanni en el agua? Nadie le hace los spamea. Tiene que hacer daño. Tiene que hacer daño. Tiene que hacer daño. ¡Ah! No lo puedo creer. Yanni se muere. Está aguantando lo que puede para ver si rasca algún punto, pero yo creo que se muere. No hay más que hacer. Opa. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí tiene que hacer un poquito de daño. Es su momento. Ahí, eso. Pégale. No, y todavía está below. Pero sí es un montón de daño. Tiene que hacer más daño todavía. Ahí está. ¡Qué bueno! Tiene que hacer más daño todavía. ¡Puta madre! Está cagadísimo con el daño. No sé cómo sigue aguantando. Está 50 below. Claro, como todos van haciendo daño también. Ahí hizo algo más. Bueno, ahí, eso, buena ráfaga. Ahora está justo por encima. Literalmente Yanni se está haciendo un late de loco para estar solo. Y está muy jodido, tiene solamente 6 estructuras, hermano. 6 estructuras nomás. El perfecto ejemplo de aguantar con lo que tienes. No, cagó Yanis. Nah, hizo muy buen late. Con lo que tenía hizo demasiado buen late. Y Cami también está solo. Que Cami fue el que se funó ahí a Tyson y a Veno por la puta cara. Tiene cosita. De hecho, tiene un montón de más. Ojo, Rezo iba de Al, que está... Bueno, mejor no digo nada. Iba a decir algo, pero como que me arrepentí. Como que igual me arrepentí un poco. Ahí lo tienen todo el high. Volto y Vortex. ¿Alguien los conoce estos? Volco y Vortex no me suenan de nada, hermano. Ahí están peleando high. Ojo. Creo que no le ganaba el high al final. No, y no tiene max. Ahí está. Uy, tiene que ir a buscar ese material sí o sí. No alcanzó a tomar nada, pero qué troleada, hermano. Fue a lootear literalmente un mojón. Y Cami sigue aguantando con 4 kills. ¿Qué pedo? ¡Ah! Se comió la pared. Iba a dar aguantando los botiquines. Uf, está quedando la caga ahí abajo. No, y Vortex y Volco sigan aguantando el high. Ping y Mikeson están acá abajo. Una de vida. Estaba regalada esa kill. Estaba regaladísima esa kill. Pero regaladísima. Toma, y ni paso. Tienen que tirarlo. ¡Ojo! ¡Ay! Casi lo hace. No, pero eran 2 contra 1. Eran 2 contra 1. Bueno, buena partida. Lamentablemente, Mongrel, Mr. Savage, King y Phaser no despiertan todavía. Están un poquito dormidos los panas, pero bueno, ahí vamos a seguir viendo cómo lo hacen. Pero GG. GG, hermano, GG. Muy buena. A ver cómo quedó la tabla. Vamos a ver cómo quedó la tabla, gente. Vamos a ver cómo quedó la tabla después de esto. A ver, aquí están viendo la tabla. Después de 3 partidas, Badial y Reason están top 1 sin ganar ni una, pero están jugando muy bien. Diox y Kai están en top 2. Volco y Vortex remontaron y ahora van top 3, que ni se asomaban aquí.
Janis y Flixi van top 4. Witty y Samoki, que no lo había visto en la vida, top 5. Aqua y Noah subieron un top, ahora están en top 6. Thomas quedó en top 8, que ahí fue cuando Quizzy se lo terminaron papeando cuando ya saben que él estaba solo, porque a Thomas se lo mataron en el spot. Lo tenemos a Lowkill y Arian en top 9. Ya, tenemos City y Kami en top 15, ojo, se están remontando a poco. Pinku y Vico van top 18, no está tan mal. Beno y Tyson bajaron un montón, hermano. No, Beno y Tyson se fueron a la mierda. Beno y Tyson se fueron a la completa mierda. No me digan esto. King y Phaser, top 42. Mongrel y Mr. Savage, top 47. O se hacen una buena partida ya, o no hay quien remonte esto ni en el día 3, ni en el día 4, ni en el día 5. Tienen que... Primero, Mongrel y Savage están teniendo problemas en el spot. Eso es un hecho, así que no sé si van a decidir cambiar de spot o van a tener los huevos gordos para seguir cayendo ahí, porque en las primeras partidas solamente caían con un dúo. En la partida que jugaron recién, en esta tercera partida, cayeron con 2 dúos. O sea, un dúo se sumó al spot simplemente para grifiarlo, yo creo. Y por otro lado, King y Phaser también tienen un dúo que tienen que pelear spot. Y no sé si van a seguir cayendo ahí, porque igual King viene de cambiar de spot. La clasificación de la Grand Final, él caía en localidad. Y luego justo en la Grand Final cambió spot en esta zona como de la nieve. Así que no sé cómo lo van a hacer, pero tienen que ponerse las pilas, tienen que despertar un poquito. Si no despiertan, se va todo a la B. Se va todo a la completa mierda. Se va todo a la completa mierda. Y ojo, empieza la siguiente partida en 31 segundos. 31 segundos. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Mongrel y Mr. Saba se están preparando. De ahí los vamos a estar viendo un poquito antes para saber cómo le va. Ahora lo vamos a estar viendo un poquito antes para ver cómo concha le va. Oye, espérate. Ahora. Ahí. Claro, están repitiendo el final de la FNCS. Ahí está. Están repitiendo la partida final que vimos recién. Buena partida igual. ¿Cómo van King y Phaser? Lo acabo de mostrar, hermano. Lo acabo de mostrar. We do have names that we're used to seeing in grand finals, but not necessarily names that we would expect to win. And this is the interesting thing that's happened so far this evening. Some of the big hitters have gone down really early. Ojalá que no mueran en el spot de nuevo, por favor. Quiero ver un late con King, Mr. Savage y Mongrel en la misma partida. Miren, ahí está la tabla de vuelta. Ahí está la tabla de vuelta, gente. Así es como quedó ahora. Badel y Rey son top 1. Y eso que no han ganado ninguna partida, pero la han jugado muy bien. Siempre se han visto en el late. Y eso es muy importante. Más que ganar partidas, como ser consistente. Y en cada partida ir como manteniéndose, ir quedando en el final. Volko y Vortex subieron un montón después de la victoria que hicieron recién ganando el high. Y Aqua se va manteniendo también con Noah, que en la segunda partida le hicieron como el orto. Y luego en esta tercera ya se recuperaron un poquito más. Ahora que la partida de final de la FNCS es solamente una, King y Mongrel siempre van a estar en la misma. Gente, todos los jugadores que están clasificados a la Grand Final juegan en la misma partida. Y siempre ha sido así. Nunca se han jugado más de una lobby en una Grand Final. Siempre ha sido una sola lobby en la Grand Final porque realmente son los mejores que clasificaron a esa época. A esa etapa del torneo. No sé, de repente estoy viendo que gente no tiene ni perra idea. A ver, espérense. Ya cayeron. Están cayendo. Ahí está todo lagueado. ¿Qué pedo? Ahí está. Por favor, por favor. Pónganse a rezar. Amén. Amén. I think it's 50-50 for the chest. Amén. No, nothing. Que caiga más abajo, cae más abajo, cae más abajo, cae más abajo. No te gane el cofre, cae más abajo. Eso, muy bien. Eso. No, estaba el otro, pero lo mataron de nuevo, hermano. ¿Qué hacen? No te lo puedo creer. 4 partidas y 4 se la matan en el spot. ¿Pero qué hacen? Oh, otra vez. Otra vez mataron a este calvo. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué verga pasa? Fucking annoying, man. Nah, yo creo que están troleando.
No, están troleando. Nothing out of the chest. Zero. Definitivamente están troleando, no puede ser. All the people I'm scrolling and spamming. Ya no tiene nada que ver con el spot, están troleando, gente, no puede ser. No sé qué le habrá pasado hoy a Mongra y a Mr. Savage, pero algo raro pasa aquí. Algo raro pasa aquí. 4 partidas y en las 4 han muerto en el spot, hermano. Like, we haven't even had a fight, bro. Like, No. I haven't even picked up a shotgun. No. Literalmente están en la mierda. No puede ser, hermano. No puede ser, hermano. Qué troleada. Qué troleada. It's like, it's either win or lose in the first 10 fucking seconds. Qué completa troleada, man. Like, you can't do anything. Me huele a que están usando macro. Lo otro tú decís. And they're definitely macroing as well. I can't lie. Mira, aquí está viendo el modo repetición. That's just awful. Look, I'm standing in front of the chest too, so like. Es que le quedó el arma en toda la cara. Es que igual se la están jugando mucho porque, piénsenlo, si ellos ya saben que les están ganando el arma tantas veces, ¿por qué no, en vez de caer arriba en los cofres, caen en otra parte donde saben que hay loot? Para que no caigan todos donde mismo. Así ellos aseguran arma y se aseguran que va a depender de su habilidad más de que si ganan el arma o no. Literalmente agarró todo. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Ah, qué paja, hermano. Qué paja, hermano. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Los mataron en el spot, no lo puedo creer. Igual puede ser que los que están cayendo en su spot tienen algo raro. Porque no tiene sentido que siempre le ganen el arma. Siempre. No puede ser, hermano. 3 matches left for the day. Will Mongrel and Savage be able to turn the tables Y ahora vamos a ver cómo va King. Ahora vamos a estar viendo cómo le va a King. Yo no esperaba que fuera tan fuerte lo de que mataran a Mongrel y a Mr. Savage todo el tiempo en spot. Es demasiado loco, no lo puedo creer. Es verdad que estoy alucinando. Ojo, ahora en vez de caer en el spot de la chatarra, caer un poquito lejos para pelearle después. Porque justo Vico y Pinku murieron en spot antes. Y ahora parece que están aplicando otra estrategia. Que es lo mismo que debería hacer Mongrel y Savage, pero han estado como muy tercos en caer siempre igual, pensando en que va a pasar algo diferente. Y obviamente si no le está saliendo bien lo de caer en los cofres, tienen que probar algo diferente y siempre han hecho lo mismo. Entonces como que, ¿qué mierda pasa? Todo el IQ que pienso que tiene Mr. Savage, ahora siento que se le fue literalmente a la mierda. Tiene medio PvP listo. Vico y Pinku lo tienen. Ojo, ¿se lo hace? Taca. Uy, le falló. No me la container que la remonta. Aquí dúo. No me digan esto. ¡Uy, no puede ser! ¡Uy, los mató a los dos! ¡Qué papiada! ¡No puede ser! Increíble. Perdón, se me pasó poner la escena así. ¡Qué papiada se le acaba de pegar Kiduo con esos dos! ¡Qué papiada! Y esta es la partida 4 de 6. Ahí está. Ay, Pinku se fue a casa, gente. Y a ver si ganan spot ahora Thomas y Quizzy, que en la partida anterior se les complicó. En la partida anterior se le había complicado a Thomas y Quizzy, así que vamos a ver cómo se les da ahora. Tienen buenas curas, buen loot. A priori deberían hacerlo bien. Obviamente no van a matar a Gato todavía, les queda matar a los cochinos que estén en el spot. Eso, farmea, muy importante, farmea, eso, muy bien.
A lot of those Ala. trees inside near the Ala, que está por ahí arriba. Ala. materials in terms of that wood. ¡Ojo! Agua y Noah se están peleando. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Pero qué? Este tipo es hacker. Gente. Espérate. Quiero ver esto de nuevo. Espéreme. ¡Qué pedo! No. No, increíble. Van a decir hacker. Oh, se le hizo mierda en el aire, le pegó todo, hermano. Mi compa, el que está 24/7 practicando los mapas, parece que sirvió el entrenamiento. Ala, ¿qué está pasando? Ala, ¿qué está pasando? Que de repente nos cambian de escena y ya parece como murió uno. ¿Cómo vamos a realizar Bach? Gente, ¿quién se lo dice? ¿Se lo digo yo o ustedes? ¿Quién se lo dice? Parece que Kenny Facer cambió de spot. Puede ser, ¿eh? Puede ser que Kenny Facer hayan cambiado de spot. Es probable. Es probable, la verdad. Mejor no saber cómo van, efectivamente. Y Tyson y Veno están aquí mirando los horizontes, ¿eh? Literalmente están en la zona con menos gente del mapa. On Pink and Vico in previous matches when they were kind of staggering out the engagement with Kiduo and Kiro, which is part of the reason, most likely, that forced them to try and speed up those battles. But it looks like even though they know the engagement has ended, they might be the ones this time around that want to contest the forecast tower, but I might have spoken too soon. Uf, pero miren ese landeo, qué bonito. Por eso el God caer en la nieve. Yo si tuviera spot de la FNSS, probablemente mi spot sería en alguna parte de la nieve. Aparte son de los lugares que yo más controlo el mapa y me gusta la zona de la nieve porque hay mucho material, hay bastante loot. Yo creo que es de las zonas del mapa donde menos gente cae y encima estás en altura, entonces como... está bueno. Si de pedo clasifica a una final, ¿qué harías? No sé, hermano. Yo si clasifico a una final de la FNSS, primero la streamearía. Segundo, saltaría en una pata. Y tercero, estaría en mi currículum. Yo si postulo un trabajo de ingeniero automotriz de la NASA, en mi currículum estaría que clasifiqué una Grand Final de la FNSS. Sí. Uy, Yanni está solo, puta madre. Oigan, ¿alguien sabe qué son esos cuadraditos que están arriba del minimapa? ¿Para qué ponen esos cuadraditos que están arriba del minimapa? Porque no lo entiendo. Esos cuadraditos que están arriba del minimapa, no sé para qué son. ¿Será para los medallones? No, es que son 4. No sé para qué. No, y ya ni está aquí aguantando como un crack. ¿Se imaginan qué pasa piel ahí? Nadie lo ve. Oigan, gente, me estoy meando, así que los dejo con la FNSS por mientras, pero yo vuelvo ahora, ¿ok? Vuelvo ahora. Yeah, everybody kind of rotating in that direction. Classy Courts over here towards the north side of the map. And you can see the edge of zone over towards Classy Courts. So you have the potential to kind of center up this game versus being either far to the left or the eastern side of the map, mixing in pings. Kind of see where they're positioned on the leaderboard, just outside of that top 5. And they have Sky Dune in their line of sights. Multiple players all around this, but they're just waiting for somebody they can catch off guard, and that could potentially be them. Reason Vidal now deciding to rotate a bit later into zone, securing those materials on the rotate. I think they saw a heal come through on the train. They know that there's some players. You cannot build while you're on it, as they quickly jump off to build some walls, and now with the HP and shield advantage, Reason Vidal want to take this engagement. And already they have the advantage with a couple of those shots that they've landed. They separated the two players, going different directions. Vidal is hot on the heels for one. He knows that just a sliver of HP is going to be left, and Robin's going to go down. Vidal makes that one look easy. And they have that hammer pump, the mythic hammer pump from Snooty. So already their game and their loot is off to a great start.
Reason's gonna be hot on the chase for the only one that's gonna be remaining left. But Vidil went down to somewhere. Gotta imagine a snipe because that's Lox who took him down. A duo partner came in for the third party. Reason was split up. Now still in his 1 versus 1, but he must be thinking, what does he do now? He can finish this off, but after that, there's a whole other duo close by. Almost worst case scenario. Now no choice but to go. End up with a frenzy versus frenzy battle on the other side. Reason was able to come off on top, get the med kits, more than enough shield. And since you see that team in the mini map disengaging off of where they got the elimination on the Hola, ¿qué tal? you know Hola, he's gonna be able to, at chicos. the very minimum, grab Hola, that Reason card. chicos. The good news Hola. is, I believe there's even more than Mataron a City de nuevo, pero ¿qué pasa, hermano? Oye, ¿se acaban de dar cuenta del juego de palabras que City está en el equipo del Manchester City? Ah, perdón. Once they eventually get into zone, they're gonna have to kind of make a comeback. Cammy, similar situation. Los juegos son para los aumentos aunque no estén. Nah, este juego está bulladísimo, ven. ¿Cómo se nota que hacen falta los aumentos en este jueguito? ¿Cuándo van a volver? ¿Cuándo van a volver? ¿Cuándo van a volver los aumentos, bro? Por favor. Oigan, ¿no les pasa que tras ver por qué me aparece un anuncio de Sprite, hermano? ¿Por qué me aparece un anuncio de Sprite? ¿Qué está pasando, hermano? Me acaba de aparecer un anuncio de Sprite en toda la puta cara. Listo, a casa, a casa. Oye, Sprite, mínimo son 20 lucas esto. Son 20 lucas aparecer en este stream. 20 lucas. Anuncio de cagada, loco. Anuncio de cagada. Más encima la Sprite es malísima. No, mentira, ojo. Ojo. And the next objective here, it's combat caches, it's Rift Island. Which one are you going for? As Mixon securing to kind of take these shots at medium range. Nothing too risky. No le hace daño a ninguno. As all he really wants is to use up the time. Uy, viene otro dúo. Combat cache in the meantime, maybe Y están agachaditos, ¿vieron? Nah, el Team Party este juego es increíble. Están esperando a que se maten para aparecer de la nada. Ahora cuando de repente aparece otro dúo por atrás y les pega un enemipazo, ¿sí o no? Literalmente yo soy ese. Ala. Ojo que va uno contra uno. Aprovechen de hacer. Ay, listo, lo acabó de pana. No, y también lo acabó el otro. A la mierda, se está poniendo bueno. Se cagó, el Loki. Se cagó. Nah, cagó mi compa. Nah, lo están rocheando entre dos. Nah, literalmente están pegando un montón. Cagó. Fuiste bueno, bro. Fuiste buenísimo. Pero en el aire, en el aire. Ahora. Sí, ya fue. Ya fue, hermano, ya fue. And there it is, another elimination. First one actually for the duo picked up here. A big moment for them. As you see, they were trying to sneak up on a team. Everything paid off. They got their one elimination. Little bit of a refresh in terms of shields and a lot of the healables, but very, very light on materials from where they would like to be. Vanyak and Sened rotating over towards Reckless. Ven, este lugar que está mostrando aquí era el spot con el que se clasificó King a la Grand Final. Y luego cambiaron después, no sé por qué. Uy, se lo reventaron. Ahora parece que lo van a rushear. Ah, no, no lo pushearon. ¡Hala! No lo pushearon. But so far in the Reckless Railways, it's a lot of people that have kind of built their bases on top of a building as they can replace. They're breaking the walls to replenish those materials that they used up. Igual están aguantando como unos cracks aquí. King, ¿dónde está transmitiendo? No está transmitiendo King. Parece que está foco en la FNSS, pero a pesar de no estar transmitiendo, le está yendo como el culo también. Ahora, no sé dónde están, pero deberían estar por aquí cerca si no lo han matado todavía.
two teams on the other side of that landscape just trying to go ahead and have some of those Thunderburst shots break through the builds and get some damage for their surge. Fourth zone, 66 players up, more players. Se lo papean. Are getting eliminated throughout this match. El 2 contra 1, se lo papean. Forced to build up. Putrick, Swizzy do not want to lose. Ya hay otro que está solo. Ah, no, no, son el mismo dúo. Yo pensé que había otro solo que estaba aparte peleando ahí, de lejos. Is going to be the savior to group them back up. As Swizzy now decides to rotate along the side here, not going directly in. They're still not inside of the zone. And they can assume that there are going to be some duos looking back at them. So they do not want to spend too much time here. But as they get closer and closer, it makes me think maybe they do want a bit of aggression. Is it just recuperating with the combat cash left over? Do they want that lock on pistol? ¿Quién murió? Todavía parece que no. Por lo menos no lo he visto. Nuevo sub. Grande, Andrés. Muchas gracias a toda la gente nueva que se suscribe, gente. Ya les digo, si hay mucho apoyo en este directo, mañana también vamos a estar en directo viendo la región DNA y de Europa, que es la que estamos viendo ahora. Porque lo que estoy pensando en hacer hoy es básicamente estar en el torneo de Europa y luego vamos a estar también haciendo un segundo directo viendo la Copa DNA. Así que ahí vamos a estar viendo qué onda. It's where it typically tends to happen. So Malabuka and Mustache is very, very important here for them to gather all this intel of where players are currently positioned at. So when they make their rotation over, it's as easy as possible. Once again, we do have some duos already based up on the Rift Island, below the Rift Island along the natural rifts that do appear. Malabuka and Mustache, though. Malibuca igual no están tan mal de punto. Como que igual han estado jugando bien la FNSS. Miren, ahí está King. Aquí está, el rey conquistando Europa. Y se está peleando con Tyson, la puta madre. No te lo puedo creer. No peleen. Pórtense bien, no peleen. No peleen. No peleen. Dale, King, tienen que sacar punto ahora. Los quiero ver en el late. Los quiero ver en el endgame. Los quiero ver reventando a todo el mundo en la partida. Ya, y parece que Tyson Veno están tranquilitos, o sea, están cada uno por su lado, no se preocupan, están ahí compartiendo altura para hacer daño. Son panas, son buenos panas. But for everybody else that has to make the rotation, it's almost better sooner rather than later. But timing has to be perfect. You go too soon, you become a focus. You go too late, you get held out. So a lot of these teams, they're already on the clock. We talked about the Rift Island earlier on, but it's now the close, or the zone begins closing. It's going to push them out. As Vidil's trying to kind of get as many materials as possible. Hoy Vadeal y Reson se están haciendo una tremenda FNSS. Se están haciendo una tremenda FNSS el Vadeal y Reson, perdón. Están jugando súper bien. ¿Quiénes van primero en la tabla? Miren, para los que pregunten, así es como está la tabla ahora. No, igual se la muestro después, No es buen momento para mostrar la tabla en este momento. Después de cada partida, mostramos la tabla. De hecho, la van mostrando entre medio de la partida, ¿ven? Ahí está del top 13 al 17. Pero mejor muestro la tabla después, porque aquí es donde se empieza a poner buena la partida, ¿eh? Aquí es donde se empieza a poner bueno. ¿Cómo se hace si no puedo ver la transmisión desde la página? Miren, la transmisión se puede ver desde la página de FORTNITE.competitivo.com o algo así. Se puede ver desde Twitch. Yo lo estoy viendo, por ejemplo, desde Twitch, que es el que tiene menos delay. Se puede ver desde YouTube también. O se puede ver desde el mapa de aterrizaje de leyendas. Y si lo ven por 30 minutos y tienen todo vinculado con su cuenta de Epic Games, van a recibir la mochila gratis. Y ojo que Vadeal y Reson están corriendo gente ya. Tienen que rotar un poquito más. Ahí está. Ojo que está por ahí H separado, está solísimo. Capaz que se lo encuentran de cara y aprovechan la kill, no lo sé. No lo sé, bro, no lo sé. El texto de abajo de tu cámara que dice partida 4 de 6 no sería 4 de 12. Ya, pero yo cuento las partidas que se juegan hoy, por mano, no voy a contar las partidas que se van a jugar mañana también. Si es lo que vamos a estar viendo en este directo.
Can he hold on? 27 seconds still. He has to Si hoy make se a juegan move. 6 partidas, prefiero poner en la pantalla 6 partidas, a poner las 12. Spare loot, spare medkits, so much. Uy, escopeta mítica, la mierda. Mira, tal vez no tiene compi, pero el loot que tiene es una locura. Encima tiene un montón de botiquines, hermano. Ah, con los botiquines la hace. Y con los crash pads va a rotar de una. Nah, está muy bien. Está muy bien. A ver si de repente no lo focusean. Pero está muy bien y encima se le vuelve la zona, creo. Ah, locura. ¡Opa! Otra kill para Rezo Nivadeal. Ojito. Es que esa escopeta es gold. Esa escopeta es muy gold. Para los haters de la escopeta automática. Vean cuántos jugadores tiene la escopeta automática por sobre la corredera de esta temporada. Solo véanlo. Solo véanlo. Opa. Se comió un poquito de daño, pero ya están en zona, creo. Que te juro que viendo el minimapa ya no reconozco quiénes son los que estoy viendo y quiénes son los otros. Opa. Pushean, ojo. No le he ganado la pared, ¿verdad? Ahí tiene la pared. ¡Oh! Listo, listo, listo. No, cagó. Cagó, anda para atrás. Vaquea, loco, vaquea. Ah, claro, están peleando por el Surge. Claro, estaban peleando por el Surge. Ahora había caído en que necesitaban Surge. Yo dije, ¿por qué van tan locos a matarlos? ¿Qué pedo? Se fueron a la B. Se fueron a la B. King sigue vivo, me parece que sí. De hecho, miren, ahí está. Ahí está King. Casi le pegan en el paso, casi se lo sientan de pana. Están aguantando un arbusto, bien ahí. Vamos, vamos, vamos. Argentina, guacho. Argentina, guacho, representando a Europa. Lo malo es que están muy solos ahí, entonces es muy fácil que lo focusen. No, y tienen el problema de Surge de nuevo. 33 below. 33 below. Ahora Baker, ¿qué pasa con los anuncios de cagada, hermano? Me voy a ir a otra plataforma. Aunque haya más delay, me la pela. Dios mío, cómo aprovechan estos hijos de la grandísima. Dale, tienen que hacer daño. Daño, hace daño. Eso. Pégale a todos, Muy bien. Buen daño. Con eso se salvan por ahora. Ahora se preocupan de rotar, pegan los tiros que puedan y estamos. Eso, síguelo. Muy bien. ¡No! Me la container, esta 9 de vida. Dime que se juntan, por favor. No, me la container lo spamearon de todas partes. No puede ser. ¿No sacaron ni un punto en esta partida? Espérate, ¿no sacaron ni un punto en esta partida? Gente, creo que no sacaron ni un punto. Y eso que aguantaron hasta el late. No puede ser, hermano. No puede ser. Se está helando el pecho de los argentinos. No lo puedo creer, hermano. El pecho de los argentinos está heladísimo. Está heladísimo. Y Rezo y Vadeal siguen reventando a medio lobby. Esto es increíble. Ahí se aseguran con los más del escudo. Nah, bueno. No puede ser, hermano. Estoy impactado de lo mal que le está yendo a King y a Mongrel en la FNCS. Estoy impactadísimo. Bueno, así es la vida, hermano. Así es la vida. Todavía faltan partidas, pero se está complicando mucho para ellos. Se está complicando demasiado para ellos. King en decadencia. Eso es verdad. Uy, ¿qué pega este tipo? Estaba pegando a todos. Oye, Merza tiene que aprovechar el Surge. Eso, pero pégale una bala, loco. Pégale una bala. Los tenía ahí. No, me la container. Lo van a spamear ahora. Eso, sube. Muy bien. Listo. Tiene que hacer daño todavía. Ah, no, mentira, ya hicieron daño. Creo que Malibuca hizo todo el daño que tenían que hacer. Eso, muy bien. No se llevó la kill, pero por lo menos con daño. Vamos. Oye, y está Veno por aquí. No sé si llegó Tyson también al late, pero por lo menos está Veno ahí matando unos cuantos cochinos.
That mythic AR. Qué bonito. As he continues to apply pressure onto Nebs. Yo creo que por problemas de Surge no creo que pasen estos dos. Están haciendo un montón de daño. Lindo loot tiene ese. Es que con las car míticas. Ah, sí, miren, ahí está Tyson y Ven abajo. En la construcción de metal. Ojo que pueden hacer una muy buena partida. Esto viene se pone interesante. Se pone bueno. This would be the time to come. This would be the time to try to take that high ground. We still have to be careful because there are some late high Esto se pone muy bueno. that we have seen throughout the qualification process. Long rotation for everybody involved. Max pull, Weed, Shmoky trying to stagger them. No alcanzó a llevarse los materiales. No me la contiene. ¿Qué está pasando? ¿Cómo le pegó una bala si estaba la pared ahí? Se lo están spameando de pana. Un pececito. Y con esta aprovechan de rotar. Dale, 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 loco, dale. Dale, corran, corran. Salta y corre, vamos. Eso. Uy, y ahí viene y Tyson está rompiéndola. Muy bien. Tyson. Bueno, aprovechar de abrir un poquito por acá. Muy bien. Lo mierda, el high que tiene Noms y Cringe. La concha de la lora. ¿De verdad se puso Cringe en el nombre? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Throughout the first couple of games, it hasn't necessarily went their way, but better late Opa. than never, I always say. And this is their chance to really rise up that leaderboard with a well-placed game. Res Univadeal siguen aguantando y tienen un montón de kills. En esta partida se le han sacado demasiado. Uy, qué bonita. Qué bonita rotación, hermano. Qué bonita rotación. El mejor gancho de la historia. Ahora tienen que aprovechar de hacer daño. Y miren esos que están arriba, hermano. Están real. Están muy altos. No los va a botar nadie de ahí. No lo va a votar nadie de ahí. Pero nadie. ¡Mentira! ¡Sí lo votaron! Soy un gafe terrible. Yo no digo nada. Y ahora Tyson y Veno están en el high. Ojito. Ojito. ¡Toma! A dormir. Y parece que busca más kill. A la madre. Cuidado con Veno y Tyson que pueden ganar la partida. Les tengo fe, Dime que no lo gafo ahora. Dime que no lo mufo ellos ahora, por favor. No puedo ser tan mufa. Eso. Ojo que está mirando para arriba, Quieren pelear high por ahí, parece. No, hay muchos que están peleando high. Hay muchos que quieren pelear high, cuidado. No los botan todavía, siguen aguantando. Lo malo es que están construidos de madera, tienen que construir con ladrillo metal. No tienen harmas, parece. Si tuvieran harmas no estarían botando tanto. Oh, la mierda, cómo se lo cagaron. Literalmente, cómo se lo cagaron. Uy, Malibuca lo hizo. Ah, listo, es mi ídolo. La escopeta mítica. No alcanzó a llevarse la escopeta mítica. Qué paja. Por el culón del Merchant no se alcanzó a llevar la escopeta mítica. Murió Tyson. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Y cómo pega Veno con ese arma? ¿Qué pedo? Nunca había alguien que pegara tanto con ese arma de cagada. Se la jugó, no pegó nada, pero bueno, se intentó. Muy buena partida de Tyson y Veno. No creo que Malibuca aguante tanto en zona, ¿verdad? No creo. Hermano, no puede ser. No, ya se murieron. Ya está. Bueno, GG. Y King sigue como la mierda, ahora empezó a remontar. No, King y también Mongrel con Mr. Savage están como el orto. Literalmente están como el orto. Buena partida, gente. Y quedan dos más. Queda la que viene ahora y una última partida para ver cómo queda la FNCS en este primer día de Europa. Ya les digo,
Puede que en el día de hoy se vean algunos dúos muy mal, pero esto de un día para otro puede cambiar por completo. Ahora, hay que ser realista y hay que decir que Mr. Savage y Mongrel teniendo 4 puntos, o sea, o se hacen una buena partida en las dos que quedan, o ni en pedo la ganan o quedan dentro del top. Y lo mismo para King, o se hacen una buena partida en esta o en la que viene, o están cagados. Porque no creo que hagan súper buenas partidas en todas las FNSS, en todas las partidas de la FNSS de mañana si hoy no lo hicieron. Es medio raro. Pero bueno, miren, aquí está la tabla. Déjenme mostrarles la tabla para que vean cómo quedó. Miren, así quedó la tabla después de esta cuarta partida. No, Vadeal y Reson sacaron un montón de puntos de diferencia. Y miren que no han ganado ni una sola partida, pero es que han estado jugando demasiado bien. Siempre lo hemos visto en el late y han hecho muchas kills. O sea, Vadeal y Reson se la están sacando demasiado. Luego Volko y Vortex de repente están remontando. Desde la partida anterior vienen bien y ahora van segundo. Luego tenemos a Diox y Kaid, que en todas las FNS se han mantenido en el top. También tenemos a Ping y Mixon. Tenemos también por aquí a Yanis y Flixi, que también ha estado bastante bien. Eso sí, bajaron unos cuantos top. Tyson y Veno, que se están reponiendo, que antes estaban como en top 20 y ahora están en top 10. Muy buena. Y Aqua se está yendo a la concha. Aqua en las primeras partidas estaba top 2 y de ahí bajó a top 13. Así que o remontan o nada. Luego también tenemos a Thomas HD y su dúo, que literalmente Thomas HD se pegó una partidaza y por eso alcanzaron a estar como en el top 3 en un momento, pero ahora como que se están manteniendo por aquí atrás. También tenemos a Kami City, que se han mantenido en el top 20 todo el torneo. Tenemos a Pinko y Vico, que también se han mantenido por acá. Pero es que miren cómo va bajando. Y bajamos y recién está en el top 49 Mongrel y Mr. Savage, o sea, están casi últimos. Y luego tenemos a King Phaser en el top 45. Que como digo, si se hacen una buena partida ahora, pueden sacar muchos puntos, porque con una partida buena, perfectamente se pueden sacar unos 80, 100 puntos, más o menos. Entonces, si se sacan alguna partida buena en estas dos que quedan, tienen esa base para que luego mañana se les dé mejor y puedan remontar el torneo. Pero si no hacen una partida buena ahora, es muy difícil que remonten mañana. Muy difícil. Demasiado difícil. Pero aquí está toda la tabla de Europa. Esta es toda la tabla de Europa ahora mismo. Qué paja igual que estén pecho friando tanto en el torneito. El Dark iba último, ahora va noveno. ¿En serio? Ah, sí, cierto. ¿Verdad que había visto un dúo italiano que iba último? Y miren cómo remontaron. Iba último y en 2 partidas terminaron top 9. Por eso les digo que, aunque estén empezando muy mal, si hacen una muy buena partida, pueden remontar de locos. Lo que pasa es que todavía no han hecho esa partida God y le ha costado mucho salir del spot. King y Phaser no le ha costado tanto el spot, porque lo he visto así como en mitad de partida, pero siempre como que los terminan spameando y mueren. Pero Mongrel y Mr. Savage, el problema que han tenido es en el spot. Por alguna razón los que le están contesteando spot, no sé qué tendrán, pero siempre le ganan la arma. Siempre. Entonces, yo no sé cómo lo van a hacer ahora. No sé si van a cambiar de spot, van a seguir ahí. Pero siempre los que ganen el spot de Mr. Savage y Mongrel le gana el arma. Así que ahí vamos a ver cómo se les da. A ver, aguántenme un poco. Creo que entraron a partida. Acaban de entrar a la partida. Acaban de entrar a la partida. Velitas. Velitas. Hazlo. Hazlo. Hazlo, Mr. Savage. Hazlo, por favor. Hazlo, por favor. Confío. Confío. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Bien, cayeron abajo, bien. Que siempre han hecho lo de intentar ganar el cofre de arriba y que terminan cagando. Cuidado, cuidado, cuidado. Oh, qué miedo. Eso, eso. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Cúrate, cúrate, cúrate. Eso, muy bien. Y ahora para arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se me puede pegar ahora, se están papeando. ¿Qué pasó? Ahí está. ¡Toma! ¡Uno menos! ¡Mata al otro! ¿Por qué se está pegando? Twitch, la puta madre. Quiero ver este PvP. Mataron a uno. Lo tienen. Lo tiene, lo tiene, lo tiene.
Por primera vez en todo el torneo van a ganar el spot. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ganaron el spot por fin! ¡No puede ser! ¡Increíble! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se viene! ¡Se viene el desarrollo de personaje! ¡Se viene la gran remontada! Empieza la remontada. Elijo creer. Elijo creer. Elijo creer. Se ganaron el spot. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos, puta madre! ¡Vamos! No me la container, vienen otros. Viene otro dúo. El dúo que siempre le hace tier party. Ya, pero por lo menos ahora están bien. Dale, se la hacen, 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 se la hacen. 100% se la hacen. Ojo. Cuidado. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Eso. Pero ¿qué pasa? ¿Saben qué? Voy a ver el stream de Mongrel porque ese no se me pega, hermano. Ahí. Ah, listo, se ve como el orto. Aguántenme. A ver. Literalmente Savage tiene el lutazo. ¿Se fueron? Eso. He's banned. Ok, van a seguir farmeando. Dale, lo están aguantando bien. Necesitan alto match, sí. Lo bueno es que todo lo de abajo es de ellos, así que por ahí tienen ventaja. Oye, ¿qué mierda pasa, hermano? ¿Qué mierda pasa, hermano? A ver, aguántenme. Ahí. Que creo que como tengo tanto stream abierto, se pega. I mean, I have fucking so many crash pads. We maybe just crash it away. Twitch en decadencia. Hermano, ¿qué pasa? Twitch de mierda, qué plataforma de cagada. Por eso todos tienen que ir a YouTube. Ojo. Ojo. His teammate fucking crashed for itself. Can we kill this guy? Maybe. Crash padded. ¡Lo tienen! ¡Se fueron! ¡Son unos tremendos cagones! ¡A casa, gorda! Pues no. I think they went on the hill, maybe. Ya, pero muy bien. Ganaron spot. Ganaron spot, ganaron spot. Vamos a ver el stream de Fortnite ahora. Vamos a ver el stream de Fortnite ahora. Bien, 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 bien. Puta madre, bien. Voy a poner esto por acá. Y aguántenme que pongo por aquí. Partida 5 de 6. Ahí estamos. Listo. Bien, bien, bien. Y King no lo han mostrado todavía. Porque King no está haciendo stream, entonces o lo muestran en el stream oficial de Fortnite o cagamos y no lo podemos ver. ¿Se dan cuenta que siempre muestran a los mismos al principio de la partida y son los que a nadie le importa? O sea, es como, sí, Thomas y Quizzy me caen bien y todo, están jugando una buena FNCS, pero siempre lo muestran, hermano. Cambien un poco, muéstrenme al King, loco. Muéstrenme al King. Siempre muestran al Pinco y todo eso, que no está mal, es un dúo que me simpatiza, pero quiero ver al puto King, loco. ¿Qué pasó mientras me fui? Mongrel y Savage por fin ganaron spot, hermano. Por fin. Por fin ganaron spot y se papearon un dúo que los quería rushear y hacer tier party. No lo alcanzaron a matar, pero por lo menos se alejaron, así que vamos bien. No me digan que murió King. No me digan que murió King. No me digan. No me digan. Bueno, esto es todo lo que estábamos viendo en la pelea entre Mongrel y Mr. Savage. No me digan que mataron a King, gente. ¿Pero mataron a King y a Phaser o solamente mataron a King? Ah, qué cagada. Miren, por lo menos lo bueno es que Mongrel y Savage todavía van bien. Ven, aquí estaban haciendo full tier party. Estaban los que le hicieron tier party porque ya habían matado a los del spot y luego venía otro dúo más. ¿Cómo les gusta chupar cámara a estos cochinos? 0-0-9, 0 kills, 0 victorias, 9 partidas jugadas.
Sí, esto todo lo vimos recién. Gente, no me digan spoiler, porfa. No me digan spoiler. Los que suelten spoiler de cosas que no he visto todavía, los vamos a mutear. Déjennos ver el stream tranquilo, por favor. Si hay algo que no hayamos visto, no spoileen, no es necesario, hermano. Cierren el puto hocico. Hay ventas, atentos a los que spoileen. Mutealos por 30 minutos. No por 5, mutealos por 30 minutos para que no nos suelten spoilers de toda la partida. Eso, muteenlos por harto rato para que no spoileen más los cochinos. Se ganaron bóveda, Malibuca y Mestas. Siempre se ganan la bóveda, increíble. Es increíble. ¿Qué necesidad? No lo sé, hermano, siempre lo hacen. Son pesadísimos, loco. Son pesadísimos. No, ellos están súper chill looteando la bóveda. Increíble, ¿eh? Vigo y Vinco están haciendo lo que pueden aquí en el glaciar. Que por cierto, después de la última agresión, el avión se ha caído, amigos. Este glaciar va a traer cositas, me parece. Este glaciar, esta parte del mapa, ya hablamos un poquito de esto ayer, pero van a pasar cositas. De hecho, les recomiendo ver el stream que hicimos ayer porque les comenté todo lo que tienen que saber de lore que se reveló en la última actualización, tanto del final de esta temporada como de cómo se va a preparar la siguiente. Fue épico. Fue épico. ¡Hala! Uy, le pasó al lado el paso. ¿Quién murió cuando pusiste el stream de Fortnite? Qué paja, hermano. Igual por lo que me dicen parece que no murió Phaser, ¿o sí? Porque solamente me dijeron que murió King. A ver, aguánteme, quiero verlo. Quiero verlo. Déjenme ver el stream de YouTube así como repetido. A ver. Debería aparecer por aquí. Si murió King, debería aparecer por aquí. Ah, sí, cierto. Y se los mató él mismo a los dos. No, y murieron en pleno spot. O sea, literalmente peor no podría ser. Ya, pero por lo menos se confía todavía en Mongrel y Mr. Savage. Algo. Ay, murió. Ya, siempre me confundo. ¿El 008 es Mongrel o Savage? Creo que es Mongrel, ¿verdad? Creo que es Mongrel. No, y está en la mierda. No me la container. No me la container, por favor. Para una partida que salen del spot. Para una partida que salen del spot, por favor. Por favor, déjenlo respirar, por favor. No, para una partida que salen del spot, dale. Ni siquiera salieron del spot del todo, siguen ahí. No me digan esto, por favor. No me digan esto. Ah, es Savage. Vale, es Savage. Perfecto. Que me confunde, hermano. No me acuerdo cuál es Mongrel y cuál es Savage. No, es que aparte están contra Malibuca y Mestas, que tienen el mejor loot de la historia. Siempre van bien de loot estos dos giles. Por eso también les ha ido tan bien. Van en top 8. Top 8. Y va otro dúo. Puta madre. ¡Oh! ¿Lo tiene? Oh, increíble. Le hizo muy bien porque todas las construcciones que están por ahí es de él. El tier party del demonio, sí, ¿verdad? Igual es normal, o sea, Malibuca y Mertach ya teniendo loot, looteando la bóveda y teniendo todo, lo único que van a hacer es buscar kill o hacer daño. Lo malo es que Mongrel y Savage con suerte pudieron salir del spot y ni siquiera del todo bien, entonces están súper presionados en la partida. Ese es el problema de ese spot, aparte por lo que me he dado cuenta en ese spot como que suele ir mucha gente. Y más que por ser un spot así como central, yo creo que es porque saben que está ahí Mongrel y Savage y como que todos se van allá. No sé, me da la sensación de que es algo así. No me pregunten por qué, pero me da la sensación. Savage y Mongrel contra el mundo.
Oye, ya ni está bancándosela solo. ¿Y quiere ganar la torre igual? ¿O se va a ir? Ah, se va. A ver si alcanza también. Ah, no se va a alcanzar a ir. ¿O sí? No se va a alcanzar a ir ni en pedo. No se va a alcanzar a ir ni en pedo. No lo van a dejar. No lo van a dejar irse. No lo van a dejar irse. Es imposible. ¡Uy, se fue en el baño! Se fue literalmente a cagar al baño un poquito. Increíble. ¿Se escapó? ¿Y se escapó? ¿Se escapó y se la pela? Ahí quedó el Pinku. Ahí quedó el Pinku nomás. No sé cómo se fue, pero se fue a la mierda. Quedaron así como, what the fuck? ¿Dónde se fue? No, increíble. Y Dropping Eps también tienen buenos puntos. Lo he visto seguido, así que están ahí con cositas. Tienen cositas. Side drop Nebs just all the way on the outskirts trying to get their combat cash. Only 2 teams even have an image on the minimap, and nobody's rotating in their direction, so it's going to be continued smooth sailing for iDrop and Nebs through this next zone. Y estos están súper solos, literalmente no tienen a nadie alrededor, hermano. Pero a nadie. A nadie. Chat de ricos. Sí, oye, Ventax, por último, si veis que mucha gente está spoileando lo mismo, ponte el chat de ricos por un rato y ya luego ponía el chat normal. Qué pesados que son los que spoilean, de verdad. Son unos pesados de mierda, de verdad. No puedo ver un puto torneo tranquilo sin que spoileen. Todo porque, ay, no, yo estoy en el stream sin delay. Cállense los hocico, hermano. Queremos disfrutar de la FNCS a tiempo real. Déjenos en paz, loco. Déjalo por lo menos hasta que nos enteremos de lo que realmente pasó. Porque ya después da lo mismo. Pero son pesadísimos, man. ¡Hala! ¿Cómo pegan? ¿Cómo pegan? Le quitó todo el escudo de un puro tonazo a casa. Incluso en los inicios podemos poner chat de rico porque siempre les spoilean ahí. De hecho, sí. Yo creo que lo van a tener que hacer así. Que de verdad son pesadísimos, man. Oye, los mini crashpad, ¿cómo sirven en la FNCS? ¿Cómo sirven los mini crashpad? Literalmente son de las cosas que más he visto. El gancho y los mini crashpads son gold. Opa. Literalmente intento no scope. Si le salía me vuelvo loco. Ah, una balita. Mira, ni siquiera sé quiénes son los que están peleando, pero se lo están corriendo de pana. ¡Oh! Y le pegó otro de lado. Se recagaron. Se recagaron. No, literalmente otro dúo les pegó de la nada y lo hizo mierda. Lo hizo mierda. Yeah, you can see on the minimap though, it looks like their opponents are doing a rotate kind of around them, not beelining it towards them. Ahí van a seguir. Van a seguir buscándolo, no lo quieren dejar escapar. No creo. Ahora es cuando otro dúo les vuelva a disparar a esto y se tienen que curar. Lo hizo mierda. Es suya. Que piensen que una kill son 4 puntos. Una kill son 4 puntos. Ahí está. Es que claro, no son giles. No son giles. Una kill son 4 puntos. No es menor. No es menor. No es menor. Ay, Malibu que Metas están como quieren. ¡Opa! ¿El Resux hizo miembro CL? No puede ser. No puede ser. Apa. Trying to kind of take one of those back and forth box fights for the combat cash. In these situations, you might think they're just fighting for the loot. 2 contra 2 ahí. Se viene el boss fight. Están en modo box fight aquí.
No, y Malibuca también se está peleando. Ah, claro, son los mismos que están enfocando antes. No me he dado cuenta de lo ID. Ojo, ¿la hace? Le otro por atrás, ojo. Bueno, son raros. ¡Uy, lo hizo mierda! Tienen el 2 contra 1, o sea, deberían ganar el PvP. Deberían ganar el PvP, pero el otro se la está bancando como sabe. El otro se la está bancando como un crack. Ojo. ¿Tendrán huevos para bajar? ¿Hay huevos o no hay huevos? ¡Hay huevos! ¡Ahí lo tiene! ¡Oh! Lo mató. Lo mató. ¿Cómo se cagó cuando le pegó en el escopetazo? A ver, el Resus acaba de hacer miembro en 2 cuentas diferentes, pero ¿qué hace este pedazo de heal? ¿Pero qué acaba de hacer el Resus? Se hizo miembro en una cuenta y la otra multicuenta, pero ¿qué pedo? ¿Qué acaba de hacer? Aprovechando el plan. Ah, bueno. Se agradece. Uy, por ahí está todavía Tyson. Arriba de la isla se están peleando varios también. Y ojo que Flix y Yanni todavía se ven bien para esta partida. Tienen pocas balas, sí. Tienen pocas balas, sí. Me haría mayor rango, pero tengo que pagar el Crunchyroll. Ya que sí, sabemos que eres taco. Ya te vimos, hermano. Ya te vimos, hermano. Gracias, Resus. Se agradece la membresía, loco. Se agradecen tu buen miembro. Gracias a tu miembro yo puedo comer. ¡Opa! Miren cómo va la tabla. ¡Se viene! ¡Se viene! Tienen que hacer daño, tienen que hacer daño. Ese daño que acaba de hacer. Ese daño de ahí fue clave, Todavía falta un poquito. Una balita más. Todos se van a hacer daño aquí. Hasta que estén por encima, todos se van a hacer daño aquí. La mierda. No. Eso, pégale. Solo por 17 de daño. 17 de daño, es una bala de su fusil. Una bala de su fusil y lo tienen. Uy, Dios, mierda. Dime que pegó una bala, por favor. Acaban de matar a Yanis. Y mataron a Flixi porque no vio que venía. Bueno, lo que hace el Surge. Nah, y lo estaban pusheando entre dos encima. Nah, estaba jodido. ¿Qué hacen? ¿Por qué dispara al suelo? ¿Qué hacen? Tyson y Veno sigue aguantando. ¿Ya te rico lo saco? Sí, Ventax. Yo creo que ya es buen momento como para poner el chat para todo. Que pusimos el chat de rico porque no sé qué pasa con esta gente que sueltan spoiler porque ven las cosas antes. Y nosotros queremos ver las cosas a tiempo real, hermano. Avísenme cuando aparezcan las cosas en pantalla, cuando las estamos viendo aquí. Vale, Ventax igual por estar atento. O sea, es el aguante ahí. El Ventax se la está sacando. Yo no tengo para hacerme miembro y el Red se hace las 2 cuentas. Sí. El Red sabe cosas. Cómo reviento con la escopeta automática. Qué bonita escopeta, por favor. Qué bonita escopeta, Dios mío. Qué puta locura. Epa. Epa. But as the duos that need that damage continue to chase him down, he needs to find an escape route here. Crouches behind the wall. This could be enough to turn the fight around. 3 medkits, 5 minis, Flowberry Fizz, more than enough to heal back up. But the opponents know he has to be crouched somewhere here. Yeah, they're watching every corner, making sure to clear it. Yo este pana está aguantando solo. No me digan que City por fin no murió, pero se murió el otro. Díganme que no, por favor. Oye, y Thomas y Quiz aguantaron ahora al final, que en la última partida les estaba costando llegar al final. No, murió Badeal. A la mierda.
Muruba de Al, gente. No creo que Reson sea capaz de revivirlo, ¿verdad? No creo. No creo. No creo. No creo. With reason only 14 above, having lost Vídeo, there's so many solos trying to scavenge as many points as possible in this fifth match. ¿Hay cabañas de reinicio por ahí? Uy, esa torre gigante que se hicieron allá arriba. Does he land on top of a duo that already has a base? Does he try and find? Uy, Thomas se está peleando. ¡Muestren el PP, Thomas! ¡Se están haciendo concha! Nah, literalmente, City y Kami siempre tiene que morir uno, hermano. O queda habido Kami o City, pero siempre tiene que morir uno. No pueden llegar los dos al final. Ala. Recuerden que Reson y Vadeal son top 1 de la FNCS, ¿eh? Ahí está apareciendo arriba. Vamos a ver cómo se le hace el Reson solo, pero por ahora lo veo aguantando bien. ¡Ojo! Uy, casi lo mata. ¡Ay, lo mató! ¡Epa! Uy, podría ir para allá para buscar el loot. Sí, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y se salvó del surge encima. Tiene sniper. Oh my god. El sniper se lo pasó por el orto. ¿Quién ganará la FNCS? Yo la voy a ganar. Porque soy buenísimo. ¡Oh! ¡Lo hace! Los dos se quedaron tocadísimos, hermano. Los dos se quedaron tocadísimos. Se hicieron concha. Ojo, buena kill de City. Para el Surge, muy bien. Ahora un par de escuditos grandes y lo tiene. Dale, échate un gordo. Eso, muy bien. ¡Opa! Canceló el escudo antes de que llegue a 60. ¿Por qué, hermano? Esos 9 de vida pueden hacer la diferencia. Esos 9 de escudo pueden hacer la diferencia. Y no se lo tomó. Oye, y está rotando solo. Y se la pela. Todos están rotando por la derecha y City se alcanzó a rotar solísimo. Ni construye ni nada. No, no, increíble. La mejor rotación de la historia. Él está ahí como la. Miren cómo rotó. No, la rotación fue God. Dale, ahora se toma el otro gordo. Bien. ¿Ven? Esos 9 de escudo, no sé por qué no se lo hace completo. Como que no se le da lo del timing. Uy, el Quiz y Toma están en el high. No sé si se van a mantener ahí. Porque tener el high tan pronto igual es como medio raro, pero ojo. Ah, bueno, y ahí se están haciendo concha también. Es que el del City tiene visión de juego. Claro. Aprendió de De Bruyne. No, lo botan. Lo botan. Lo botan. Cagó high. Y no se han dado cuenta. Ah, no, sí se dieron cuenta. Ojo. Tyson y Veno parece que quieren high ahora. No, y City está spameando como enfermo. Para el Surge. Increíble. Ahora todos tienen que rotar. Todos tienen que rotar. Roten. Roten. Ojo, la venganza de Thomas contra Tyson. Ahí tiene una kill, ojo. A la mierda, cómo pegan. Esa kill es de ellos. La van a ir a buscar. Sí, la quieren. Quiere la kill. Quiere la kill. Entra el cubo. Oh, la hizo. Increíble. Sí, es que esa kill era de él. Y Reson sigue aguantando. Uy, tiene muy poco más. Se tiene que hacer así como una kill sorpresa. Tratar de pasar desapercibido sin que lo vean los que están justo acá al lado. O si no, cagó mi compa. Son todos 0 pingers, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que todos los que están aquí juegan a menos de 10 de ping. Eso seguro. Ay, Veno y Tyson tienen el hype pero de sobra. Y aparte tienen hard math para construir que no lo boten tan fácil. Ojo con Tyson y Veno que esta partida los puede poner top 1 incluso, si lo hacen bien.
Cuidado. Igual Reson aquí está aguantando como puede. No sé cómo lo hace, pero está aguantando como puede. Increíble este tipo. Mike Tyson y Venom. ¿Qué decir? A blessing of its own, a curse in other ways, because all these teams are going to rotate, go right on over and bypass him, so he has to be careful with the minimal builds he has left. Shots come through. Is it enough to Aguantar con botiquín de una. No es mala idea. Ahora todos van a estar preocupados de derrotar y él con el botiquín puede aguantar lo justo y necesario. ¡Oh, la mierda! Gente, les presento el nuevo modo de juego, Zero Will. Un modo que salió hace muy poco en Fortnite. Acceso anticipado para Reson. No, por ahí no, por ahí no te metas. Por ahí, es que encima ni siquiera tiene gancho para salvarse del daño caída, hermano. Ya no tiene mats. Definitivamente está jugando Zero Will. No, justo se cruzó donde estaban disparando. Qué paja. Aguantó lo que pudo, sí. Aguantó harto. Buen parkour. Buenas clases de parkour que nos acaban de dar. Nah, y Tyson está aguantando el high solo y Venom está sacando kill. Ojo, Thomas, que ya empezó a hacer algunas kills. Venom mató a Pablo Wingu, que también era uno que estaba en el top. Oye, hay que tener demasiada confianza como para que uno se quede arriba y otro esté rusheando como enfermo. De verdad. Hay que tener demasiada confianza. Ojo, que van a ganar high, cuidado. Quieren ganar high. Ahí se juntaron. Le ganaron high. Le ganaron high. La mi. No te lo puedo creer. Este final de partida está tenso. Estamos aquí con el Basti viendo, te queremos. Hola Luchano, ¿cómo estamos? Saluditos para el Basti, para el Guaso. Toma. Se hicieron concha Tyson. Sí, no le queda otra que aguantar con botiquín. Venom está más muerto que muertín, pero va a aguantar con botiquín lo que pueda para sacar algunos top. No creo que Thomas lo haga de nuevo, ¿verdad? No creo que sea capaz de clutchearla otra vez, ¿cierto? No, soy un mufa, hermano. Cállate. Oye, Malibuca tiene 200 puntos ahora. ¿Qué pedo? ¿En qué momento sacaron tantos puntos? Merta tiene 7 kills, hermano. Lleva 7 kills. ¿En qué momento se hicieron tantas kills? ¿Qué pedo? Ahora entiendo por qué remontaron tanto. Creo que Malibuca va a quedar top 1 después de esta partida. Ya, tiene 1 contra 1 contra 2. Ya, si queda top 2 igual fue GG. Esto es muy difícil de remontar. Sí, 2 contra 1, cagó. Oye, creo que Malibuca va a quedar top 1. Creo que va a quedar top 1 después de la partidaza que se pegaron. No sé en qué momento pegaron 7 kills. Imagínense que 7 kills son 28 puntos. Más las 2 de Malibuca. Locura. Se hicieron 36 puntos de pura kill. Más lo del top. ¿En qué momento murió Savage y Mongrel? Creo que a Mongrel lo habían matado cuando le hicieron Tear Party algunos dúos. Y luego Mr. Savage lo mataron más o menos a mitad de partida. Una pena. Oye, qué partidaza, hermano. Qué partidaza. Y ahora se viene la última partida de Europa. Y recuerden, voy a estar viendo la última partida de Europa. Vamos a ver bien cómo terminó la FNCS de Europa, por lo menos en el día 1. Y luego voy a cortar, pero cuando esté a punto de empezar la DNA, seguramente media hora antes de que empiece la DNA, voy a estar reaccionando también a la FNCS DNA por si acaso. Le damos chat de rico al inicio, dejamos. Cuando empiece la partida, pongan chat de rico, se agradecería la verdad. Para que no suelten spoilers los pedazos de giles, que están soltando spoilers, que nosotros queremos verlo también. La concha de la lora. ¿Se puede conseguir la mochila mañana? Creo que sí. Creo que la mochila de la FNCS la pueden conseguir hoy mañana. Recuerden que si ustedes ven el stream de Fortnite, ya sea en YouTube, Twitch o en el propio juego, pueden conseguir esta mochila solamente por ver el stream por media hora, ¿ok? Así de fácil. De hecho, miren, así quedó la tabla ahora. Así está la tabla. A ver. No alcanzaron a quedar top 1.
porque Reson se la sacó aguantando solo ahí hasta el final, pero top 2 para Malibuca, top 1 para Reson, y eso que no han ganado ni una partida, pero literalmente en todas las partidas han llegado al late, han hecho un montón de kills. Mertach no sé qué mierda le pasó, pero hizo 7 kills en la partida anterior, no sé qué pedo. Volko y Vortex se han mantenido bastante bien, ahora van top 3. Ping y Mixon van top 4. Pablo Wingo de repente remontó un montón, top 5. Y Beno y Tyson top 6. Si Beno y Tyson estaban en top 20 hace como 3 partidas atrás, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, hermano? Luego tenemos a Quizzy Thomas, que también ha estado muy bien en el torneo, top 7. Aqua top 9, se repuso mucho en esta partida, no lo vi mucho Aqua igual. Luego más abajo tenemos por aquí a Yanis, que Yanis también estaba muy bien, ahora de repente como que empezó a bajar. Tenemos los italianos que estaban en top 9, pero ahora bajaron un poquito más. Vico y Pinku, que también van subiendo poquito a poco. Kami y City, que se mantienen siempre en el top 20, no sé qué pasa, pero siempre se mantienen por acá. Y creo que ya está. Chicos, ¿qué les puedo decir, hermano? Es la mierda. King, Phaser no han podido sacar buenas partidas. Mongrel y Mr. Savage, cuando parecía que en esta partida se le iban a sacar, de repente terminaron matando a Mongrel, y a Mr. Savage obviamente se lo iba a matar porque tenía un montón de duda alrededor y no pudo salir nunca el spot bien. Miren, la única posibilidad que yo veo para que King, Phaser o Mongrel y Mr. Savage puedan llegar a ganar la FNSS mañana es que se saquen una buena partida ahora. Si no, no hay chance. Si no, no hay chance. Es que miren cómo van. Van literalmente en la mierda. Literalmente pero en la completa cagada, hermano. O sea, están en el top 46 y 47 de 50. Qué paja, hermano. Si ya llevo una hora de ver el stream de Fortnite, ¿me lo dan enseguida o no? No, esta mochila no sé cuándo la van a empezar a entregar, pero seguramente la empiezan a entregar de la semana que viene. No estoy seguro. Pero tienen que tener paciencia. Si ustedes ya hicieron su parte de ver los 30 minutos de stream de la FNSS, no se preocupen que va a llegar la mochila tarde o temprano. Pero tienen que asegurarse que vieron por lo menos 30 minutos. ¿El Matu va a ver la DBR? No creo. Yo creo que voy a ver en la final de Europa, que va a empezar ahora. Luego voy a cortar directo y empiezo luego media hora antes de que empiece la DNA y vemos la DNA. Y mañana yo creo que va a ser lo mismo. De hecho, yo creo que antes de cortar este directo ya voy a programar el siguiente, como ya lo he hecho cuando hago doble stream. Así que eso. Yo creo que va a ser lo mejor igual. No sé qué opinan, pero creo que va a ser lo mejor. Ya, ojo que está a punto de empezar la siguiente partida. Y antes de verlo en el stream de Fortnite, voy a verlo desde la perspectiva de Mongrel o Mr. Savage, para tenerlo un poquito antes. A ver si se puede, ¿eh? A ver si salgan de spot. A ver si sacan su spot. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, puta madre. Vamos, puta madre. Chat de ricos. Si quieres Ventax, yo creo que estaría bueno. Sí, yo creo que el chat de ricos estaría bien. Aunque igual lo vamos a ver a la vez, pero por si acaso, chat de ricos, para que no suelten spoiler los cochinos. Los cochinos. Pero bueno, de ahí les doy más contexto de lo que vamos a estar haciendo para distribuir los streams de la FNSS, ¿ok, gente? Oye, ya llevamos 3 horas y media. Se han pasado volando. Se ha pasado volando. Ya, vamos a ver a los pibes. Creo que la andan perfecto. Lo tiene al lado. Le cae uno arriba y otro abajo. Va a tener que rodear, yo creo. Rodea, rodea, rodea. No te la juegues, rodea, por favor. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora pégale, ahora pégale. Eso, eso. Pégale, 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 pégale. Puta madre, Twitch de mierda. ¿Por qué se pega esto? Le voy a bajar la calidad porque si no se me va todo al... ¿Qué plataforma, Dios mío? Ya, listo. A 720. A 720 espero que no se me pegue. No sé por qué se me pegan los streams de Twitch. Increíble, mano. Y solo se me pega cuando lo estoy viendo estos dos. Cuando estoy viendo el stream oficial de Fortnite no se me pega nunca. Increíble. Y el otro se fue. ¡Toma, pedazo de cagón! A chuparla. A chuparla. Ahí está. Pégale, pégale, pégale a este también. Pégale. ¡Vámonos, cabro! ¡Vámonos, cabro! Bien. Ahora hay que tener cuidado porque siempre le vienen a buscar otro más. Siempre le hacen tier party, así que tal vez vengan otro en cualquier momento. Así que tienen que lootear rápido. Pero bien.
Bien, 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 bien. Salieron del spot de nuevo. Ven, si es lo que yo les decía. Las primeras partidas, ¿saben por qué las perdieron? O sea, ¿por qué las perdieron, perdón? Básicamente es porque Savage o Mongrel se la jugaban a ganarles el arma. Y lo hicieron por 4 partidas seguidas. Y en vez de eso, es mejor asumir que ellos van a ganar el arma y tratar de ir a otro lugar. Tratar de bordear, irse por abajo, irse a otro loot para que no sea como un 50-50 que todo dependa de tomar el arma primero o no. Porque así realmente pueden tener un loot más o menos decente para poder pelear y luego terminar haciendo la kill que están haciendo ahora. O sea, desde que han empezado a jugar diferente, le ha ido mucho mejor. Les costó 4 partidas saberlo, pero lo hicieron, que es lo importante. Y yo creo que ya para mañana seguramente van a estar más preparados. Ojo que le vienen. Tiene 200 de mat. A ver, déjenme ver el post de Mongrel. Aguánteme. Ojo. I haven't looked south in a while, by the way, so be careful. That can hold a big. ¿En serio lleva ese pico? Para una FNSS. ¡Sprite de nuevo! ¡Chúpame los huevos, loco! ¡Chúpame los huevos! ¿Qué pasa con Sprite, loco? ¿Qué pasa? Ya apareció 80 veces en el stream, increíble. ¿Cómo roban? ¿Cómo roban? Sniper, qué rico. Qué rico. Le tocó Sniper. Oh my god. Oh my god. Ya, parece que está tranquilo en el spot. Está tranquilo en el spot. Ahí vamos. Si está pasando algo con Mongrel y Savage, me avisan. Si se están peleando o algo. Pero por ahora parece que está todo bien. A ver, aguánteme que cambie el texto. Yo voy a poner partida 6 de 6. Ahí está. ¡Opa! 4 de vida. Están los dos a un tiro. Están los dos a un tiro. ¿Lo hace o no lo hace? ¿Lo hace o no lo hace? Que encima está un tiro y no tiene mats. Farmea, loco, farmea eso, muy bien. ¿Lo hace? ¿Lo hace? No lo hace, no lo hace, se cagó. Ya tiene por una build. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ah, cagó, 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 cagó! Se la hizo, se la hizo. Juegan en su casa en un lugar en específico. A ver, que yo sepa, juegan donde juegan siempre. O sea, donde esté más cómodo. No sé si tendrán algún lugar especial para jugar, en su setup o qué. Pero esto no es como una FNSS presencial como la del año pasado. Eso va a ser a fin de año. Y otra vez Malibu que Mertas ganando las cartas míticas. Es que, de verdad, no puedo creer que tengan el spot tan free estos dos. No puedo creerlo, hermano. No puedo creerlo. Chat de ricos. Está el chat de ricos puesto, ¿verdad? ¿Qué dicen, gente? ¿Desactivamos el chat de ricos para que los demás puedan comentar o no? ¿O lo dejamos así? Igual podríamos quitarlo. Igual podríamos quitarlo. Ya, para quitar. No. Son un hijo de puta. Están aprovechando su poder y luego me dicen a mí que yo no soy humilde. Luego me dicen a mí que yo no soy humilde. Miren, miren a estos miembros del canal. Dale, dale, dale. Está desactivado. Revivan, revivan, revivan. Revivan. A ver si ser humilde nos cuesta caro y luego nos sueltan los spoilers. Oye, enfóquenme a King. Quiero ver a King. Que creo que todavía sigue vivo. No ha muerto King, ¿verdad? Hemos vuelto, efectivamente, bro. Han vuelto. Han vuelto y hay un kill comentando por estupideces. Increíble. Ve a Savage, pelea. Voy. Pelea, 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 pelea. Pelea, pelea.
Ojo. It's kind of cringe now. Ojo. This team is just defensive. I'm reading this chest over here. I need to farm. Yeah. I want to farm in fencing now. Ay, se están acercando a Villa Viñedo. Puede que se peleen con Malibuca, que tiene la Scar mítica. Cuidado. We go into fencing. Come. Yeah. I think they just killed someone here, maybe. Yeah, look. It's spin. Oh, qué bonito. Go to here now. Qué bonito ni paso, bro. Qué bonito ni paso. Qué rico. Qué rico. This is merge station, by the way. Igual ya seguro que ya se curó. Be careful, just come to me. Need to focus on farming. Yeah, we need to farm all this shit. ¡Puta madre, Twitch! ¡Eres una mierda! Déjame ver el directo tranquilo. Gracias. They're really fucking sneaky, by the way. So, be aware. Los tienen ahí. Come to me. Get to this building. Let's play together. No sé cuál es su plan, pero parece que quieren pasar por aquí de largo. No quieren pelearse, creo. Si no, ya hubieran ido de una. En serio, otra vez. ¿Alguien sabe por qué me está pasando esto y por qué se pega? No lo entiendo. How much damage you have? You tie the guy grappling away. Push anytime. Yeah, I've got maybe 50, I don't know. So like 250 damage. Oye, me dijeron Mr. Savage pelea y lo único que está haciendo es farmear materiales. Muy mal. Muy mal. Me estafaron. He salido estafado. He salido completamente estafado. Otro snipe. Hermano, ¿cuánto de nipaso va a pegar Savage? ¿Cuánto de nipaso va a pegar Savage? We have like 400 damage. But it's so fucking far. Might be able to find it. Con los nipasos se está salvando, porque si no fuera por los nipasos ya lo hubieran rusheado de pana. Let's go look for a crate real quick. ¿Van a dejar el sniper tirado? Sí, a los botiquines. No es mala. No es mala. Careful the team north. ¿Van a volver al spot o qué pedo? Capaz que van a aprovechar de reemplazar ahí, ¿o no? Tiene pinta. Yeah. Ya el Malibuca se fue todo para atrás. What's your man? I'm 343. Ah, no están peleando, no están peleando. Después lo vemos si es que pelean, pero por ahora no están peleando, lo dejamos ahí. Que farmen, que farmen. Que farmen los compis. Otra vez anuncios de cagada. No van a haber ningún anuncio porque no me pagan para esto. Twitch de cagada, loco. No puedo ver un directo tranquilo que si no se pega muestran un puto anuncio. Qué asco. Qué asco. Qué puto asco. Look, they're the ones at least make the risk to try to go down and make a play for it. And I do believe Kuchuk and Swizzy were able to capture it for themselves. There goes one forecast tower down. Ah, Savage aprendió de Mato a dar en mi paso. Sí, hermano, yo le enseñé. Oh, se están peleando el Vídeo Viñedo ahora. Esto fue antes. Vaya headshot a la mierda. Todo por rematarlo, de repente le quitaron todo el escudo en un momento porro. Sí, esto es lo que vimos antes de dónde se pasó Monster y Savage, que están ahí de lejito. Oh my god. Pero ¿y King no lo ha mostrado todavía, no sé qué habrá pasado con King. We saw this engagement earlier on, but Pink was not looking healthy at all. Now he has picked up a few Dale, Pinku. Pinku, reviéntalo, Pinku. Vamos, Pinku, reviéntalo. Tú puedes, Pinku, tú puedes, Pinku. Pinku, hazlo. Pinku, hazlo. Eso, eso, eso. Pinku, hazlo, mierda. Yo soy Team Pinku. Yeah, Yannis trying to go for a cheeky side jump, trying to catch him off guard, but no success. Aguanta el Team Pinku. Vamos, Pinku, reviéntale el orto. Dale, dale. Hazlo, concha. Ahí está Phaser allá arriba. ¿Lo vieron?
A King no lo veo, parece que lo mataron a King. O King debe estar lejísimo. No, creo que ahí viene King. Van a hacer el 2 contra 1. 2 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 1, lo tienen, dale. Dale, 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 dale. Háganlo, mierda. Eso, eso. Rulea, 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 rulea. ¿Le pegaron? ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, King. Ya, FaZe lleva 2 kills. Buena, 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 buena. Vamos. Vamos, puta madre. Puede salir una buena partida. Oye, cuidado con esta partida que podemos ver por fin un late con Mongrel Savage y FaZe King. Cuidado. Cuidado. Podríamos ver un late así de bonito. Solamente te pido una cosa. Solo te pido una cosa. Solo te pido una cosita, nada más. Nada más. Ahí Rayson y Badiale aquí están de chill farmeando. Tiene la partida controladísima por ahora, así que bien ahí. Tiene su fusil de ráfaga dorado. Eso puede ser locura al final. Imagínate que llegan los dos al final y se tienen que pelear. Top 10 PvP más épicos del anime. Y por fin sacaron kills, hermano. Por fin sacaron la mala racha de encima. Tanto Savage y Mongrel y King y FaZe, hermano. Por fin. Estaban teniendo una mala racha de cagada. Pero impresionante. Pero impresionante, bro. Around this POI, but none of them yet. ¡Ah! ¡Uy! ¡Casi le pego en el paso! ¡Hola! ¡Hola! From the sniper rifle, I almost just dodged myself here. You take a screenshot of that. It's like what do you see moments before disaster? Just a Reaper sniper glint heading in your direction. Vaya spameada, hermano. A split second. It's like a Vaya fastball spameada, hermano. right down the plate. You only have seconds to decide if you're going to swing. No, 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 se lo están haciendo concha este. Outside of the strike zone, Zarian. Parece que no le sabe al box fight el low kill. El low kill. Ojo, toman caché. Toman caché, no le importa nada. Opa. Toma. Nah, el low kill se lo están haciendo cagada, hermano. Pobrecito, se lo están haciendo concha. Savage está campeando. Dale. Ahí si se pelean me avisan. Oigan, igual si llegan a late, Mr. Savage y Mongrel, vemos el stream de la FNSS igual, ¿no? O sea, el de Fortnite. Para ver todo el panorama general. Porque ver solo el late de Savage y Mongrel no sé si les gustaría. Ustedes me dicen. Swizzy trying to peek through the bush. Sniper shot narrowly missing. Swizzy has to be careful, especially with the bush. Able to cover up a lot. A ver, me están diciendo que sí, pero no sé de qué hablan. ¿Sí de ver el late de Mr. Savage y Mongrel o de sí de ver el late en el stream oficial? Porque me dicen sí, no sé de qué están hablando por mano. Fortnite. El panorama completo. Dale, dale, dale. Está bien, está bien. Está bien, está bien. 6 seconds until the fourth zone appears. It's not like either duos have to get out of the situation either. It's more just a waiting game. What would be more surprising is if something incredibly aggressive happens. For that, they need an opportunity, whether it be a big shot from a hammer pump shotgun, a quick scope, something to crack their opponent. No, el box fight más largo de la historia, hermano. ¿Qué pasa? No se mataban más. Algo me dice que aquí Swizzy y Putrix se los van a hacer mierda a los dos que están arriba. No me pregunten por qué. ¿Y este está solo? No sé por qué me da la sensación de que a su dúo capaz que se le crashó o algo porque ni siquiera aparece abajo muerto. No sé si será un bug del modo repetición o qué onda, pero Mixon está solo. Ah, espérate, ese es su compi. Ese es su compi. No tiene pinta que sea su compi. No tiene pinta que sea su compi. ¡Qué reventada! No, era de editarle por el otro lado. Era editarle por el otro lado. Pero ¿qué haces? ¿Pero qué haces? Tenía la kill hecha. Tenía la kill hecha y en vez de editarle de la forma más fácil para pegarle el tiro rápido, le edité y se dio la buena vuelta. ¿Pero qué hace? ¡Oh! El 009 y el 008. Mis ídolos de Europa.
Bueno, parece que siguen farmeando los compis. Pero bien, están aguantando. Podemos ver un late goal. Vamos, vamos. Podemos ver un late épico. Miren, tremenda torre, perdón. ¿Qué estaban pensando? ¡Oh! Me dolió hasta a mí. Rezo Nevadal un poquito jodido después de ese ni pasó. Ah, pero se cura rápido. Se cura rápido, se cura rápido. Pelea. Miren, si me lo dice alguien que no es mod, no me lo creo, hermano. Siento que me están baiteando. O tal vez lo están diciendo en serio, pero no saben que es realmente una pelea. Y solamente le pegaron un par de tiros de 200 metros de distancia. Tranquilo que no. Yo cuando vea a los mods diciéndome eso, me lo creo. Yo te aviso, dale caos. Dale. Si yo por eso no estaba haciendo nada raro. Oye, este tipo de repente se sacó un montón de puntos. Como que de la nada apareció y lo veo con 200 puntos. No lo he visto en los late. Como que no lo han enfocado demasiado y de repente es una puta máquina. El Pablo Wingu y Baby Saint. Ya empezó el late, así que no importa. Va. Yo creo que en el late sería bueno poner chat de ricos. La verdad. Por lo que pueda pasar. Yo creo que en el late sí que sería bueno poner chat de ricos. Porque no me gustaría voltear al chat antes de que llegue el late en el stream oficial de Fortnite y que de repente me digan que murió este o murió el otro. Lo pongo, sí, cuando vaya en el stream de Mongrel y Savage que están llegando al late, que ya veis que se está matando harto, pon el chat de rico, yo creo. Por lo que pueda pasar. Opa. Ojo. Kiro y Kidu ahora nos están peleando la torre de... La torre de radio. La torre de la tormenta no se la están peleando ahora, están aguantando zona nomás. Parece que no se la quisieron jugar en esta última partida. Están muy reservados todos en esta última partida, la verdad. Hostia. Hostia. It's gonna have to come down to this crash pad play. Hopefully they have the Flowberry Fizz to kind of combine with that, just so they don't end up in that trench underneath the mountain and slide off of it. Yeah, you can see the crash pads in hand. It looks like they're gonna do a Flowberry crash pad combination for the rotate. Se puede venir pelea. Están viendo cómo se acercan. No, todos van a rotar ahora. 130 above, grapple hace un poquito de daño, hace un poquito de daño, dale. Aunque estoy por encima, hace un poquito de daño. Están ahí en el aire, dale. Eso, mira, mira. Ahí están. Pega, pega, pega. Ahí vienen. Ahí vienen los de la zona. Pega. Pégales a todos. Ay, murió Aqua. Murió Aqua, gente. Just 3 need to be eliminated for Storm Surge to no longer be active, so it's not gonna be incredibly stressful. However, there are times where those 3 players will just not get eliminated. Oigan, a pesar de que no lo han mostrado, creo que King y Phaser siguen por ahí. Sometimes it's just a bunch of solos like Noah here, just running around out healing, trying to stay alive, doing just enough. ¿Va a aguantar zona? ¿Cómo? But he's gonna take this moment as he Acá hay botiquines ahí. teams moving forward in that direction to try to turn back. He knows where that Ya habían botiquines ahí. A la mierda. A la mierda. Ya empezó el late según Caos. Dale, dale, dale. Seguramente van como por 2 o 3 minutos antes. Bueno, en verdad no tanto, 2 minutos, creo. Se pone bueno, se pone bueno. Este late puede ser histórico. Este late puede ser histórico. Todavía sigue vivo Mr. Savage y Mongrel. Y King también creo que sigue por ahí. Estamos hablando por Discord, por eso me avisó. Ah, está bien, está bien. Opa. Ven, ahí estaba Mongrel y Savage, ¿lo vieron? En la perspectiva de la izquierda se podían ver en una torre enorme de ladrillo, hermano. Se va a morir por el Surge.
Just a couple ticks away. Ay, se murió su Medallion compa. getting Se la jugó. traded. Teammate gone down. Se la jugó. Pixie left as a solo. Lo hace As it daño, just está keeps muerto. getting worse and worse. Yeah, now he just uses the last Necesita hacer medkit, daño the ya. last of his heals. One Necesita brief hacer daño sniper ya. shot is No all encuentro it's nadie, gonna ¿verdad? take. Couple well-placed No encuentro a AR nadie, ¿verdad? tags, a burst from the thunder. You gotta Pero try vale, bro, anda a something luciar here, a uno, qué sé Pixie. yo. Peek through Júgatela. the cone, 135, falling below. He's hoping that the medallion will be enough to continue Espérate, ¿soy to yo try o to aguanto out-heal justo? this whole scenario. ¡Aguantó justo! ¡Oh, qué buena! Sniper shot comes through. 110. No headshot. Otro. Is it Otro ni enough? paso. 20 below still. He needs Pégale another con su one. fusil, hermano, si te queda Even poco. just Te queda take poco. out the SMG. Hit a couple shots. Quiere pegarle The con el sniper sniper. one is ideally what Pixie's looking for. Eso, con su fusil. Eso, muy bien, muy bien. Tiene que pegarle un poquito más. Un poquito más. Still below, gets another shot. Is it enough? Ahora quedó justo por encima. Increíble. Yeah, just worrying me there at the edge Tiene que of hacer un my poquito más de seat. daño, sí, porque What's tarde o gonna temprano va a estar por happen? debajo. Seconds De remain until nuevo. Storm Surge activated. Would've been Tendría que haber aprovechado de pegar con su fusil de antes, hermano. Ahí como que no, como que la dudó. Pixie has been granted Dudó mucho si pegarle con el sniper con su fusil y como que cagó esa parte. Aquí hay que reaccionar de una, no hay que dudar nunca. Oye, Vídeo y Tyson están súper bien. No, Vídeo y Tyson van volando. Trying to get into this seventh zone for Noah. Ah, though. el dúo He's de agua lost cagó. Aqua already. 24 HP, no shields. El dúo de agua es muy complicado que pueda hacer algo en estos Currently momentos. sitting in ninth Muy place. complicado. Wants to maintain that top 10 going into day 2. Does he know though the player on the other side is also a solo that's not looking incredibly healthy? Es muy bueno el dúo Tyson y Veno. Sí, es que esos son de los que saben. Everybody else in his position. Solo, no A saber cómo lo va a hacer para rotar Noah. 10 teams need to go down in this next zone. Make it 9 now. As Nevs and Slovey Está buscando alguna kill. Se la juega, con 20 de vida. ¿Lo tiene? He's gonna be his next target. Gets the piece control, but he narrowly escapes that shot. And now Noah's below the threshold looking for more. One tick. It could be Noah's demise. Se tiene que mover. Se tiene que mover. Ojo. Ojo. ¿Se la juega? No, 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 no se la jugó. Cuidado que al lado está el dúo de Badeal y Reson. Que ese dúo va top. Uy, se están peleando con Malibuca también. No, le vino por la espalda. Uy, Badeal y Reson están aguantando como unos cracks. Se pelean, se pelean, se pelean. Mentira. Oye, muéstrenme aquí y a Mongrel, ¿dónde están? No muestren siempre lo mismo. Para una vez que clasifican y quedan en el late. Y no lo muestran, puta madre. Muestran a todos los de siempre. Still zero. Reason, do you have any builds? Please tell me. He's crouched up. None as well. Jacob. They need to find some elims. King debe seguir vivo por ahí, ¿o no? They need to do something aggressive. Porque por ahí estoy viendo a Mongrel y Savage, pero a King no lo veo. They don't need to make any desperate or drastic moves, but that's the position that they're currently in. Without any build, Zone is going to pull back, and that's going to give them a sigh of relief. They get to recycle a lot of these builds and live to tell the tale. Yet another Zone. Vale. Uy, Malibuca realmente se lo echaron. Queda Merta solo. Y tiene 4 kills, este enfermo. En la partida anterior se había hecho 7 kills. Y ahora lleva 4 kills, este enfermo. 4 kills, hermano. As Teeny and Misha are gonna have to rotate, but Merstash is Ah, waiting. casi. Can he connect the shot? Unable to. As he starts his rotate. Oh, la mierda, se lo hicieron concha. Y Veno está matando. Veno está matando por ahí también con Tyson. ¡Ay, cagó Mertach! ¡Tiene la Scar-mítica! ¡Tiene Scar-mítica! La concha de la lora. Vaya kill. Esa kill le da media partida, ¿eh? Por ahí sigue Mongrel y Savage en el low, pero aquí no lo veo todavía. Creo que aquí se lo echaron gente, Sigue Savage y Mongrel vivos, pero creo que aquí y Fraser se lo echaron. No lo he visto. No sé en qué momento, pero se lo echaron. Qué lástima, hermano. Qué lástima.
No, y Thomas está en el high con esa escopeta mítica. Locura. Vaya, mi paso que pegan acá. Vaya headshot. Vaya headshot. Dios mío. Le enseñé bien, boy. Tiene una bala. Uy, le pegó un headshot en el aire. Qué puta locura. ¡Toma! No le tienen miedo a la muerte. Bueno, mentira. Están a punto de sacar 300 puntos para Dell y Reson. No sé en qué top quedarán después de esta partida, pero por ahora se la están sacando demasiado también. Y Quiz y Thomas siguen en el high. Mongrel y Savage se adelantaron y ya rotaron ya. A la mierda. Uy, lo spamean. No, jodió. Fallo le di y no puedo escapar. Tyson y Veno siguen por aquí aguantando también. Ojo, se quieren ganar el high, parece. Que Tyson y Veno han jugado mucho al high en este torneo. Mataron a Savage. No sé en qué momento, pero mataron a Savage. Queda Mongrel solo aguantando en el late. Ojo, se lleva el high. Se la juegan. Quieren high como sea. Nah, no se lo ganaron, no se lo ganaron. Oh, el paso se comió Thomas. Lo hizo Veno. Veno le pegó el paso a la puta cabeza y lo sentó de pana. Veno y Tyson nuevamente en high. Parecía que Thomas se le iba a sacar y iba a quedar arriba y podría haber ganado la partida, pero le pegó en el paso de pana. Encima tenía la escopeta mítica. Ahora solo queda Quizzy. Solo queda Quizzy. Ah, era Quizzy el que tenía la escopeta mítica entonces. Toma, toma. A casa. Ojo, tiene otro abajo. Nah, y Veno y Tyson están como quieren. Nah, Veno y Tyson están como quieren. Están como quieren. Epa. Shield back on up, but he cannot wait. He doesn't have the luxury. Too many teams all around. Quizzy está aguantando de una forma increíble. Tiene 10 de vida. Lo roza la tormenta y muere. Toma. Creo que se lo mató. ¡Ay, le está disparando! ¿Cómo aguantó? Creo que se vaya a la zona. Mi compa el dios del parkour. No puede ser. No puede ser. No puede ser como está aguantando así. No puede ser. No puede ser. Lo cerraron. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! ¿Aguantando? ¿Aguantando? Ahora sí, pégale. No, se lo cagó de pana. Yo lo voy a empezar a spamear con la escopeta de mucho antes. Por las dudas nomás. Nah, 100% la gana Veno y Tyson. 100%. 100%, 100%, 100%. Nah, la gana Veno y Tyson. No hay duda. Ahí está, es suya. Falta el otro. El otro está aguantando con boti en zona ya. Nah, la tienen. La tienen. La tienen. No puedo aguantar tanto en zona. No puedo aguantar tanto en zona mi otro compa. Tyson lo va a buscar igual. No, no lo encontró. No creo que la gane por zona, ¿verdad? No creo. La va a ganar por zona. Uy, no la ganó por nada. Casi la gana por zona igual y eso que estaba aguantando hace un buen rato. Tyson y Veno. Madre mía. Tyson y Veno ganó la partida. Y creo que con esto se podrían poner cerca del top 1. Porque estaban bien alto en el top y con esta partida creo que se podrían poner muy cerca del top 1. Vaya última partida de Europa, hermano. Vaya última partida de Europa, hermano. Ahora vamos a ver cómo terminó la tabla después de la partida que se pegó Mongrel y Savage, que por fin pudieron salir de su spot. Y vamos a ver cómo terminó King también. Pero qué partidaza que se pegó Veno y Tyson. Cómo pelearon el high, cómo lo aguantaron. Cómo pudieron ir haciendo también las kills, porque hicieron un montón de kills, hermano. Hicieron demasiadas kills. Pero demasiadas kills.
¿Y cómo puedo aguantar hasta el final? Bueno, literalmente parecía que no lo hacía. Ah, pero espérate, que lo mató. Que si no le pegaba esos tiros, creo que perdían. Que lo mató. Creo que si no le pegaba con el subfusil, perdía la partida. Yo pensé que se había muerto por zona y ya está, pero no pensé que le había pegado. ¡A la mierda! Nah, todavía más épico. No. GG's. Se la sacaron. Se la sacaron. Muy buena partida. Se la sacaron. That's it for me and Jacob and day one of the EU FNCS Grands. But I want to know what's happened on the leaderboard. So let's head right back over to those three beautiful faces. Frankie, parece que ahora nos van a mostrar el marcador. Thank you guys. Thank you for your beautiful voices today. We'll see you back here tomorrow for day 2 of the actions. We recap or we go through and even the last 6 games of competition. And we have to say it was the third time's the charm for Tyson and Benno because it's the third time that they managed to conquer the high ground. ¿no? Sí. This time, Levin, they were able to ¡Revivan! 299 puntos terminaron con Benno y Tyson. Qué puta locura. Qué puta locura. That's what Tyson does, Minnie. I mean, that's what we know him for. We know him for being that guy that shows up. ¡Toma! Oh, es que ese nipazo fue God. Ese nipazo fue una locura. Ese nipazo fue increíble. Ahí lo mató mientras se construía en el aire. ¿Qué pedo? Si estos no pierden ni un segundo, hermano. ¿Están viendo eso? A little bit of a magical moment there, I think. We have Queasy and Thomas, of course. Venom's ex estuvo muy bueno. Este final de partida estuvo God. Yo creo que de los finales de partida más ajustados que hemos tenido hasta ahora. Este final de partida yo creo que es de los más ajustados que hemos tenido hasta ahora, 100%. 100%. Partidaza, hermano. Partidaza. A ver, vamos a ver la tabla. Ya que no la muestran aquí, la muestro yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, pero espérate, la puedo mostrar dentro del juego, ¿no? A ver. Pim. Oh, yeah. Ya, entonces Reson y Badeal, top 1. Por ahora con 306 puntos. Se están pegando un torneazo. Lo hemos visto en todas las partidas y han jugado como una locura. Benno y Tyson después de esa última partida se quedaron top 2 a 7 puntos de diferencia. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa. Luego también tenemos a Malibuca top 3. Tenemos a Thomas en top 4. Ojo que han estado jugando muy bien. Tenemos a Pablo Wingo, que apareció de la nada y quedó top 5. También tenemos por aquí a Volko y Vortex, que han estado jugando muy buen torneo desde la segunda y tercera partida. También tenemos a Ping y a Mixon. Ok. Yanis también por aquí en top 18. Pink un top 22. Cami y Seti, que bajaron al top 26, que antes estaban como en el top 22, 23. ¿Cómo quedó Mongrel y Savage? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis compas? Aquí están. Mongrel y Savage top 40. Ya, pero miren, por lo menos con la partida que hicieron ahora tiene una buena base de puntos para mañana romperla. Por lo menos sacaron 70 puntos, que no está mal. Y King, a la mierda, gente. King y Phaser top 49. Están jodidos. Están jodidos. Aquí King y Phaser están jodidos, la verdad. Vamos a ver cómo plantean el día de mañana tanto King y Phaser con Mongrel y Savage. Porque, como digo, puede ser que hoy hayan hecho un torneo de cagada, tal vez. Sobre todo King, porque igual Mongrel y Savage por lo menos salvaron con esa última partida. Pero mañana recuerden que son 6 partidas más. Y en 6 partidas más pueden pasar muchas cosas. El tema es que igual los que están aquí en el top, yo creo que van a seguir puntuando porque realmente están jugando muy bien. Y yo creo que Badeal perfectamente podría llegar a 500 puntos, 550 mañana. Lo mismo con Benno y Tyson, Malibuca, que son los que siempre hemos visto que se están manteniendo en el top en todas las partidas. Ahora, también es cierto que Thomas, a pesar de que muchas veces ellos dos quedaba solamente uno de ellos vivo y tenían que literalmente clutchearla, se pegaban unos late increíbles, hermano. Y luego también por alguna razón Volko y Vortex también están como sorprendiendo en la FNCS. Y hubo una partida en concreto donde ganaron en high y pudieron ganar, y desde ahí en adelante no han parado de sacar puntos. O sea, no han parado de sacar puntos. Es increíble.
Es increíble. ¿Por qué en el chat de Twitch de Fortnite están diciendo restart a full? ¿Qué sé yo? ¿En serio le están diciendo eso? ¿En serio? Ah, mira, está mostrando la tabla justo ahora. Igual en Twitch no hay chat de Fortnite. ¿O sí? Ahí están. Oye, ¿verdad? Están diciendo todo restart, ¿qué pedo? Miren. Yo creo que más que nada están llorando por el dúo de Savage y Mongraal y seguramente también por King. Por eso están diciendo restart. Básicamente es como una forma de decir que reinicien la FNSS por lo mal que le están yendo, básicamente. No es porque no entró uno. No. No, lo están diciendo para hinchar las bolas, creo. Lo están diciendo para hinchar la bola solamente. Todo porque Mongraal y Savage y King trolearon. Yo creo que va por ahí. Yo creo que va por ahí, literalmente. Igual, no sé si publicaron algo más por Twitter, por ejemplo. Alguna cosita. Pero qué paja que se le haya dado tan mal a Mr. Savage, Mongraal y a King. Qué paja, la verdad. Qué paja. Oye, pero muy buen torneo igual. Sinceramente. Muy buen torneo. No han publicado nada todavía. Pero oye, muy buena FNSS la de Europa. Ahora, gente, en Fortnite Competitive, en la cuenta de Twitter, tienen un poquito el resumen de algunas de las partidas que estuvimos viendo ahora. Por ejemplo, aquí está la última partida que vimos de Beno y Tyson. También aparece la quinta, la cuarta y así. Y ya les digo, yo ahora voy a programar el directo que viene después, porque yo creo que por ahí de las 9:30 voy a estar prendiendo de nuevo para reaccionar a la región DNA, ¿ok? Así que atentos porque a ver, ¿cuánto falta? Sí, faltan como unas 2 horitas y media más o menos por ahí. Voy a estar en directo de nuevo para reaccionar a la región DNA y vamos a ver también a los pros de ahí. Entonces, ahora voy a aprovechar de comer algo, también de preparar la miniatura para el directo de DNA, que yo creo que voy a poner 2 miniaturas diferentes. De hecho, esta miniatura seguramente la voy a cambiar porque aparece buga y buga DNA, así que ahí seguramente voy a hacer un pequeño ajuste, pero básicamente prepárense porque dentro de un par de horitas nos vemos viendo la región DNA de la FNSS, que también es una de las regiones más competitivas de Fortnite, y van a ser las 2 regiones que principalmente voy a ver el día de hoy y mañana, ¿ok? Así que no sé a ustedes qué les ha parecido el directo, pero a mí por lo menos me gustó mucho. Yo me divertí demasiado viendo la FNSS con ustedes, viendo las partidas. Lamentablemente a King y a Mr. Savage con Mongraal no se les dio tan bien el día de hoy, pero por eso también tienen su segunda oportunidad mañana para ver si es que pueden remontar su torneo. Y viendo el apoyo que recibió el directo y todas las personas que estuvieron por aquí, todas las personas que dejaron like, los que se suscribieron, creo que podría ser buena idea reaccionar a las finales de la FNSS cada temporada. Creo que no sería mala idea, así que tal vez la próxima temporada, cuando sean las Grand Finals de la FNSS, también me podrían ver por aquí en directo por YouTube, reaccionando ahí al competitivo de Fortnite, porque creo que es como algo más especial, no es solamente la clasificatoria o las semifinales, sino que es la gran final donde ya compiten realmente los mejores jugadores del mundo, y creo que es como una buena instancia de, no sé, aprender un poquito, de ver a la gente que realmente juega bien y básicamente ver cómo los mejores jugadores del mundo aprovechan el gameplay actual del juego. Y aparte, no sé, creo que está bueno, la verdad, creo que está bueno. Así que nada, amigos, se agradece de verdad a todos los que estuvieron aquí viendo la FNSS de Europa conmigo. Y como digo, ahora mismo voy a estar programando ya el directo de DNA y los veo dentro de un par de horitas, ¿ok? Así que, a ver, aguántenme que voy a poner esto por acá. Vamos a poner... Miren, por ahora voy a poner la misma miniatura que tiene este directo, pero seguramente después la voy a cambiar. Y voy a empezar media hora antes, o sea, a las 9:30 empiezo. A ver, a las 9... ¿Cuándo comienza la Copa en NA? A ver, aguántenme. Creo que empieza a las 10, ¿verdad? En NA creo que empieza a las 10. Sí, empieza a las 10. Sí, entonces a las 9:30 yo creo que prendo. A las 9:30 yo creo que prendo en NA. Dale, voy a poner a las 9:30. Pumba. Ya, en principio ya debería estar programado. Se supone.
Mira, Hypex. Hermano, no voy a ver filtraciones. Estamos viendo la FNCS. Me la pelan las filtraciones, loco. La FNCS de NA. Fortnite capítulo 5, día 1. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ya, aquí lo tengo. Ya, amigos. Literalmente, aquí tienen el directo programado. ¿Ok? A ver, voy a poner esto por acá. Pimba. Y ya les digo que apenas termine este directo, los va a llevar directamente a este de aquí, donde vamos a estar reaccionando a la FNCS de NA. Como digo, voy a cambiar la miniatura después para poner a la gente que realmente juega en NA. Y nada, de verdad que les agradezco mucho a todos los que me estuvieron acompañando para ver las Grand Finals de Europa. Mañana vamos a estar viendo el día 2 de Europa para ver quién realmente gana la FNCS de esa región. Ahora vamos a estar reaccionando a la DNA para ver cómo les va a los dúos de Norteamérica. Y también mañana, en el día 2 de la FNCS, vamos a estar reaccionando a la FNCS de NA. ¿Ok? Así que, por ahora, 4 horitas de directo bien sanas, la verdad. Y seguramente ahora que vamos a estar viendo NA, vamos a estar otras 3 horas y media, 4 horas también. Así que vamos a estar ahí atentos a ver qué ocurre, a ver quiénes son los dúos que quedan mejor en la tabla, en el top. Y nada, amigos, de verdad que le agradezco mucho a todos los que estuvieron, a todos los que me acompañaron, y nos vemos dentro de unas horitas. Así que déjenme poner todo ready y nos vemos en un rato, que literalmente va a ser en un par de horas. O sea, falta muy poco para que llegue la Copa de NA. Así que para los que quieran ver el nivel ahí top de NA en Fortnite, pues ahí vamos a estar dentro de unas horitas, ¿ok? Así que eso, nos vemos por ahora, pero recuerden, en unas horitas más nos vemos en el directo de NA. ¿Ok? Así que ya pueden ver el directo, pueden dejarle like, pueden añadir recordatorios, si quieren pueden ponerse una alarma para estar justo cuando empiece, pero ahí vamos a estar, ¿ok? Así que eso. Chicos, se me cuidan, coman bien, descansen y nos vemos en un par de horitas más con NA, FNCS, Fortnite. Chao. Coming in, better find a way to run. If you know the silver, you already been warned. Tell them here come the pain. I'm the king of the storm, so forever I reign. I'ma light up the world, and my future is up. They gon' study my blood, you must be living in vain. Let's get it going, I'm ready to win. Said I can't do it, I did it again. Don't got a limit, I go to the end. Do what I want and you do what you can. All you did was make me stronger, faster, harder, smarter. Now my band